alcalde y se nombra segundo suplente del secretario de la Junta de Gobierno Local a la corporativa, doña Duñique Aguirrezabalaga Ugarte. Por otra parte, se da cuenta de una resolución de 24 de noviembre, decreto de alcaldías sobre medidas extraordinarias y urgentes de apoyo a las terrazas a consecuencia de la pandemia COVID-19. Medidas extraordinarias y urgentes que entraban en vigor a partir del día siguiente de la publicación del decreto y se mantendrían exclusivamente durante el tiempo necesario hasta que por parte de la alcaldía se levante la suspensión. Y eso es todo. Hurrengo puntura pasatzen gera. 5. puntua, bozeramaileen batzordean onartutako erakunde adierazpenen berri ematea. Asunto número 5, dando cuenta de declaraciones institucionales aprobadas por la Junta de Portavoces. Se da cuenta de declaración institucional que aprobó la Junta de Portavoces el 15 de diciembre pasado en relación con la situación del Sáhara Occidental. Es una declaración institucional conjunta presentada por los grupos EAJ-PNV, PS y PP. Se aprobó por mayoría por los votos de esos grupos y el voto en contra de la portavoz del grupo Elkarrekin Donostia y la abstención de la portavoz del grupo EH Bildu. Bai, jarraian erabaki zatiari ekingo diogu. Seigarren puntua, Donostiako hiri antolamendurako plan orokorraren aldaketa, hirigintzako arau orokorren behin-behineko onarpena. Donostiako hiri antolamendurako plan orokorraren aldaketa. Hirigintzako arau orokorren behin-behineko onarpena. Bigarrena, Donostiako hiri antolamenduko plan orokorraren xedapen aldaketari behin-behineko onarpena ematea eta jarraian zehazten dira aldatutako artikuluak. Eta hirugarrena, EAEko lurraldearen antolamendurako batzordeari bidaltzea espedientea bere txostena egin dezan hark. Asunto número 6 del orden del día. Aprobación provisional de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de San Sebastián. Normas urbanísticas generales. Aprobación provisional de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de San Sebastián. Normas urbanísticas generales. Parcialmente la alegación presentada por don Álvaro Gilmas Laborde y otros. 2. Aprobar con carácter provisional la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística referida a las normas urbanísticas generales, siendo los artículos siguientes los que se modifican y se detallan todos los artículos. 3 y último, remitir el expediente a informe de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco. El acuerdo precisa de mayoría absoluta para su aprobación. Han sido presentadas 2 enmiendas por parte del grupo EH Bildu. Bai, delegatuak dauka hitza. Bai, egunon. Dokumentuaren hasierako onespenaren aldean sartutako aldaketa batzuk funtsezkoak zirela eta hori Udalbatzak 2020ko otsailaren 27an ospatutako bileran honako akordio hau onartu zuen. Donostiako hiri antolamenduko plan orokorraren xedapen aldaketa, hiri antolamenduko plan orokorraren xedapen aldaketari berriro hasierako onarpena ematea eta hilabeteen ikusgai jarrita edukitzea, berriro ere espedientea. Aztertu dira alegazioak eta partzialki onesten da Álvaro Gilmas jaunak eta besteak aurkeztutako alegazioa. Gainera, 31 eta 2, 59 B1 EB eta C, 61 3 E eta F artikuluei eragiten dieten zenbait zuzenketara entzi zaizkio dokumentari. Hori dela eta EH Bilduk bi enmienda aurkeztu ditu. Y bueno, pues voy a tratar de las enmiendas presentadas por EH Bildu al documento, concretamente al artículo 59.2.1 EB y 31.1 y 2 de las normas urbanísticas. En cuanto al contenido de la enmienda número 1, decir que la sistematización general de los usos urbanísticos y la regulación específica de su contenido ya se encuentran regulados en los artículos 8 y 9 respectivamente de las normas urbanísticas. Y tal como se establece en el artículo 9.1, uso residencial en sus variantes de uso de vivienda o de residencia colectiva, los usos de oficinas y despachos profesionales se consideran en ambos casos asimilados al uso de vivienda y siempre que se implanten en estos casos bajo determinadas condiciones, esto es, en el caso de viviendas, su implantación debe producirse en el domicilio habitual
y permanente de su titular o representante legal y, entre otras condiciones, la superficie destinada a estos usos no puede superar nunca el 50% de la superficie de la vivienda. En uno y otro caso, el uso principal y característico del local es el uso residencial, constituyendo el uso de oficina o despacho un simple uso complementario del principal de vivienda y asimilado al mismo, no constituyendo en estos supuestos un uso terciario propiamente dicho, ni procediendo por ello en consecuencia su cómputo como tal, por lo que entendemos que no debe de admitirse la enmienda planteada. En cuanto a la segunda enmienda, que es de adición al artículo 31.1 y 2 de las normas generales, en cuanto a la primera, decir que la nueva regulación del artículo 31.1 en relación a los vuelos abiertos en edificios residenciales contempla, frente a los criterios precedentes de cómputo del 50% de la superficie, la exención de dicho cómputo de hasta el 10% de la superficie construida cerrada en la unidad de vivienda de referencia. Y esta determinación se limita específicamente a la regulación de este parámetro de cómputo referido a los vuelos autorizables en edificios residenciales y a las condiciones específicas de su cómputo, correspondiendo a la norma urbanística particular de cada ámbito o subámbito el establecimiento de las determinaciones relativas a dicha edificabilidad urbanística asignada y o consolidada en los términos de su regulación en las condiciones generales de edificación y, por su parte, en las disposiciones transitorias de la propia norma urbanística, el establecimiento de las condiciones de vigencia, derogación y sustitución del planeamiento anterior vigente y de las condiciones de consolidación o validación de sus determinaciones. Esta regulación de los criterios de cómputo de los vuelos no constituye una determinación relativa a la asignación o consolidación de la edificabilidad preexistente ni presupone por ello disminución alguna de la edificabilidad reconocida a los inmuebles residenciales construidos con anterioridad, por lo que entendemos también que no procede la estimación de la enmienda planteada. Y en cuanto a la segunda, el primer apartado referido al precedente, cuya desestimación se propone, carece en consecuencia de fundamentación, procediendo también su desestimación. Y el segundo apartado, referido a los cierres movibles instalados en balcones o terrazas, se entiende que se refiere a la disposición de cortinas de tela o cristal. Estos supuestos ya se regulan en el artículo 31.1, donde se señala que tendrán la consideración de vuelos abiertos los que dispongan de cortinas de tela o cristal siempre que no formen un cerramiento continuo con elementos de cierre entre paños, por lo que también entendemos que su regulación en la que corresponde a los propios vuelos abiertos, resultando, por tanto, contradictoria a la enmienda y entendemos su desestimación. Bai, eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Bai, mila esker. Consideramos que el alcance de la modificación planteada no debería de pasar por la figura de la modificación puntual de planeamiento, sino que se trata de una revisión parcial del Plan General y que, por tanto, estando prevista la revisión del Plan General, esta modificación debiera incluirse en esa revisión y no como una modificación de forma aislada. Estamos hablando de modificar más de la mitad de los artículos del actual Plan General, proyectándose además sobre todos los ámbitos de ordenación urbanística, esto es, en suelo urbano, urbanizable y no urbanizable. La modificación incorpora la propuesta de apertura e incorporación de balcones, propuesta que nos parece positiva máxima en la situación que estamos viviendo. Sin embargo, no podemos olvidar, y tal y como valoramos en la aprobación inicial, que esta modificación se ha hecho fundamentalmente con el objetivo de incorporar el contenido de la ordenanza de pisos turísticos, que fue anulada. Incorporar las bases de tal ordenanza no hace más que obviar el problema de falta de vivienda en la ciudad, la necesidad de revisar el Plan General, como decíamos, reclamado ya desde hace tiempo, y las molestias ocasionadas por los pisos turísticos cuando se ubican encima de viviendas, entre otras cuestiones. Durante la vigencia de la ordenanza de pisos turísticos se legalizaron 900 pisos que con la norma del Plan General no hubieran sido legales. Por tanto, incorporar estos elementos en las normas urbanísticas del Plan General no va a hacer más que flexibilizar que se haga negocio con la vivienda. Y la vivienda en ningún caso debiera de ser un objeto de mercado. La Ley Vasca de Vivienda recuerda el fin social de la misma y, por tanto, cualquier normativa que vaya a perjudicar ese fin social de la vivienda va a contar con nuestro rechazo. Asimismo, la regulación de la división de viviendas implica un aumento de la densidad de población y del uso de las dotaciones, por lo que debiera de preverse un incremento de estas. Consideramos, además, que ante las alegaciones de Dendartean se debería de haber tomado en consideración la incorporación en las normas que se traen hoy a aprobación de las disposiciones aprobadas en la Ley 10/2019 de ordenación territorial de los grandes establecimientos comerciales, en relación a limitar su implantación o ampliación de los mismos. Dada la importancia de las modificaciones y los problemas que ha habido tanto con las normas urbanísticas de planes anteriores, tanto de 1995 como en las de 2010, consideramos que los distintos servicios municipales y especialmente Arquitectura, Ingeniería Superior Técnica,
licenciados en Derecho, Geografía y Economía, deberían de haber hecho informes expresos sobre las normas que se traen a aprobación. En relación a las enmiendas que ha presentado EH Bildu y en consonancia con lo que defendemos también desde nuestro grupo, votaremos a favor. Sin embargo, al dictamen final votaremos en contra por las razones que hemos expuesto. Eskerrik asko. Zuri, talde popularrak. Eskerrik asko, Kate jauna. Nosotros nos vamos a abstener, no porque no consideremos que sea importante introducir estas modificaciones, sino porque es un nuevo parche en un plan general ya enormemente parcheado, que nació en su día y ha muerto, y que este Gobierno debería, en el primer año de su primera legislatura, haber empezado la redacción de un nuevo plan general. Y, por lo tanto, votamos, como digo, nos vamos a abstener como, digamos, símbolo de la necesidad, efectivamente, de que este Gobierno ya se ponga las pilas en esta materia y empiece a redactar un plan que no nazca muerto, un plan actualizado a la realidad de esta ciudad y, sobre todo, a la realidad de esta ciudad de los próximos 10 años. Entonces, creemos que es importante que se haga ese esfuerzo y que se empiece lo antes posible. Eskerrik asko. Zuri, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, EH Bilduk, bai? Eskerrik asko. Bai. Eskerrik asko. Bueno, en primer lugar, para presentar las dos enmiendas que hemos presentado. Con respecto a la primera, se dice que el uso principal sigue siendo el residencial, no lo ponemos en duda, efectivamente, pero de la misma forma que con las habitaciones turísticas, que tampoco cambian ni modifican el uso principal y primordial de la vivienda, sí se computan y están de alguna forma consideradas y computadas. Lo que estamos pidiendo es que con este tipo de actividades compatibles con el uso de vivienda, que no alteran la calificación del uso principal de la vivienda, pero que sí comparten y detraen parte de su superficie a este uso, pues que las mismas sean computadas, ni más ni menos que lo que se está pidiendo con las habitaciones turísticas. Las habitaciones turísticas se ve que es posible y aquí, sin embargo, parece que no hay intención de ello. Con respecto a la segunda enmienda, bueno, tiene dos partes, ¿no? La primera, efectivamente, se nos dice, bueno, si no va a haber ningún problema porque no va a afectar a los derechos y a las edificabilidades constituidas y consolidadas en este momento. Bueno, si no va a afectar, no hay ningún problema en aceptar eso. Nosotros pensamos que puede crear en un determinado momento una cierta controversia jurídica y, si lo ponemos claro, no creamos ningún problema, sino todo lo contrario. Lo que hacemos es clarificar y evitar posible casuística que se pueda producir de esa interpretación, una interpretación errónea de esa norma tal y como está expuesta. Y la segunda, lo que trata de corregir es una situación de desequilibrio, porque de la misma forma que sobre aquellas viviendas que carecen de elementos y que hasta ahora se computaban esos vuelos en un 50%, pueden aflorar estos vuelos hasta un tanto por ciento de la superficie, hasta un 10% de la superficie total de su vivienda construida, pues creemos que efectivamente se debe establecer algún tipo de medida también sobre aquellos que sí disponen de estos elementos, pero que efectivamente la situación y la disposición de los elementos que tienen ahora mismo, ya sean balcones o terrazas, les hace que que la utilización que puedan tener de los mismos pueda ser bastante limitada. Si en un caso se puede no computar la superficie y superaban el 50%, se computaba el 50%, lo que estamos proponiendo es que los elementos que sean desmontables, que no sean fijos, que sean el 5%, es justo el 50% de lo anterior, la mitad de lo anterior, tampoco computen. Hablamos también, y sale de nuevo de referencia, el tema de los pisos turísticos. Y sobre el tema de los pisos turísticos, aquí tenemos una cuestión que ciertamente ha sido bastante novedosa, que es la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre esta cuestión, y además sobre un ayuntamiento no muy lejano a sobre el ayuntamiento, en este caso, de Bilbao. Y allí, lo que se está estableciendo es un camino distinto al que está siguiendo Donosti. Mientras que en Bilbao están siguiendo por una limitación a través del Plan General, aquí lo que vamos es a modificar el Plan General para legalizar y para abrir más lo que teníamos ahora. La verdad es que es difícil entendible esto cuando la afección de los pisos turísticos en Bilbao es muy inferior a la que se da en Donosti. Es decir, allá donde tienen una problemática ciertamente muy inferior,
muy inferior, con los mismos partidos políticos en el gobierno municipal, entienden que eso puede ser un problema y que es necesario y conveniente restringir y regular precisamente la habilitación de pisos turísticos, y allá donde el problema es mayor y donde el precio de la vivienda también es mayor, casualmente los mismos partidos políticos consideran que es necesario modificar el plan general para justo lo contrario, para permitir, para legalizar y para seguir convirtiendo y permitiendo la legalización de pisos residenciales en cambio de uso, para que sean pisos de uso turístico. Nosotros no compartimos este criterio y evidentemente por eso votaremos en contra de esta modificación. Eskerrik asko, izteko txanda, delegatuak. Bueno, yo en cuanto tanto a lo dicho por Elkarrekin y el Partido Popular, diré que precisamente esta norma o esta modificación se ha establecido para regular una serie de dudas que generaban los servicios técnicos municipales y que se planteaban a la hora de aplicar determinados preceptos de las normas anteriores, que lógicamente, como plantea el Carrequín, que tendría que ser en la revisión del plan general, pero bueno, había una serie de cuestiones que no podían esperar a dicha revisión. Es por lo que los cambios introducidos en las normas iban concretamente a cambios de carácter formal, cambios de adaptación lógica a la normativa urbanística que ha entrado en vigor durante el periodo del plan actual, y luego lógicamente también en cambios de materiales o de regulación. Y en cuanto a los pisos turísticos, habla de permisividad. También se han cerrado, lo que hace es regular. Eztabaida amaituta, bozketara pasatuko gera. Lehenengo EH Bildu taldeak aurkeztutako bi zuzenketak bozkatuko ditugu. Lehen zuzenketari aldeko botuak, EH Bilduk Elkarrekin Donostia, kontrakoak, gainontzeko hiruak, ez da onartzen, da bigarren zuzenketari aldeko botuak, aurrekoaren berdina, kontrakoak, aurrekoaren berdina, beraz hau ere ez da onartzen, eta orain txostena bera, aldeko botuak, talde jeltzaleak sozialistak, kontrakoak, Elkarrekin Donostiak EH Bilduk, abstentzioak, talde popularrak. Onartzen da beraz, ez dago boto azalpen txanda eskaerarik, eta hurrengo puntura pasatzen gera. Gai zerrendako zazpigarrena, behin betiko onarpena ematea AL 11 Buenavistako. Behin betiko onarpena ematea AL 11 Buenavistako gainako AL 11 bat Zuloaga Enea azpieremuko hiri antolamendurako plan bereziari. Aldetik igogailutik irteten den oinezkoentzako ibilbideari dagokionez 2,5 metro zabaleраkoa. Bigarren erabaki proposamena, behin betiko onarpena ematea AL 11 Buenavistako gaineko AL 11 bat Zuloaga Enea azpieremuko hirigintza esparruaren hiri antolamenduko plan bereziari, 2020ko ekaineko aleari. Jartuketa eremuan dauden aireko azpiegitura guztiak lurperatu egingo dira, hurbilen dauden zutoinetara iritsi arte. Eta 3, lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2006 legeko 89. artikuluak agintzen duen aintzakotzat hartu eta argitaratzea planaren iregintza arauak. Asunto número 6 del orden del día. Número 7 del orden del día. Aprobación definitiva del Plan Especial de Ordenación Urbana del subámbito AL 11.1. Aprobación definitiva del Plan Especial de Ordenación Urbana del subámbito AL 11.1 Zuloaga Enea del AU AL 11 Alto de Buenavista. A Robi Berra. Respecto al itinerario peatonal que da continuidad a la salida de la parte alta desde el ascensor con 2,5 metros de anchura. 2. Aprobar con carácter definitivo el Plan Especial de Ordenación Urbana del subámbito AL 11 Zuloaga Enea del ámbito urbanístico AL 11 Alto de Buenavista, ejemplar junio de 2020. Se soterrarán todas las infraestructuras aéreas existentes en el ámbito de actuación hasta llegar a los postes existentes más cercanos. 3 y último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, proceder a la publicación de las normas urbanísticas del plan. Delegatuak dauka hitza. Eskerrik asko. Dokumentuaren helburua AL 11 bat Zuloaga Enea hirigintza azpieremuko lurraldea antolatzea da. Hirigintzako 1.211 metro karratu eraikigarritasuna garatzeko eta guztira 14 etxebizitza libre antolatzeko. Con una superficie total de 4.700 metros cuadrados, clasificado como suelo urbano no consolidado, integrado en la malla urbana del municipio con edificaciones residenciales colindantes.
Dado el carácter residual del entorno, se propone la mejora de la imagen urbana, de los elementos de la urbanización y mejora de los accesos peatonales más anchos y más seguros, eliminación de elementos negativos y tendidos aéreos. Con una edificabilidad de 1.411 metros cuadrados de techo para 14 viviendas libres, el ámbito está exento de cumplimiento de estándares de vivienda protegida conforme al Plan General de Ordenación Urbana. Tiene un índice de edificabilidad del 0,3 cuando el máximo legal fijado está en 2,3, con una tipología A30, y se pasa de un diseño de bajo desarrollo a un diseño de edificación residencial abierta. Se plantea una combinación entre parque y plaza orientada a las vistas del puerto de Pasaia y Jaizkibel, mediante una plaza con zonas de estancia que dan servicio a los habitantes, tanto del entorno cercano como a los usuarios de las nuevas viviendas. Y el carácter definitivo de dicho espacio se concretará en el proyecto de urbanización según dispongan los servicios técnicos municipales. Se plantea la eliminación de los tendidos aéreos existentes, se plantea la conexión ciclista de Altza con la vía ciclista principal conectada a la red municipal N1, integrada en la red básica foral de vías ciclistas de Guipúzcoa. Y se plantea, cosa importante, la mejora de los accesos peatonales, más anchura e iluminación, tanto para acceder a los ascensores que comunican con el barrio de Buenavista, como para resolver los puntos ciegos actuales. Y es por, bueno, teniendo todos los informes favorables, entendemos que procede su aprobación definitiva. Elkarrekin Donostiak. Bai, mila esker. A la vista de la desactivación de los ámbitos Auditzakula, Arantondegi y Aldacheta recogidas en el propio Plan Municipal de Vivienda, consideramos que no procede ordenar pormenorizadamente el ámbito, sino incluirlo para su estudio y nueva ordenación en la revisión del Plan General. En el documento que se pretende aprobar, sin ninguna justificación sobre la imposibilidad de su materialización, se monetariza la mayor parte de la reserva legal de suelo o edificabilidad destinada a otras dotaciones. Y la parte que no se monetariza se destina a aparcamientos en dominio público viario, lo que es ajeno a la previsión del artículo 6 del Decreto 123/2012 sobre otras dotaciones. En ese artículo se permite que una parte de este estándar de aparcamiento se integre en el de espacios libres y zonas verdes, pero no en el de otras dotaciones. A pesar de las importantes cargas de urbanización y de que ni siquiera se materializan las dotaciones correspondientes a la edificabilidad del ámbito, se ha calificado la actuación como una actuación de dotación, en vez de una actuación integrada, que es el tipo de actuación determinado en el propio Plan General. Y esto, evidentemente, tiene unas innegables consecuencias, ya que la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo establece un estándar mínimo de vivienda protegida para el suelo de actuaciones integradas, mientras que no lo prevé para el de actuaciones de dotación. Por lo tanto, se está nuevamente actuando favoreciendo a promotoras privadas en vez de defender el interés general respondiendo a la necesidad de vivienda protegida que hay en la ciudad para garantizar el acceso a un derecho básico y subjetivo como es el de tener un techo, recogido en la propia Ley Vasca de Vivienda. El informe de igualdad pone de relieve una serie de problemas de seguridad y de falta de dotaciones que deberán ser corregidos, y aunque es cierto que el informe concluye con una valoración favorable, ya que se mejora la situación actual porque realmente es crítica. En todo caso, creemos que ante las reiteradas reclamaciones del vecindario de Arrobi-Berra desde 2008, este plan especial debería de haber respondido a las importantes carencias de accesibilidad y seguridad profusamente reclamadas. Sin embargo, para evitar más cargas de urbanización que darían más argumentos a la necesidad de una actuación integrada, permiten continuar, cuando no agravar, una situación per se complicada. Una pena, desde luego, desaprovechar esta oportunidad para solventar numerosos problemas en un entorno con mucho movimiento de personas que acuden a centros escolares, a la residencia de Berra y otros equipamientos como ambulatorio y polideportivo. Un entorno carente de elementos totalmente básicos, como aceras, barandillas, iluminación, que con un plan especial debieran de haberse buscado soluciones a esos problemas. Lo que van a hacer realmente es agravarlos, planteando, por ejemplo, un vial de coexistencia que en la propia memoria del plan plantea unos desniveles de hasta el 18,5%. Además, la propia delimitación de la parcela planteada en el plan especial va a impedir que se dote al ámbito de más posibilidades de comunicación peatonal. Por ello, no entendemos que no se hayan recogido las propuestas planteadas por los y las vecinas para, a través de este plan, resolver los problemas reiteradamente denunciados y con ello regenerar la zona. En relación a la enmienda de H. Bildu, votaremos a favor porque entendemos pues que es un elemento básico que se podría incorporar. En todo caso, y viendo los argumentos que hemos señalado, votaremos en contra del dictamen final. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularrak. Muchas gracias, alcalde. Bueno,
no nos parece mal este plan, no nos parece, bueno, no nos parece mal crear nuevas viviendas, no nos parece mal urbanizar el ámbito. Lo que no nos gusta es cómo se ha hecho de espaldas a los vecinos, sin tener en cuenta muchas de sus reclamaciones ya casi históricas, que que esta urbanización va a agravar, y por lo tanto nos vamos a abstener. Nos vamos a abstener con la petición de que hagan lo posible para tener en cuenta y incorporar las peticiones de los vecinos en ese nuevo ámbito, ¿no? Hay cosas que son de cajón, que nos parecen muy fáciles de solucionar y sin embargo todavía que están en el tintero. Vamos a votar a favor de la enmienda de H. Bildu, bueno, porque consideramos que es algo también básico, algo que están reclamando los vecinos y que no creo que hubiera ningún problema en sacar adelante. Es que ricasco. Bai, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, EH Bilduk. Sí, bueno, agradecer en primer lugar la intención o la pretensión de intentar votar una enmienda que no ha sido admitida finalmente. Porque, bueno, pues ciertamente en este ayuntamiento pasan cosas tan curiosas como que es más difícil y que es más difícil pasar los filtros de una enmienda que pasar los filtros de determinados dictámenes urbanísticos, pero bueno, esta es la realidad en la que nos encontramos lamentablemente y esta es la situación, con lo cual, a pesar de que la enmienda era ciertamente lógica, bueno, pues, ha sido considerada que no era admisible y por tanto no se va a poder votar, con lo cual, bueno, agradeciendo la predisposición de los dos grupos que han hablado a votar la misma, simplemente no se va a poder votar porque así se ha considerado. Podríamos discutir este tipo de cuestiones hasta el infinito, pero vamos a discutir efectivamente de lo que nos ocupa en este caso, que es del plan especial. Y algunos, bueno, pues creíamos que efectivamente el planeamiento, bueno, no estamos ante una licencia que simplemente corresponde verificar si se cumplen o no se cumplen los requisitos establecidos en la normativa urbanística, sino estamos hablando ante planeamiento, y ante planeamiento, cuando hablamos de planeamiento, pues de hacer ciudad, de hacer un pequeño trozo de ciudad en este caso, pues tendríamos que ver si efectivamente el planeamiento que se está aprobando es el planeamiento que contribuye a hacer mejor esa zona de ciudad de intervención, contribuye a resolver los problemas que existen en esa zona. Y a eso la respuesta es claramente que no. La respuesta es claramente que no, en primer lugar, porque bueno, nos encontramos ante una situación muy curiosa. El plan especial se llama Zuloaga y casualmente queda fuera del ámbito, precisamente del ámbito de intervención, precisamente la casa que se llama de esa forma. Es curiosísimo, porque le da el nombre precisamente a lo que se queda fuera. Y se queda fuera, además, de forma contumaz. Y se queda fuera de forma contumaz porque se solicita que se incluya esta situación. Es verdad que el plan especial, y no es objeto del plan especial decidir si se incluye esto o no, pero sí es facultad del ayuntamiento, y es a lo que les corresponde a ustedes y para lo que están ahora mismo a ustedes ahí, decidir si efectivamente es necesario poner en marcha, habría sido necesario poner en marcha una modificación del plan general para efectivamente afrontar los problemas de todo este ámbito. Problemas del ámbito que no quedan resueltos con unos problemas de accesibilidad, donde efectivamente hay y va a haber y va a seguir manteniéndose una situación de una accesibilidad deficiente, entre otras cosas por esa consideración, por la consideración de haber dejado fuera precisamente la edificación que da nombre al plan especial. Y que aunque podía no ser objeto y puede no ser objeto del plan especial, eso no significa que si ustedes hubieran hecho lo que tenían que hacer, efectivamente hubieran podido poner en marcha una modificación del plan general y, por tanto, resolver los problemas del ámbito. ¿Que esto es algo que lo dice H. Bildu? No, esto es algo que lo dice, en primer lugar, la propia arquitecta de planeamiento. Cuando dice en sus informes iniciales, quien suscribe entiende que debería estudiarse la posibilidad de incluir Zuloaga en el ámbito, atendiendo a los principios básicos, advirtiendo a simple vista el problema de la accesibilidad existente en Zuloaga. Principios básicos, simple vista, la verdad es que no parece que estemos ante un urbanismo muy trabajado, precisamente. Debe tenerse en cuenta, además, que la precitada inclusión permitiría una alternativa de ordenación igual o más óptima. Debe subsanarse la delimitación y replantearse su modificación, incluyendo Zuloaga. Claro, esto es lo que dicen los técnicos municipales. Si luego, posteriormente, los responsables no quieren hacer caso de lo que dicen los técnicos municipales y les dicen, tú sigue tramitando este plan especial porque no tengo intención de poner en marcha una modificación del plan general para resolver los problemas de la zona, pues esta es la realidad que tenemos. Y esta es la respuesta que se da precisamente a 508 firmas de vecinos y vecinas de la zona,
también del centro, de los responsables del centro educativo Arriberri, que precisamente denuncian la situación de problemas de accesibilidad, de deficiente accesibilidad que plantea la zona. Porque el problema y el plan especial que ustedes van a aprobar hoy tiene que darse cuenta del mismo al Consejo Asesor de Accesibilidad, porque incumple la ley de accesibilidad, porque tiene unos desniveles efectivamente del 18% y por tanto están obligados a darle conocimiento. Ese es el urbanismo que van a aprobar hoy. ¿Podían haber aprobado otro urbanismo? Por supuesto, termino. ¿Podían haber aprobado otro urbanismo? Podían haberlo aprobado. No lo han querido hacer. Esto satisfacerá a la propiedad privada, pero desde luego no a los vecinos y vecinas del ámbito. Eskerrik asko. Por aclarar simplemente la cuestión de la enmienda, la Junta de Portavoces se observó que no era admisible, se pidió corregir la enmienda y por criterio de Secretaría la corrección se consideraba igualmente admisible que la original, criterio que por otra parte comparto. Y por eso es por lo que no se somete a votación. Izteko txanda, delegatua dauka. Bueno, voy a empezar diciendo que, concretamente a la representante del Carrequín, que no sé si lo ha mirado bien, pero desde luego esta es una actuación integrada. En cuanto también a que no se cumplen las dotaciones y los estándares urbanísticos, le diré que sí se cumplen, pero es verdad, y siempre he oído aquí por parte de ustedes también de los grandes problemas que tiene Alza en cuanto a aparcamiento, y precisamente requiriendo que necesita más aparcamientos es por la que se monetariza y se plantea que el parking pueda computar como dotación. Eso por un lado. Segundo, me resulta curioso, cuando presentamos una modificación, no vale, vayan ustedes a revisión. Cuando presentamos un plan especial que es de desarrollo del plan general, en la que no hace más que cumplir lo que establece el plan general, también está mal y lo hacemos de mala manera. Pero bueno, más lejos voy a ir. Parece que este plan está mal hecho o que no vale urbanísticamente. Pero yo le diría que ustedes se están fijando simplemente en un trozo de acera que se puede arreglar con un vial de coexistencia, que así se va a hacer. Pero claro, decir que este plan no contempla un montón de cosas de accesibilidad, y de otras muchas cuestiones, me parece increíble, porque desde luego, ya le digo que ese ámbito mejora muchísimo en cuanto a accesibilidad, con aceras de 2,5 metros desde la salida del ascensor, quitando puntos oscuros en la otra parte opuesta, con una serie de escaleras que no se podían ni andar del miedo que daba y por eran puntos oscuros que se arreglan con este planeamiento. Hombre, el parque nuevo que sale, hombre, que digan que por el trocito de acera que queda, y es verdad, delante de la casa, que está fuera del ámbito además de Zuloaga, que se solventará con un vial de coexistencia, con unos badenes que den la posibilidad de que el tráfico vaya más despacio, que tampoco es una zona que tenga mucho tráfico, hombre, de ahí a decir que este plan que no contempla todas estas cosas, cuando se soterran también todas las infraestructuras, hombre, me parece un poco demasiado. Y más que nada cuando lo único que está haciendo es desarrollar el planeamiento fijado por el plan general que está aprobado en el 2010. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozketara pasatuko gera, eta beraz, espedientea onartzearen aldeko botuak, talde sozialistak, talde jeltzaleak, kontrakoak, Elkarrekin Donostiak EH Bilduk, abstentzioak, talde popularra, onartzen da. Ez dago boto azalpen txanda eskaerarik, eta hurrengo puntura goaz. 8. puntua, onartzea Debussy abal bat ematea. Debussy abala ematearen onarpena. IAS-ak eta Kutxabank S.A.k egin behar duten mailagu kontratuaren fidatzaile solidario 3.454.000 euroren eragiketa egiteko eman beharreko abala eman da. Urteko interes finkoa 0,30, amortizatzeko epea 10 urte, amortizatzeko sistema 3 hilean behingo kuotak eta komisiorik bat ere ez. Bigarrena, eskumena ematea ogasuneko eta finantzetako zinegotzi ordezkariari erabaki horiei buru emateko harik eta mailagoa kontratatu arte erabakietan adierazitako baldintza eta mugekin. Asunto número 8 del orden del día. Aprobación de la concesión de aval a Debussy. Ayuntamiento de San Sebastián, en fiador solidario del contrato de préstamo a celebrar entre la Compañía del Tranvía de San Sebastián S.A. y Kutxabank S.A., mediante la concesión del aval correspondiente en garantía de la operación por importe de 3.444.000 euros. Tipo de interés fijo anual 0,30%, plazo de amortización 10 años, sistema de amortización cuotas trimestrales, comisiones ninguna.
2. Y último, facultar al concejal delegado de Hacienda y Finanzas para la ejecución de los anteriores acuerdos hasta la contratación efectiva del préstamo con los límites establecidos en estos acuerdos. Delegatua dauka hitza. Sí, pues medio minuto para presentar una cuestión obvia. El propio acuerdo describe qué es lo que se va a hacer. El Consejo de Administración de DEBUS para fomentar la sostenibilidad medioambiental de la flota de autobuses de la compañía, pues ha pedido un préstamo de 3.440.000 y una de las condiciones que las entidades bancarias ponen es que haya un fiador solidario, en este caso que es el Ayuntamiento de Donostia, que como sabéis es el propietario del 100% de las acciones de la compañía del tranvía y por lo tanto bueno, esto es obvio que es algo que había que hacer. La propia comisión salió por unanimidad, espero que el resultado sea el mismo. Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko eta egun on. Bueno, guk noski administrazio kontseiluan bezala hemen ere alde bozkatuko dugu. 3.454.000 euroko maileguarentzat abal eskaera egiten da eta gainera jakin badakigu Covidaren urte honek DEBUSengan izan duen eragina sekulakoa izan dela. Zerbitzua konfinamendu garaian eta baita alarma egoeretan eta orokorrean urte osoan bermatu behar izan dira eta alderantziz ezarritako mugengatik eta jendea busean sartzeko beldur izan delako ere bai diru sarrerak asko urritu dira eta beraz DEBUSen finantzazioa edo finantzazio zulo hori konpentsatzeko kreditu abala eskatzea egokia iruditzen zaigu. Eta, bueno, beti defendatu izan dugun bezala, aurreko hilabetean ere bai, uste dugu garraio publiko sostengarria eta segurua bermatzeko edozein alegin gutxi dela. Beraz, bueno, diru horrekin ere bai ziurtatuko gea eta jarraipen egingo dugu egoera honetan dauden segurtasun neurri gehigarriak hartzen direla ere erabiltzen dela diru hori. Eta beraz, noski aldeko bozka emango diogu puntu honi. Talde Popularrak ez du hitzik hartuko, talde sozialistak ere ez, ez dakit delegatuak, EH Bilduk barkatu, ez dakit itxi nahi den, ez, orduan zuzenean bozketara pasatuko gera, aldeko botuak, hau batez, onartzen da. Hurrengo puntura pasatuko gera. Gai zerrendako 9. 2020ko aurrekontuaren aparteko maileguaren kontratazioa. 2020ko aurrekontuaren aparteko maileguaren kontratazioa onartzea. Kontratatzeko 15 urterako gehienez ere, horren barruan 2 urteko gabealdia dela, beti ere finantza zuhurtasunaren printzipioari lotuta. Eta 2 eskumena ematea ogasuneko eta finantzetako zinegotzi eskordeari erabaki hoiei buru emateko, harik eta mailegua kontratatu arte, erabakietan adierazitako baldintza eta mugekin beti ere. Asunto número 9. Aprobación de contratación de préstamo extraordinario presupuesto 2020. Se propone la adopción de... Aprobación de contratación de préstamo extraordinario presupuesto 2020. Por un plazo máximo de 15 años, incluidos 2 de carencia y unas condiciones sujetas al principio de prudencia financiera. 2. Facultar al concejal delegado de Hacienda y Finanzas para la ejecución de los anteriores acuerdos hasta la contratación efectiva del préstamo con los límites establecidos en estos acuerdos. Delegatuaren txanda. Sí, pues en este caso lo que traemos aquí a aprobación del Pleno es un crédito extraordinario derivado de las necesidades que la pandemia del COVID pues financieramente y de todo tipo, pero vamos, financieramente especialmente ha incurrido el propio ayuntamiento y es por esto que este crédito es un crédito que va a doblar la financiación habitual, es decir, la que inicialmente teníamos previsto, que era de 13 millones, va a pasar a ser de otros 13, es decir, 26 millones. Entendemos que el esfuerzo que el ayuntamiento va a hacer, porque obviamente esto es algo que es un crédito que luego hay que ir devolviendo a lo largo del tiempo, y por lo tanto nos ha parecido una cantidad razonable. Con esto pues podemos atender y hemos atendido pues a diferentes necesidades, como digo, derivadas de la crisis del COVID. Esto ha sido posible además no solo por la voluntad política de hacerlo y de en fin, hacer este esfuerzo económico y financiero, sino porque entre el Gobierno vasco y el Gobierno del Estado pues se llegó a un acuerdo dentro del ámbito de la Comisión Mixta del Concierto Económico
para posibilitar un mayor déficit, un déficit que se ha aprobado del 2,6% del PIB en el año 2020, 2,2% del PIB en el año 2021, de los cuales había una parte destinada dentro de esta cantidad a las diputaciones forales en el año 2020, el 0,9%, y en el 2021 del 0,8%. La Diputación Foral, dentro del ámbito de competencias suyas y de la negociación que hubo con la Comisión en el Consejo de Finanzas de Guipúzcoa, pues ha permitido que parte de esta cantidad, de este déficit, sea para los ayuntamientos. Y esto nos ha posibilitado doblar, como digo, nuestra financiación, cosa que sin esto no hubiésemos podido hacer. Y esto es lo que se somete a votación. Elkarrekin Donostiak. Vaya. Bueno, pues se pide, como bien ha dicho el concejal delegado, un crédito con un importe máximo de 13 millones de euros y una vez aprobado se concreta que la aprobación definitiva del contrato de préstamo, es decir, del importe exacto de la entidad financiera y de las condiciones de plazo y tipo de interés, corresponderán a la Junta de Gobierno local. Entendemos que este año ha sido un año excepcional y excepcional, evidentemente, también por lo malo en cuanto al presupuesto y equilibrio económico y financiero de este ayuntamiento. La aportación del Fondo Foral de Financiación Municipal a este ayuntamiento se ha visto reducido y mermado y en ese sentido entendemos que para asegurar el equilibrio se pida ese crédito. Lo que sí no entendemos o no llegamos a entender es pues cómo no se ha ido compartiendo esa letra pequeña que explicaba el concejal delegado a los grupos, es decir, pues cuáles son las prioridades a financiar con ese importe o si se van a financiar urgencias sociales o un aumento del presupuesto de la obra de la isla, por ejemplo. No se ha consultado con los grupos municipales y, por tanto, nos encontramos con una petición de crédito que nos queda claro el importe de referencia, pero no sabemos cómo se va a aterrizar y, sobre todo, que de estas cuestiones no es la primera vez que nos venimos enterando pues, de golpe. Bueno, yo lo que diría es que cuando se habla de diálogo, por ejemplo, en el Pleno de Política General, pues esto también se podía haber dialogado con los grupos y, bueno, pues al igual que no nos parece bien enterarnos de los recortes que se van a hacer en capítulos presupuestarios, pues en conversaciones informales, por ejemplo, pues tampoco nos parece adecuada esta forma de proceder y entonces entendemos que las razones por las cuales se pide este crédito están justificadas, incluso lo compartimos por el bien de poder asegurar muchos servicios que da este ayuntamiento y que se han convertido en imprescindibles y, sin embargo, bueno, pues nos encontramos con esta manera de actuar unilateral mientras se habla de diálogo. Entonces, teniendo en cuenta bueno, pues, esa posición de estar a favor, por supuesto, de asegurar el equilibrio económico y financiero del presupuesto, pero no de acuerdo con cómo se ha gestionado esto, vamos a votar abstención. Bai, eskerrik asko, talde popularrak ez du txanda erabiliko, talde sozialistak ere ez, Bildu taldeak, bai? Bai, egunon guztioi. Errealitate honetatik abiatzen gara guztiok, onartu dugu bizi dugun salbuespen egoerak eta diru sarreren murrizketak udal gobernuak ezoizko neurriak hartzera behartzen duela, baita udal finantzaketari dagokionez ere. Hori argi daukagu guztiok. Egia da halaber, Donostian inpaktu ekonomiko eta soziala hainbat sektoreetan askoz fuerteago izan dela beste batzuetan baino. Bereziki kolpatuak izan dira egoera ahulenean dauden sektoreak eta lan baldintzak eskasak dituztenak. Besteak beste, emakumeak, gazteak, migranteak edota langile autonomoak. Bestalde, ezin dugu alde batera utzi gaur egungo datuak kezkagarriak izaten ari direla gure hirian. Langabezi tasa beste hiri batzuetan baino gehiagoa igo da. Tokiko merkataritzaren egoera oso kritikoa da. Auzo baxuenen eta altuenen arteko errentaldeak gero eta handiagoak dira.
zaintza zarea eta zaintza ereduaren gabeziak agerian geratzen ari dira, eta nola ez, kezkagarria ere, etxe bizitzaren prezioa 10% igo da hilabete hauetan. Realitate honen aurrean, gure buruari egiten dugun galdera nagusia honako hau da. Udal gobernuak zein proiektutara bideratu nahi ditu 13 milioi euro horiek, nola banatuko dira, zertarako erabili nahi ditu, ez dakigu. Itxuraz, gobernuak beste behin, baiezko bozka eskatzen digu itxu-itxuan. Ez dago ezer adostua eta ez dago ezer partekatua. Krisi honen hasieratik, ekarpen ugari ekarri ditugu udalbatzarnoetara eta baita ere zuzenean gobernuari. Besteak beste, etxez-etxeko laguntza zerbitzua indartzeko, mugikortasun iraunkorra sustatzeko ere, alokairuzko etxe bizitzen babesari buruzkoak, edota auzoen arteko desorekak sozialak murriztera bideratutakoak. Eta behin eta berriro jasotugun erantzuna ezeskoa izan da. Behin eta berriro ez eta ez. Inungo zalantzarik gabe, legealdi honetan zehar EAJ-PSOEk koalizioaren arma demokratikorik onena rodilloa izaten ari da. Gure ustez, bestalde ere, oso kezkagarriak dira azken asteotan udal gobernuak hartzen ari den erabakiak zein proiektu berraktibatzen ari den edo zein ez. Eta ez du hori, ez du laguntzen hiriko desberdintasunekin amaitzeko. Momentu honetan, politika komunitarioen eta adostasunen zabalez bidez hartutako erabakiak inoiz baino beharrezkoak dira. 13 milioi hauek gure herriko sektore behartsuenei laguntzeko erabiliko balitz, baietz bozkatuko genuke. Sare komunitario sozialetik sortutako proiektuetara bideratuko bazenute, baiezkoa emango genuke. Errentagarritasun sozial handiko proiektuetan gastatu nahi izanez gero, zuen ondoan egongo ginateke. Diru honen helburua Donostiarrentzako etxe bizitza duina bermatzea balitz, baiezkoa esango genuke. Baina zoritxarrez ez dakigu ezer, ez dakigu konkretuki zertarako bideratu nahi dituzuen milioi hauek. Eta azken hilabeteetan erakutsi duzuen aurrekariak ez dira bateren onak. Agian beste behin prentsaren bidez jakin edo ezagutu beharko ditugu gobernu honen asmoak. Beraz, gure bozka abstentzioa izango da. Eskerrik asko. Izteko txanda, delegatuak. Muy bien, pues aquí se tacha de falta de información. Vamos, yo he informado sobre los efectos económicos del COVID. Aquí al menos ha habido un par de plenos que yo recuerde. En comisiones de Hacienda ha habido varias, en comisiones especiales de seguimiento de la contratación, grupo de trabajo, en fin, yo ya no sé dónde más hay que no sé si hay que hacer una gacetilla o así para que todas las mañanas, en fin, envíe yo una información a todo el personal, pero bueno, hemos informado siempre de todo lo que se nos ha preguntado. Luego, aquí lo que hay es un gravísimo problema de entendimiento de lo que esto supone. Es decir, o sea, el primer euro de estos 13 millones no va dedicado a una cosa concreta. Nosotros tenemos un conjunto de actuaciones, de gastos que tenemos que acometer, que lo financiamos de diferentes maneras. Entonces, este euro concreto, esos 13 millones no van directamente a no sé qué cosa, sino al conjunto de actuaciones que el Ayuntamiento está haciendo y que necesita más financiación porque quiere efectivamente pues cumplir estos objetivos que el Grupo de H. Bildu ha dicho, como así hemos hecho, hemos favorecido pues la protección de la acción social, donde hemos gastado más dinero que otros años porque ha hecho falta. Entonces, alguno de esos euros, pues me lo apuntáis donde queráis, pero en realidad no es que estos euros concretos vayan a nada, sino son al conjunto de las actuaciones que el Ayuntamiento ha hecho, tienen necesidades financieras, se nutre de impuestos y de otro tipo de ingresos, y uno de ellos es este. Entonces, hemos considerado que hacía falta, porque como hemos tenido que, con una caída de ingresos brutal, de otros ingresos brutal, pues hemos tenido que compensar, y como lo hemos hecho, pues entre otras cosas, de esta manera. Y esto es lo que se pone a votación. Bai, bozkatu ingo du jarraian, beraz, erabakia hartzearen aldeko botuak, Talde Popularra Jeltzalea Sozialistak, kontrakoak, abstentzioak, Elkarrekin Donostia EH Bildu. Onartzen da.
eta talde popularrak boto azalpen txanda eskatzen du. Sí, muchas gracias, eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, nosotros ya saben todos ustedes que no somos excesivamente amigos de incrementar el gasto público, nunca lo hemos sido, seguimos sin serlo, pero entendemos, y por eso hemos votado a favor, que estamos viviendo una situación extraordinaria que requiere pues medidas extraordinarias. Y por lo tanto consideramos pues que este préstamo puede ayudar a la ciudad a encarar de mejor manera el programa presupuestario que viene, pero sí me gustaría plantearle al concejal de Hacienda lo que ya le planteé en su día, y es nuestra ayuda, nuestro ofrecimiento a colaborar en la redacción de ese nuevo marco presupuestario. Y lo vuelvo a dejar encima de la mesa a ver si me cogen el guante. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. No le he querido interrumpir, pero se ha excedido la explicación de voto. Hurrengo puntura pasatuko gera. 10. puntua, onartzea 2021-etik aurrera prezio publikoak aldatzea. Hauek dira proposatzen diren erabakiak. 2021-etik aurrera prezio publikoen aldaketa onartzea. Jarraituz. Eta ondoren, adierazten da nola geldituko da idatzita. Bigarrena, onestea udal zerbitzuak eman edo jarduerak egiteagatiko prezio publikoen eranskineko aldaketak azalpen zatietan adierazi diren zerbitzuei dagokienez. Eta hirugarrena, 2021-eko urtarrilaren 1-etik aurrera indarrean izango diren akordio hauek Gipuzkoako toki ogasunei buruzko uztailaren 5-eko 11/1989 foru arauaren 43. artikuluan eta haren ondorengoetan jarritako eran izapidetzea. Asunto número 10 del orden del día, aprobación de la modificación de los precios públicos a partir de 2021. Se propone el Ayuntamiento de Perú. Aprobación de la modificación de los precios públicos a partir de 2021. Públicos que queda redactado de la siguiente manera, que a continuación se hace constar. Segundo, aprobar las modificaciones del anexo a los precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades municipales en los que se hace referencia a los servicios descritos en la parte dispositiva. Tercero y último, tramitar este acuerdo a regir desde el 1 de enero de 2021 conforme a lo establecido en el artículo 43 y siguientes de la norma foral 11/89 de 5 de julio, reguladora de las haciendas locales de Guipúzcoa. Delegatuak dauka hitza. Bueno, esta propuesta tiene dos elementos principales y otros menores que también pasaré luego a explicar. Los dos principales, el primero de ellos es que ninguno de los precios se incrementa, ningún precio público, no hay ningún incremento aquí reflejado. El segundo de ellos es que, recogiendo el guante de una propuesta que H. Bildu hizo en el mes de septiembre en este pleno, porque se dijo que efectivamente tendríamos en consideración en algunos casos concretos una reducción especialmente para el año que viene, derivado de las dificultades que este año se han generado. Y bueno, tras un análisis que hemos hecho relativos a que nos parecía lógico darle esta disminución que va a ser de un 15%, es decir, no subir sino bajar un 15%, hemos considerado que tenían que ser precios de alguna manera no muy puntuales y que fuesen razonablemente tratables por los servicios técnicos, y es por esto que se propone una reducción del 15% en las tarifas de cursos y talleres del Servicio de Negociado de Juventud, en las tarifas de huertas públicas, en los cursos 55 plus del Servicio de Medio Ambiente y en la celebración de bodas para aquellas unidades familiares que reciben percepciones de ayuda social. Las otras cuestiones de menor entidad, el segundo apartado del acuerdo habla de adecuar el objeto de la ordenanza al desarrollo del anexo, porque se han ido introduciendo algunos elementos que estaban en el anexo pero no estaban descritos en el objeto de la propia ordenanza, y eso se corrige con este segundo apartado. El tercer punto es relativo a los precios de los servicios de la Casa de Socorro. Hay un convenio que tiene el Ayuntamiento de Donostia con el Gobierno vasco para que los precios sean los mismos los que cobra Osakidetza cuando cobra a los que cobramos nosotros cuando cobramos. Y en este caso pues se fijan, ellos lo fijaron, y tenemos que tener el mismo, y en este caso son 78 euros para la consulta médica y 42 para la consulta de enfermería. Otra cuestión que se propone
es en fin, una cuestión muy menor relativa al centro de contadores para poder utilizar la sala de revelado, que hasta ahora no se utilizaba y que se le pone un precio también bastante escaso de 3 euros. Otro elemento que cambia es en acción social, el servicio de asistencia domiciliaria. El reglamento regulador del mismo, que es relativamente reciente, pues prevé que a la hora de fijar en qué tramo tienes que aportar como ciudadano este servicio, pues se tienen en cuenta el patrimonio y el IPREM, el indicador público de renta de efectos múltiples, que es lo que ha sustituido al salario mínimo interprofesional. En el anexo también había que incluir estas dos, porque el tema del patrimonio no estaba incluido, ya es lo que se hace, es decir, no se modifica nada más que, y nada menos, pero sí nada más que incluir esto para estos efectos, como digo, de en qué tramo como ciudadano te encuentras si es que tienes que recibir asistencia domiciliaria. Y el último punto es muy puntual en relación con los albergues municipales, bueno, algunas coherencias que el servicio ha querido introducir. En fin, algunos precios que no existían, otra tipología de ese estilo, pero tampoco tienen incremento. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak, ez du hitzik hartuko, talde popularrak bai. Eskerrik asko, alkate jauna. Este grupo ve con buenos ojos la reducción del 15% que el gobierno municipal va a introducir exclusivamente para el año 2020. En las tarifas de los cursos y talleres del Servicio de Negociado de Juventud, en las tarifas de huertas públicas, en las bodas, etcétera, para aquellas familias que hayan sido perceptoras de ayudas sociales. Aunque hubiéramos visto mucho mejor que esta reducción del 15% se hubiera ampliado también a las familias monoparentales y a las familias numerosas. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, talde sozialistak ez du hitza hartuko, Bildu taldeak. Bai, egunon, bai. Eskerrik asko. Bai, bueno, posten gaitu, gure proposamena, irailean egin genuen proposamenak bide izan duelako. Ez guk nahiko genuken bezain beste, eta argi esan behar dugu, motz geratu dela, gobernuaren proposamena, gure ustez, COVID pandemiak gure herritarren artean eragin duen kaltea handia da, ez dut nik hemen ezer asmatzen hori esan da, eta uste dugu proposatzen diren laguntza edo erraztasun hauek gehiago zabaldu behar zirela, udalak eskaintzen ditun zerbitzu gehiagotan egin zitezkeela erraztasun horiek, laguntza horiek eskaini. Alde hortatik, guk ja irailean egin genuen proposamenean aurreratzen genuen ze sail ziren. Saiatu gara, zuzenketa bidez, gobernuari adierazten zabaldu zezakeela oraindikan laguntza esparrua. Ez dizkigute onartu zuzenketak, baina nik gogoratuko nahiko nuke, aipatu zuzenketa hauek erreferentzite ziotela Artikutzako udala aterpetxeari, gazteei begira musika kontzertuetan eta gazteen antzerki topaketetan ere merkeago izatea prezioak, euskara zerbitzuaren prezioak ere merkeago izatea, etxez-etxeko laguntzetan, adineko pertsonei eta ezgaitasunak dituztenei prezioa merkeago, 15 hori merkeago izateko, gazteentzako beste udala aterpetxeetan ere zerbitzua merkeago izatea, edo bizikleta aparkatzeko sisteman ere 15ko merkatze bat izatea, horrek daukan oraintxe abian jarri den sistema horrek erraztasun gehiago izatea premia handienak dituzten familien artean, ez? Eta azkenik baita errausketa zerbitzuarena. Iruditzen zaigu, orain zuzenketak onartu ez zaizkigu ere, gobernuak baduela aukera aurrerago ere prezio hauek aldatzeko eta beste esparru hauetara ere zabaltzeko, eta horregatik iruditzen zaigunez motz geratu dela eta gure borondatea dela gehiago edatzea laguntza horiek, abstenitu egingo gara. Eskerrik asko, izteko txanda delegatuak.
Bien, bueno, solo por comentar en el tema de las monoparentales y las numerosas, bueno, si tienen una situación económica pues razonable, pues no necesariamente tienen por qué tener un precio diferente y por eso no se han incluido en esta propuesta. Por parte del grupo de H. Bildu se nos dice que nos hemos quedado cortos. Bueno, yo de las propuestas que hicieron en su momento, pues claro, es que hay algunas, no sé, las entradas, o sea, a una entrada de un concierto, ¿cómo vamos a saber, cómo hacemos para saber el que va a pedir una entrada si tiene determinada situación o no tiene determinadas situaciones? Son cosas que, bueno, sí, están muy bien ponerlas sobre el papel, son bastante demagógicas, he de decirlo, pero no tienen ninguna posibilidad de hacerse. No sé, el tema de los albergues, o sea, alguien que viene de fuera, que es un donostiarra, el albergue, ¿quién van? Los que no son de Donosti. Entonces, ¿qué vamos a favorecer? Gente que viene a los albergues de otros sitios, bajándoles el precio. Bueno, pues no sé, con un precio además tan ajustado como tiene un albergue, pues no sé, en fin, yo creo que es muy discutible. Otro, la utilización de las salas. ¿Cómo una utilización de las salas? Pero la sala no la utilizará una persona, la utilizarán varias personas. ¿Y cómo sabemos si efectivamente, cómo hacemos? ¿Hacemos una media de los que van a usarlo para saber si tienen derecho o no tienen derecho? Si son gente que tiene determinada situación económica. O sea, en fin, no se puede disparar a todo. Porque también cuando disparas a todo, y bueno, y ya has hablado también del servicio de asistencia domiciliaria, pues hay veces que tienes o puedes lograr el objetivo contrario al que queríais, porque afortunadamente en este caso, pues se ha podido hacer una advertencia respecto a que la intención que teníais, que sería muy buena, yo no digo que no, pues conseguía lo contrario, porque lo que ibais a hacer es, si hubiésemos aceptado la enmienda que habéis presentado al servicio de asistencia domiciliaria, era que los ciudadanos, algunos tuviesen que pagar más que lo que pagaban hasta ahora, cosa que efectivamente entiendo que no era vuestra intención, pero era el resultado de la enmienda. Y afortunadamente los servicios técnicos y jurídicos velan por este tipo de cosas para que se dé el resultado que se tiene que dar y que según la norma se debe de dar, y esto es lo que se hace. Eskerrik asko, bozketara pasatuko gera. Beraz, prezioak onartzearen aldeko botuak. Elkarrekin Donostiak, Talde Popularrak, Sozialista Jeltzaleak, kontrakoak, abstentzioak, EH Bildu, onartzen da, ez dakit boto azalpen txandarik nahi dan, Elkarrekin Donostiak. Bai, bueno, guk alde bozkatu dugu, proposamen honetan hainbat prezio publiko aktualizatzeko eskatzen da, eta gainera doikuntza eta zerbitzu berri horien prezio horiek zehazten dira, eta horrekin ados gaude, eta beti defendatu dugu gainera, batez ere gainera urte berezi hau kontutan izan da, solidario izatea tokatzen dela, batez ere zerbitzu publikoak gutxien daukatenei bermatzeko. Guk ere egin genituen ekarpen batzuk irailean, eta asko ez ziren onartuak izan, baina, aipatu den gaietako bat, debizi zerbitzua eta gutxien daukatenei debizi zerbitzu hori prezioek ajustatzeko izango da, eta gure taldeak udalbatza honetara mozio bat dakar, hain zuzen ere horren inguruan, beraz, espero dugu udal gobernuak ere aldeko jarrera izatea. Eskerrik asko. Bai, zuri, hurrengo blokera pasatuko gera, mozio arrunten sailera. 11. puntua, mozio arrunta Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua Mozio arrunta Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua hirien dauden etxe bizitza publikoen alokairoa ordaintzetik salbuestari buruzkoa. Moción ordinaria presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia relativa a la exoneración del pago de alquiler en viviendas públicas que hay en la ciudad. Finalmente transaccionada con los autores de la iniciativa. Bai, Elkarrekin Donostiak dauka hitza. Bai, mila esker. El pasado mes de marzo, al decretarse el estado de alarma y el consiguiente confinamiento, en previsión de la incipiente crisis económica y de las consecuencias que el parón de actividades podría acarrear para muchas personas, diferentes grupos e instituciones compartimos la necesidad de articular medidas para amortiguar el impacto de la crisis que estamos viviendo. En este sentido, medidas para evitar la destrucción del empleo o, en este caso, ayudas para garantizar el derecho subjetivo a tener un techo fueron aprobadas. En el caso de vivienda, siendo competencia del Gobierno vasco, la orden de 31 de marzo, regulando medidas a adoptar en materia de vivienda protegida en régimen de alquiler, a fin de responder al impacto económico de la COVID, permitió que la sociedad Donostiako Etxegintza exonerara las rentas del alquiler y los gastos de comunidad en los meses de abril, mayo y junio a quienes acreditaran haberse quedado en situación de desempleo como consecuencia de la crisis provocada por la emergencia sanitaria, y en el caso de autónomos y empresarios debían de acreditar haber sufrido una reducción de ingresos o una caída de sus ventas igual o superior al 40%.
Tras el verano y ante la ausencia de grupos de trabajo para afrontar la segunda oleada de la crisis sanitaria y social, preguntamos en las comisiones del mes de noviembre si el Gobierno municipal tenía intención de impulsar medidas que permitieran en los próximos meses exonerar del pago de renta y gastos de comunidad a las personas inquilinas de vivienda pública municipal en situación de vulnerabilidad, en la línea de lo aplicado durante los meses de abril, mayo y junio. La concejala de Urbanismo Sostenible se remitió a la orden del 31 de marzo que limitaba la exoneración a esos 3 meses e informó en la citada comisión que un total de 213 inquilinas, de un total de 240 solicitudes, habían podido acogerse a esta orden. Y por otro lado, más allá de las viviendas públicas municipales, tenemos constancia que en Donostia hay más personas inquilinas de vivienda pública de competencia autonómica, tales como las de Bentaberri, entre otras, que habían podido acogerse a la exoneración en esos meses de abril, mayo y junio. Sin embargo, nos llamaba la atención entonces y ahora que, a pesar de haber vivido una segunda oleada en los meses de octubre y noviembre, de la que aún estamos teniendo serias dificultades para salir, no se hubieran ampliado esas medidas excepcionales como la exoneración en el parque público en una situación aún muy compleja para muchas personas por el efecto que está teniendo la crisis sobre muchos sectores económicos y, por consiguiente, sobre los ingresos de la mayoría social. Y más allá de las medidas del parque público, evidentemente, en el mercado libre, eran necesarias, y lo siguen siendo, medidas para apoyar a las personas en alquiler, y por ello el Gobierno vasco también aprobó, mediante orden de 30 de abril, la convocatoria de ayudas al alquiler de vivienda libre para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad económica y social como consecuencia de la crisis derivada de la COVID. Esa orden fue posteriormente modificada con una nueva orden con fecha 22 de septiembre que ha permitido ampliar hasta 31 de diciembre las ayudas en el mercado libre del alquiler. Creemos que se ha de ampliar la exoneración en el parque público del alquiler a las personas en situación de vulnerabilidad, en consonancia con la ampliación a 31 de diciembre de las ayudas al pago del alquiler en viviendas libres a las personas inquilinas que estén en igual circunstancia de vulnerabilidad generada por el coronavirus. Y asimismo, consideramos que es necesario que se amplíe tanto en el horizonte temporal como en las cantidades que se destinan, ya que el coste del alquiler se lleva gran parte de los ingresos que una unidad convivencial tiene y dificulta a muchas personas poder tener unas condiciones de vida dignas. Siendo la vivienda un elemento básico para poder tener una vida digna y la base para evitar situaciones de vulnerabilidad y pobreza, queremos recordar, como hace un año ya, el informe del SIS, la encuesta relativa a la pobreza y exclusión social, reconocía como el factor principal que afecta a las personas en casos de pobreza grave la influencia que tiene la vivienda, ¿no? El sobrecoste de los alquileres, los problemas de acceso a una vivienda. Por este motivo nos parece importante llegar a un acuerdo para pedir al Gobierno vasco, como institución con competencia plena en vivienda, un esfuerzo que garantice que la ciudadanía donostiarra pueda hacer frente a la actual crisis. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak. Eskerrik asko, Kate jauna. Bueno, está claro que esta crisis ha afectado a algunos más que a otros, lógicamente, como todas las crisis. Pero sí es cierto que muchísima gente que vivía al día, pero vivía razonablemente bien de un día para otro, ante la irrupción del COVID, vieron cómo sus ingresos pues prácticamente desaparecían y se encontraban en una situación de vulnerabilidad agravada quizás por una planificación de vida previa a la COVID, por lo tanto con familia, con unos gastos, etc. Bueno, pues lógicamente, muchísima gente se ha visto incapacitada de hacer frente a su alquiler. No deberíamos permitir, o a sus hipotecas, y no deberíamos permitir en esta ciudad que nadie tuviera que elegir entre comer o pagar un alquiler. Eso está claro. En cuanto a los contratos privados, los contratos entre inquilinos y propietarios privados, ahí es difícil intervenir, no es fácil intervenir. Sí podemos intervenir, o debería ser más fácil intervenir, en aquellos casos en los que la vivienda es pública. Por lo tanto, consideramos que esta moción ordinaria tiene todo el sentido del mundo y la vamos a apoyar. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde sozialistak. Bai, eguerdion guztioi. Pues me parece un poco no ajustado a la realidad, un discurso excesivamente populista, el que entiende que no hay ayudas públicas para el alquiler de viviendas para aquellas personas que lo necesitan. Ayudas públicas, a verlas, haylas,
y creo que además se han reforzado en esta situación de pandemia. Tal y como ha dicho la señora Garay, el Gobierno vasco, a través del Departamento de Vivienda que dirige el consejero socialista Iñaki Arriola, destina 15,5 millones a la ayuda al pago de alquileres en vivienda para las personas que lo necesiten. Y además, como bien ha dicho la señora Garay, lo ha prorrogado hasta el 31 de diciembre, con un máximo de 1.500 euros por cada persona que tiene este tipo de necesidad. Y por otra parte, hay también ayudas desde el Departamento de Vivienda y desde otros departamentos del Gobierno vasco y de las instituciones públicas para alquiler social y para aquellas personas y colectivos que no tienen posibilidades o muchas dificultades de pagar los alquileres. También hay ayudas públicas para eso, para los alquileres públicos. En ese sentido, bueno, hemos transaccionado una enmienda, pero creo que todos y todas deberíamos de ser conscientes de que existen esas ayudas y que además se están incrementando y se están ampliando los plazos para llegar al mayor número de personas posibles. En ese sentido, creo que las necesidades, por lo menos las básicas, de las personas más desfavorecidas o con mayores problemas en esta situación de pandemia, pues porque están sufriendo ERTEs, bueno, pues por toda la casuística que está recogida en los 2 decretos del Gobierno vasco, sí están recogidas. ¿Que se puede llegar a más? Bueno, pues también, pero creo que no sería justo reconocer que sí hay una protección social a las personas que tienen mayores dificultades y están en situación de mayor vulnerabilidad para acceder al derecho, además subjetivo reconocido, de vivienda, en este caso a través de las ayudas al pago de los alquileres. Además, por cierto, para los inquilinos y también para las personas que arriendan los pisos. Gracias. Eskerrik asko, Bildu taldeak. Eskerrik asko. Pues la verdad es que a veces no sé si tengo la sensación de que estoy en los momentos de publicidad, porque hace falta hacer publicidad al consejero que toca en función del partido que está hablando, o de verdad estamos hablando de los problemas diarios que tiene la ciudadanía y por tanto nuestros ciudadanos y nuestros ciudadanos. Porque ¿que existe protección? Sí, claro que existe protección. ¿Que las necesidades se han agravado de forma muy considerable? Sin duda. Hombre, que se pretenda ahora poco menos que casi decir que toda esta situación es magnífica y que, bueno, que con las ayudas que ya se han establecido por parte del Gobierno vasco está cumplido y satisfecho las demandas y las necesidades ciudadanas, pues francamente, simplemente no hace falta ni moverse ni 100 metros de este edificio para que podamos encontrar de verdad cuál es la realidad que viven muchas de nuestros ciudadanos y nuestros ciudadanos. Desde luego es muy lejos y está muy lejos precisamente de ese tipo de apreciaciones. Claro, además que se hable y que se pretenda sacar y poner medallas al consejero del ramo, cuando, en fin, la Ley de Vivienda es de 2015 y algo tuvimos que ver en la Ley de Vivienda y todavía el Decreto de Derecho Subjetivo a la Vivienda ni está, ni se le espera, ni se sabe cuándo vendrá, pues desde luego parece que en Navidad tampoco vendrá en Navidad como otras cosas, pues tampoco va a venir el Derecho Subjetivo de Vivienda tampoco en Navidad, porque evidentemente no debe ser una prioridad del actual Gobierno vasco ni del anterior. Pues la verdad es que este tipo de circunstancias no son buenas, no dan respuesta a lo que la ciudadanía nos está planteando. Es necesario ser más proactivo cuando evidentemente la situación económica bueno, pues, se ha agravado en muchas de nuestras ciudadanas y nuestros ciudadanos, sin duda. Nosotros no vamos a negar que exista una política de protección, además desde hace mucho tiempo, de las distintas instituciones en materia de la vivienda, pero es cierto que la realidad lo que nos está haciendo es que esta política se hace insuficiente y que es necesario adoptar una serie de medidas.
que efectivamente tenemos un campo de intervención distinto. En el campo, efectivamente, de las viviendas de protección gestionadas por las administraciones, con independencia de cuál sea, pues evidentemente el campo de intervención es mayor, las posibilidades de intervención son mayor. En el caso, que también las hay, de viviendas de protección gestionadas por incluso fondos buitres, pues la verdad es que estamos en una situación totalmente anómala, que no se acaba de entender cómo puede un fondo buitre acabar gestionando viviendas de protección, que es lo que sucede precisamente con las viviendas de Bentaberri. Bueno, pues un ejemplo también de algo que no se debe hacer ni que se debía haber hecho. También tendrá su responsable político y su consejero, precisamente, que no creo que se merezca ninguna medalla precisamente por esa circunstancia. Y en el ámbito privado, pues evidentemente hay dos posibilidades: intervenir, pues intentando precisamente que los y las arrendatarias tengan un tipo de ayuda que les permita afrontar el pago, pero bueno, nosotros valorando que en un determinado momento puede ser una línea de actuación, nos parece que hay otra línea de actuación mucho más importante que esta, que es evidentemente que se aprueben normativas que lo que permitan es controlar el precio de renta y que el nivel de renta tenga que tener determinados umbrales de referencia, que no pueda superar determinados umbrales de referencia, y aquel que supere determinados umbrales de referencia tenga una política impositiva que efectivamente le disuada de que establezca este tipo de precios. Porque estamos hablando de la vivienda, y la vivienda, si la vivienda es un derecho reconocido y que se puede ser ejercitado y que puede ser demandado incluso en los tribunales, lo que no podemos es, al mismo tiempo que estamos diciendo eso, adoptar decisiones que justo vayan en el camino contrario a esta situación. Nosotros vemos favorablemente la moción presentada y votaremos a favor de la misma. Eskerrik asko. Bai, talde jeltzaleak. Bueno, visto un poco el debate y bueno, diciendo que vamos a aceptar la primera y lógicamente tenemos transaccionada la segunda petición, sí que me gustaría dejar encima de la mesa que para todos lo fácil es pedir, pero yo creo que debemos ser sensatos a la hora de solicitar los recursos públicos, ¿no? Estando de acuerdo con ayudas a las familias, debiéramos analizar bien las necesidades, que no son pocas. Como dato, me gustaría decirles que, por ejemplo, en ayudas o lo que son las viviendas de alquiler libre, que desgraciadamente ya sabemos todos cuáles son los precios en esta ciudad, estamos en una media de más o menos unos 859 euros, pues si fuéramos teniendo en cuenta que las ayudas al alquiler libre son de 250 euros tarifa plana, con lo que en el mejor de los casos tienen que afrontar una renta de 859 menos los 250, pues nos estaríamos poniendo en 609 euros de pago neto, ¿no? Y dando gracias a que la renta sea esa, lógicamente. Pero luego vamos a las del alquiler protegido, en los que al menos en Etxegintza la renta media es de unos 300 euros, se plantea 310 euros, con exoneración el pago sería de cero. A esto debemos añadir, y es así, que la flexibilidad, entre comillas, póngalo entre comillas, en cuanto a las políticas de exigencia de impagos o incluso desahucios en las operaciones públicas de vivienda frente a los propietarios privados. Como responsables, yo creo, de la política de vivienda en general, no solo en las VPP, creo que todo esto requiere una reflexión, y pongo encima de la mesa, y sí que me gustaría entrar en este debate en los consejos de Etxegintza, requiere una reflexión más madura y de conjunto, y que los recursos disponibles se destinen de manera proporcional al esfuerzo que deben de hacer estas familias para pagar la renta. No podemos sobreproteger a unos pocos y dejar a su suerte a los que no han tenido la suerte muchas veces de acceder al alquiler protegido. Y eso que en Donosti podemos decir que tenemos casi 2.500 viviendas y alojamientos públicos protegidos de alquiler, Etxegintza más Gobierno vasco, pero el número oficial de contratos de alquiler privado es casi de 6.000, que yo creo que muchas veces son los eternos olvidados de esta crisis, ¿no? Eskerrik asko, izteko txanda, elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Bueno, en primer lugar, agradecer el apoyo de los grupos y la disponibilidad del Gobierno a negociar una iniciativa que consideramos importante en estos momentos de incertidumbre y vulnerabilidad. Creemos que la preocupación por la situación de los problemas de acceso a la vivienda son compartidos y creemos necesario implicar al Gobierno vasco y emplazarles desde el ámbito local a ese ámbito de competencia, que en este caso es autonómico, para que se amplíen las medidas necesarias para hacer frente no solo a esta situación excepcional, sino también que sean unas medidas estables en el tiempo, desarrollando el decreto que marcaba, ¿no?, la necesidad de ampliar lo que es la propia ley de vivienda,
y creemos evidentemente que es necesario controlar el precio del alquiler estableciendo unos límites y por otro lado incrementar las ayudas, ya que actualmente no están resolviendo las graves dificultades que está teniendo un amplio sector de la población para conseguir, en el caso de la juventud, su emancipación y comenzar con ello un proyecto de vida en la ciudad, y por otro a quienes el pago del alquiler supone destinar un alto porcentaje de sus ingresos y serias dificultades para tener una vida digna. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, gobernuak ez du izteko txandarik ere beliko, eta beraz bozketara pasatuko gera, denengo erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu, horren aldeko botuak, hau batez, aldek berriro ingo dugu, edo nik uste itzulpenagatik igual, el Grupo Popular ha votado afirmativamente, ¿no? Sí. No, ha habido un retardo igual por la traducción, pero hau batez onartzen da. Eta orain mozioa bera, aldeko botuak, hau ere, hau batez. Ez dago boto azalpen txandarik, eta beraz hurrengo puntura pasatzen gera. 12. puntua, mozioa arrunta, Mozioa arrunta EH Bildu taldeak aurkeztua, Kutxabank banketxeak bidebietan itxi duen bulegoa dela eta. Moción ordinaria presentada por el Grupo de EH Bildu sobre el cierre de la sucursal de Kutxabank en Bidebieta. Kutxabank banketxeak hainbat bulego itxi ditu azkeneko urteetan, eta orain azkena hemen Bidebieta auzoan itxi duena ezagutu dugu, ez? Duela urte batzuk ere Bidebietan Laboral Kutxak itxi egin zuen, eta nolabait Kutxabankek auzotarrei eskaini zien, nolabait adierazi zien, bera hor geratuko zala eta zerbitzua ematen jarraituko zuela. Horrela, Laboral Kutxako bezero dexentek Kutxabankera aldatu ziren, bulegoa bertan eukitzearen esperantzaz. Esan bezala, Kutxabankek toki gehiagotan egin du hori, eta gertuko auzoetan ere gauza bera egin du azkeneko urteetan, bai Trintxerpen edota Herreran. Orain, Bidebietako biztanleak geratu dien egoeran, Larratxora edo Trintxerpeko azkeneko bulegora joan beharra dute. Larratxora kilometro eta 200 distantzia dago, eta Trintxerpeko azkeneko bulegora kilometro bat. Hori Google Mapsen topatu dezakezue. Kontuan izan behar dugu, bulegoetara joaten diren pertsona gehienak adinekoak izaten direla, eta beraiei dituztela mugitzeko arazo handienak, eta baita internetez zerbitzuetan aritzeko zailtasun handienak ere. Ez dira bakarrak, eta pandemia honek ere agerian utzi du, denok ezin dugula internet zerbitzua etxean izan, eta gestioak internetez egin, eta egoera zaildu egin zaie Bidebietako biztanleei. Eskaria azaleratu indute, sinadura bilketak egin dute, 1200 sinadura bildu dituzte egoera honetan, hau da, ezin mahaiak jarri, ezin jendeari sinadurak nahi bezala eskatu, eta ahalegin egoera honetan, ahaleginak 1200 sinadura bilketa eman ditu, eta eraman dituzte Kutxabankeko bulegora, eta haiei jakinarazi diete, zotarrek eskatzen dutela bulegoa irekita mantentzea. Guk, bide hau baliatzen dugu, Donostiako udalak baduelako harremana Kutxabankekin, jatorrian Kutxa Municipalaren sortzaile Donostiako udala izan zelako, gaur egun Kutxa Fundazioan partizipazioa dauka. Eta horregatik, bide hau baliatu nahiko genuke, Kutxabankei iristeko eskari bat, eta hain zuzen ere izango litzateke, edo gaur egun ez, itxi arte eukiduen baldintzak mantentzea, hau da, bulegoa irekita
ordura arteko ordutegiekin, edo gutxienez, astean egun batzuetan irekita mantentzea, auzotarrei zerbitzu hori gertutik ematen jarraitu ahal izateko. Eskerrik asko. Zuri, Elkarrekin Donostiak. Egunon guztioi, eskerrik asko. Nosotras, antes de nada, podemos adelantar que vamos a votar a favor de esta moción ordinaria. Lo haremos porque creemos que actualmente, por desgracia, para la mayor parte de la ciudadanía, el acceso a los servicios bancarios es imprescindible. Por lo tanto, el cierre de la única sucursal que había en el barrio de Bidebieta supone claramente un perjuicio para la gente que vive allí. Esto va a suponer que para acciones cotidianas como efectuar ingresos o pagos, trámites de todo tipo, como por ejemplo pagar los impuestos y tasas municipales, esos vecinos se van a tener que ir literalmente a otro barrio a hacer esas gestiones. Esto afecta especialmente, como comentaba Sigor, a la gente mayor, que es la que se está adaptando peor a esta situación, porque a las nuevas tecnologías pues, les supone un gran problema para ello y hacer ciertas gestiones online. Y las que además le va a costar físicamente realizar estos desplazamientos a otros barrios. En esta moción presentada se menciona también, como comentaba, una denuncia de más de 1.000 ciudadanos. Se trata de un elevado número de ciudadanos afectados por diversas razones y entre ellas es que se trata de unas zonas con alta densidad de población. En el cierre de oficinas en estos momentos representa un grave agravante, ya que la concentración de clientes también en una sola sucursal pues va en contra de la estrategia de prevención ante el virus del COVID-19, además de la falta de capacidad de atender las gestiones de los ciudadanos por control de aforos. Por otro lado, también queremos comentar que en la página de Kutxabank se indica que nuestra prioridad son nuestros clientes, puesto que basamos el modelo de negocio en una relación de cercanía, confianza y relación a largo plazo de las personas. Y más adelante también comenta que mantenemos el compromiso de devolver a la sociedad parte del beneficio recurrente obtenido a través de las obras sociales que desarrollamos en cada uno de los territorios. Por otro lado, Kutxa Fundazioa hereda la actividad social y, según indica también en la página web, dichas actividades en todo caso estarán orientadas a la consecución de fines de interés general, como son la asistencia e inclusión social, fines cívicos. Por ello, consideramos que el Ayuntamiento de Donostia tiene un representante en el patronato de Kutxa Fundazioa y este patronato es el máximo órgano de gobierno, de administración y representación de Kutxa. Teniendo en cuenta el modelo de negocio de Kutxabank y la orientación social de Kutxa Fundazioa, vemos adecuado que el Ayuntamiento de Donostia interceda en representación de los ciudadanos afectados ante Kutxa Fundazioa para que a través de su relación pueda dar respuesta a la solicitud de los ciudadanos recogida en esta moción. Por ello, vamos a votar a favor. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularrak. Gracias, señor alcalde. A diferencia de los bancos al uso que operan en el mercado y que se ubican en el sector de finanzas y seguros, Kutxabank opera como fundación bancaria dentro de un epígrafe que no es casual y se constituye como obra social. Quiero aclarar esto desde el primer momento porque no me atrevería a decir aquí qué hace o deja de hacer una institución de corte privado con los vecinos de Bidebieta, si no fuera porque, en este caso, Kutxabank no debiera responder en exclusiva a decisiones de mercado, a no ser que claudicara en su objetivo fundacional, que es la obra social, y que le permitió en 2014 convertirse en una fundación bancaria. Es decir, ese componente social por el que nació la entonces Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián, ese mismo componente social que le permitió crecer y convertirse en la Kutxa, ese mismo componente social que le permitió zafarse de las presiones europeas y convertirse en la fundación bancaria, integrando a las 3 cajas de ahorro territoriales en las que hoy conocemos como Kutxabank. Les hago este breve relato porque nos parece que el caso de Kutxabank no es similar al cierre en este barrio de cualquier otra sucursal bancaria. La vocación social por la que nació la Caja de Ahorros y le permite hoy de disponer de numerosas prebendas, le compromete de alguna manera con la sociedad en la que opera actualmente Kutxabank. Nos parece que si alguna entidad debe hacer un esfuerzo porque prevalezcan los derechos de quienes tengan sus ahorros, esta es Kutxabank. Abandonar a sus clientes del barrio de Bidebieta a trasladarse hasta Gros o a la vecina Pasaya por un tema de costes o decisión estratégica que desconocemos es tanto como abandonar la bandera por la que muchos, hoy mayores y sin familiaridad tecnológica, en su día confiaron sus ahorros a esta entidad de aquí, cuyos beneficios reportaban en el territorio y con un compromiso social intachable. No todo es dinero, siendo una obra social. Por este motivo apoyaremos la moción presentada por el Grupo Municipal EH Bildu. Gracias. Eskerrik asko, talde sozialistak.
Bai, gu ere aldeko botoa emango diogu eta babestu egingo dugu EH Bilduk aurkeztutako mozioa. Nik usten dut bat egitea ezinbestekoa dela ikusita gainea bai Elkarrekin eta bai PPek esan duenarekin bat egiten dugulako, ezta? Giza bokazio hori ezinbestekoa da Kutxabanken. Decía que vamos a apoyar nosotros también esta moción porque detrás de cada cliente hay una persona con muchas necesidades, y en el caso de Bidebieta tenemos que tener en cuenta que la gente mayor de 65 años, el porcentaje es un punto superior al de la media de la ciudad, y la brecha digital en este nivel demográfico en las personas de mayores de 65 años es muchísimo mayor que bueno, pues en generaciones más jóvenes, ¿no? Y Kutxabank, especialmente teniendo en cuenta tanto los argumentos que han esgrimido EH Bildu como Elkarrekin y PP de esa vocación social, pues más allá del beneficio económico, también debería de tener en cuenta que las entidades bancarias y las oficinas de barrio son también establecimientos casi esenciales, ¿no? Y en esta pandemia lo hemos visto más, y así como los pequeños comercios, los bares hacen barrio, las entidades financieras también articulan el barrio y cubren necesidades especialmente de personas pues mayores o que no tienen recursos económicos para acceder a las nuevas tecnologías, o infinidad de situaciones que yo creo que una entidad como Kutxabank debería de tener en cuenta, y por eso vamos a votar a favor. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde jeltzadea. Bai, eskerrik asko. Joan den urriaren 13an bildu ginen auzokide auzotasun solidarioa auzo taldearekin. Bidebieta aldeko ardura duen herritarren partabetzako teknikariarekin batera, auzo elkarte guztiekin lan egiten dugun bezala, auzoz auzo dinamika haiekin partekatzeko. Izan ere, elkarte hori ez dago elkarte gisa ofizialki erregistratuta udalean. Baina taldea auzoko 14 bizilagunek osatzen dute, eta joan den otsailean ekin zioten lanari, komunitate sortzeko eta edozein arrazoi dela medio beren kaxa erantzun, ezin dituzten behar gehien dituzten edo laguntza eskatzen duten bizilagunen behar izan pertsonalei laguntza edo erantzuna emateko helburuarekin. Bidiara hartan, jakinarazi zidaten, auzoan geratzen zen banko bulego bakarra Kutxabankena itxi dutela, eta beren kezka eta haserrea agertu zidaten. Horrek arazoak sortzen baitzizkie herritarrei bankuko gestioak egiteko orduan, bai maila pertsonalean eta bai negoziotan. Hori dela eta beste bulego batzuetara joan behar izan dira, auzotik kanpo, horrek dakartzan zailtasunarekin. Me informaron que estamos recogiendo firmas para entregarlas en la entidad financiera, prestándome a ayudarles en lo que necesitaran. A primeros de noviembre se volvieron a poner en contacto conmigo para consultarme dónde o a quién debían entregar el escrito de solicitud de reapertura de la oficina de Kutxabank en Bidebieta, junto con las 1.202 firmas. Tema que, aunque no corresponde su gestión o competencia al Ayuntamiento de Donostia San Sebastián, les indiqué que personalmente me informaría cómo y dónde tramitarlo. Una vez informada, les dirigí a la oficina de Kutxabank, tiene en la calle Garibay, y les indiqué que tenían que entregar la documentación a nombre del responsable de sucursales, recomendándoles que junto con las firmas recogidas presentaran el escrito de reclamación y llevaran una copia de todo para que les sellaran como recibí, cosa que así hicieron y me remitieron copia, que la tengo aquí. Udal gobernu honen lehentasuna Donostiarren behar izan ezberdinak babestu eta haiei laguntzea izanik,
mozio arrunt honen aldeko botoa emango dugu. Naiz eta udal honen eskumenekoa ez izan. Bai, izteko txanda, EH Bildu taldeak. Bai, eskerrik asko, eta eskerrik asko udal talde guztiei bat egiteagatik gure proposamenarekin. Funtsean, auzotarrak ditugulako guztiok gogoan, eta haiei eragiten dizkien kalteak Kutxabankek hartu duen erabaki honek, ez? Gogoratu behar dugu, gainera, udal honek, eta udal guztiek, oro har, erakunde publiko gehienek bezala, tramitazio asko bankuen bidez eginarazten edo eskatu edo iradoki baino gehiago eginarazten dizkiela herritarrei bere zerbitzuak direlata, udal zerbitzuak direlata. Beraz, badugu aipatu erlazio ez gain, badugu ardura bat hortan ere, hain zuzen ere, guk geuk eskatzen diegulako herritarrei bankuen bidez tramitatzea hainbat operazio udalari dagozkionak. Esan bezala, pozik, danok bat gatozelako, eta besterik ez. Eskerrik asko. Gobernuak ez du izteko txandarik erabiliko, eta beraz, bozketara pasatuko ginateke, mozioaren aldeko botuak, hau batez onartzen da, txanda guztiak erabili dira, beraz, hurrengo puntura pasatzen gera. 13. mozio arrunta EH Bildu taldeak aurkeztua gizarte zerbitzuen euskal sistema arreta. Mozio arrunta EH Bildu taldeak aurkeztua gizarte zerbitzuen euskal sistema arreta sare publiko antolatu gisa defendatzeari buruzkoa. Moción ordinaria presentada por el Grupo EH Bildu relativa a la defensa del Sistema Vasco de Servicios Sociales como red pública de atención organizada. Bildu taldearen txanda. Egun on guztioi. Azken urteetan gizarte zerbitzuen euskal sistemak izan duen muturreko privatizazio prozesuari zenbakia jarri dizkiogu lehengo asteetan aurkeztutako plan estrategikoaren, gizarte zerbitzuen plan estrategikoaren ebaluazio honen baitan. Prozesu honek argitara eman du gizarte zerbitzue jasan duten privatizazio politiko bizia azkeneko 7 urteetan. Egoera honi askotan aurre egiteko saiakerak egin ditugu eta askotan salatu dugu, baino ebaluazio honek datu asko ematen dizkigu benetan privatizazio honen dimentsioa jakiteko. Entre 2011 y 2018, la oferta de residencias públicas y concertadas apenas ha variado. Se han creado muy pocas plazas y la oferta, evidentemente, no ha evolucionado acorde del proceso de envejecimiento de la sociedad actual y, por lo tanto, se ha acentuado considerablemente el desequilibrio entre la oferta pública y la demandada por parte de la ciudadanía. Según los datos de esta evaluación realizada por el Gobierno vasco las semanas pasadas, la red pública de atención residencial se ha incrementado un 4,5% en 7 años, es decir, un 0,6 anual, y en lugar de crear nuevas plazas en la red pública tal y como estaba previsto en el Plan Estratégico de Servicios Sociales, se ha apostado por favorecer las prestaciones económicas vinculadas al servicio, de las que hablamos en esta moción. ¿Y de qué tratan estas prestaciones? Prestazio hauek mendetasun legearen esparruan sortutako prestazio ekonomikoak dira helburu oso argi batekin. Arreta eta zaintzarako zerbitzu publiko edo itundu bat eskuratzea ezinezkoa denean, diru bat ematea pertsonari, betetze bidean edo garatze bidean dauden zerbitzuak sortzen diren bitartean. Hay que tener en cuenta que las prestaciones económicas vinculadas al servicio se dan a personas usuarias que tienen derecho a acceder a una plaza pública, mientras que esa plaza pública no está creada para que la persona pueda acceder a una plaza privada, pero no se abona el 100% del coste de la plaza privada. Es decir, que si yo soy una persona que tengo derecho a una plaza pública y no la tengo disponible, a través de una prestación económica vinculada al servicio, la Administración me da una cuantía aproximada de 1.000 euros al mes, pero yo tengo que pagar el resto, es decir, 2.000 euros restantes que hacen falta para acceder a una plaza privada de más o menos 3.000 euros mensuales. Esto genera evidentes discriminaciones entre ciudadanos que no pueden abonar esa diferencia de 2.000 euros al mes.
¿Qué decía el Plan Estratégico de Servicios Sociales en relación a estas ayudas económicas? Leo literalmente. A partir del 25 de diciembre, las plazas asignadas por la prestación económica vinculada al servicio debieran tender a convertirse en plazas en servicios integrados en el Sistema Vasco de Servicios Sociales. ¿Y qué es lo que ha pasado en realidad? Pues, como decía, que se ha pasado de repartir 1.157 cheques anuales a 3.008 cheques en 7 años, un incremento del 160%, mientras la red pública solo se ha incrementado en un 4,5%. En Donosti son 192 personas las que en 2019 recibieron esta prestación, es decir, que ya en 2019 faltan al menos 192 plazas públicas o concertadas en la ciudad. ¿Y esto en cifras qué supone? Pues supone que en los últimos 7 años las administraciones públicas vascas han destinado más de 210 millones de euros en 9 años entre Araba, Bizkaia y Gipuzkoa a residencias privadas en vez de reforzar el sistema público de cuidados. Por lo tanto, una prestación económica de carácter provisional se le ha dado un carácter permanente, siendo esto una clara apuesta por interrumpir la apertura de nuevas plazas en la red pública y tomando la decisión política de derivar a las personas mayores a residencias privadas. Y esta política y externalización y extrema privatización del sistema de cuidados tiene sus efectos en personas cuidadoras y en las personas atendidas, que pasan por disminuir la calidad del servicio, por la precariedad laboral y por la falta de supervisión que se tiene sobre estas plazas privadas. Y termino con lo que pedimos en esta moción. Orain tokatzen zaigu hurrengo 4 urtetako plan estrategikoa definitzea, eta horregatik momentua da arreta sare publiko baten alde erantzukizun politikoa hartzeko, privatizazio politikak legitimatzeko, bultzatzeko eta datzeko ahalegin oro arbuiatzeko eta zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoaren funtzioa mugatzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, elkarrekin ez barkatu, zuzenketa daukadako. Talde Popularrak. Eskerrik asko, alkate jauna. Estamos totalmente de acuerdo en impulsar la red pública de atención al sistema vasco de los servicios sociales en San Sebastián. Pero también queremos impulsar esta red pública, pero sin cerrar los puentes a los servicios privados concertados, ya que estos servicios en muchas ocasiones son fundamentales para el buen funcionamiento de la red pública. Por eso nos gustaría solicitar la votación por puntos y adelanto que al primer punto lo apoyaremos y al segundo y tercero nos abstendremos. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, talde sozialistak ez du txanda erabiliko. Barkatu ez, elkarrekin Donostiak. Vale, bai. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues nuestro grupo está absolutamente de acuerdo con el espíritu de esta moción. Y más, además, viendo sobre los datos expuestos cómo de rápido se están privatizando estos servicios que se han mostrado, además, esenciales en la pandemia. El desmantelamiento de servicios públicos siempre ha solido traer precarización de las condiciones de trabajo de las personas, por ejemplo, que ejercen esos cuidados, además de la disminución en la calidad de las personas que reciben esos servicios y esas atenciones. Servicios fundamentales como los sociales han de ser públicos, de lo contrario estaremos haciendo pequeño lo común y grande los intereses de unos pocos. Además, hemos propuesto varias enmiendas de adición porque, tal y como aparece en la web euskadi.net, había varios compromisos para publicar una evaluación intermedia hace ya unos cuantos años, una evaluación intermedia sobre el Sistema Vasco de Servicios Sociales y una evaluación final en enero de 2019 que todavía los grupos en el Parlamento no han visto. No se están haciendo estas cuestiones de la manera que se deberían de hacer y, al contrario, no sabemos el porqué de semejantes demoras en algo tan fundamental como es la evaluación del sistema. Y, por tanto, proponemos varias enmiendas de adición, todas, al texto justificativo. Por ejemplo, en lo que se refiere a que se debería haber publicado para el 31 de enero de 2017 las evaluaciones intermedias y para el 31 de enero de 2019 la evaluación ex post del plan, que sin embargo a día de hoy no se ha publicado todavía ninguno de esos documentos.
también otra adición para hacer públicas tanto las evaluaciones intermedias como la evaluación ex post del primer Plan Estratégico de Servicios Sociales, y otro punto más para comprobar que los derechos laborales y la calidad de los servicios que se ofertan se cumplen, y para que el Gobierno vasco y la Diputación Foral de Guipúzcoa intensifiquen las tareas de inspección laboral y de vigilancia de la calidad del servicio en las prestaciones económicas vinculadas a este servicio. Hay varias enmiendas del Gobierno, de PNV y PSE, y básicamente lo que están proponiendo en sus enmiendas es pues que todo siga igual, una huida hacia adelante, sabiendo que con su mayoría pues van a sacar la moción incorporándose su enmienda, y en este sentido nosotras nos vamos a abstener porque no tiene sentido votar en contra de que se siga cumpliendo los decretos y la ley tal y como está, y contra el despliegue del 100% de la cartera, pero quiero dejar claro que en su práctica cotidiana los grupos proponentes en instancias como la Diputación o el Gobierno vasco suelen ir en contra de lo que ahora proponen como acuerdo. Lo que se ha traído a debatir al Pleno no es el articulado de la ley, tal y como ustedes exponen en las enmiendas, sino revertir la privatización encubierta, y sus enmiendas en este sentido niegan la realidad que se está dando con una ley aprobada. Para lo que proponen ya está la ley y la privatización es clara, así que su actitud parece ser que es la de negar la realidad y no hacer nada en este sentido. Con lo cual, si salen estas enmiendas y se incorporan al dictamen final, nos vamos a abstener, por supuesto. Eskerrik asko, orain bai talde sozialistak ez du txanda erabiliko, talde jeltzaleak bai. Bueno, mila esker presidente jauna, egunon guztioi. Egia esan da, oraingo debate honetan bai zentratu dela rekurso batean edo zerbitzu batean gaia, baina mozioaren idazkera etzi joan horrela. Mozioaren idazkera oso orokorra da, eta publikoa da irakurri nahi duenarentzat, eta horregatik aurkeztu ditugun zuzenketak. Ni gainera aukera eskertu nahi diot talde proposatzaileari, pixka bat sistema osoari buruz hitz egiteko, zen nik iruditzen zait askotan hitz egiten dugula gizarte zerbitzuei buruz, baina gizarte zerbitzuen euskal sistema jende guztiak ez du ezagutzen. Edo ez behintzat noraino iristen dan eta zer eman dezaken, eta hori badakigu danok dala ongizate sistemaren abetako bat, baina ez da ezaguna. Sentido horretan legeak berak ematen duen definizioa oso argigarria da. Legeak dio gizarte zerbitzuen euskal sistema arreta sare publiko antolatu bat dela, erantzunkizun publikokoa eta persona, familia eta talde guztien gizarteratzearen, autonomiaren eta ongizatearen alde egitea duela xede, eta sustatzeko, aurreikusteko, babesteko eta laguntzeko eginkizunak betez gauzatu nahi duela xede hori. Funtsean, personei eta harremanei buruzkoak diren prestazio eta zerbitzuen bidez. Lege onartu zenetik, egia da 12 urte pasa direla, legeak 12 urte ditu, 5 urte ditu lege hau garatzeko onartu zen dekretua, eta oraindik sistema eraikitzen ari gara. Hori onartu behar da. Erabat eraiki gabe dagoen sistema da. Konplikatua da lan hau, administrazioaren 3 mailoi dagokigulako lanak egitea, esate baterako ez, 59 fitxetatik 12 edo zerbitzuetatik 12 dagozkigu udalei eta erabat betegabe daude, 37 foru aldundiei eta 10 eusko jaurlaritzari. Karo, etxe egiten da plazak falta direla eta bai plazak falta dira. Plazak falta dira residentzietan, zen gaur jarri da, mozioan berriz esango dut, aurkeztutako testuan hitz egiten da sistema orokorrean, erabiltzen da hori eta bukatu gabe dagoen ebaluazioa, plan estrategikoaren ebaluazioa, beti bezala adierazteko oso geizki egiten dugula dana, hau dana gestioan ari garenok, baina hemen kontu bat argia ikusi behar dugu, prestazio horri esker jende asko sartu ahal izan da residentzietan. Eta konparazio txiki bat egingo dugu, ze proposatzaileak, talde proposatzaileak, diputazioan aritu zen agintzen, ez gobernatzen, baina agintzen bai 4 urtez. Eta denbora horretan,
residentzietarako 53 plaza sortu zituen. 53 plaza 4 urtetan. Oraingo gobernuak, porque, bueno, jendeak ez dio populazioak erabakizun beste alternatiba bat gobernatzen hastean, oraingo taldeak 4 urtetan 212 plaza sortu zituen. 53 Bilduk, 212 EAJ-PNV-ek, PSek osatzen duten gobernu taldeak. Guk konstiente gera lanak oraindikan baditugula egiteko eta hori dela eta aurkeztu ditugun enmiendak. Bai, izteko txanda, EH Bilduk. ¿Quieren hablar de diferencia de modelos? Bien, hablemos. En Vizcaya, en 7 años han creado ustedes 65 plazas nuevas. En 2018, Guipúzcoa tenía los mejores datos, 342 plazas más que en 2011, muchas de ellas cuando Euskal Herria Bildu gobernó fueron abiertas. Eso para empezar. Voy a volver a repetirlo. Este plan estratégico firmado y aprobado por todos, ¿qué decía? Decía que a partir del 25 de diciembre de 2016 las prestaciones económicas vinculadas al servicio tenían que convertirse en plazas públicas y es que se ha hecho todo lo contrario. En este diagnóstico, aparte de decir que es maravilloso pagar con dinero residencias privadas en vez de crear un sistema público de cuidados, además dicen que van a utilizar este sistema para atender a las personas en riesgo de exclusión en el futuro y a las personas en situación de discapacidad. Además de eso, aquí dicen, hemos creado 5.665 plazas. No es cierto, porque de estas plazas el 50% son cheques para pagar residencias privadas. Y con esto están legitimando el proceso de privatización de los últimos 7 años. Y como decía, en Donostia solamente el año pasado nos han hecho falta 192 plazas. Entro a hablar sobre las enmiendas que presentan. Elkarrekin Podemos presenta una primera enmienda en la que habla de añadir un punto en la justificación en relación a la evaluación intermedia. Nos vamos a abstener porque, aparte de que la evaluación intermedia ya tenía que estar en 2016, pensamos que falta muchas cosas en esta evaluación. No creemos que haya que añadir petachos, creemos que hay que hacerla de nuevo y, por cierto, incluyendo la perspectiva de género de la que carece. A la segunda y tercera enmienda votaremos que sí y, de hecho, son cosas que ya hemos solicitado en el órgano interinstitucional de servicios sociales. En relación a las enmiendas del Gobierno, sacan del debate de la moción su esencia, que era la prestación económica vinculada al servicio, baina baiezkoa bozkatuko dugu, uste dugulako jasotzen dena mozioan zuzenketetan logikoa dela, eta gainera hori dela atera bar dena maioria daukezutelako. Eskerrik asko. Bai, zuri, gobernuak izteko txanda. Bueno, yo empiezo reconociendo que a mí me asombra el empeño que tiene EH Bildu en cambiar los relatos, todos. Hace una semana celebrábamos el 10º aniversario de la muerte de Xavier Lete y, para mi pasmo, pues las mismas personas o ciertas personas que en su día lo consideraron enemigo del pueblo, ahora lo reivindican, dejando a un lado parte de su esencial legado. Esto lo hacen en todos los ámbitos, también en el ámbito de los servicios sociales, también en este ámbito, porque en el tiempo que llevó, que en los 4 años de Bildu en la Diputación, por ejemplo, el entonces diputado de Servicios Sociales diseñó un programa para recortar la aportación a los ayuntamientos de la Diputación Foral, a los ayuntamientos en el servicio de ayuda domiciliaria del 75%. Lo diseñó. Para 2016 hubieran aportado 3 millones y un poquito más de euros para todos los ayuntamientos. Afortunadamente, el nuevo equipo de gobierno, negociando con los ayuntamientos, elaboró un nuevo plan y en 2017 recibimos 11 millones todos los ayuntamientos. Ahí está la diferencia y la apuesta. Letek zioen itsasoak handian, itsasoan urak handiak direla murgildu nahi dutenentzat. Lo que ocurre es que H. Bildu prefiere no mojarse, quedarse en la orilla señalando a todos los demás lo que tenemos que hacer. Eskerrik asko. Y no procede para nada que interrumpa la intervención. Podrá opinar lo que quiera sobre el recurso dialéctico que se utiliza en el debate, pero es en el contexto de la intervención. O sea, que no procede. Y no voy a entrar a discutir sobre esto.
bozkaketara pasatuko gera. Lehenengo, dauzkagu Elkarrekin Donostiak aurkeztutako zuzenketak, eta banan bozkatuko ditugu. Elkarrekin Donostiaren lehenengo zuzenketari aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, sozialistak, jeltzaleak, popularrak, abstentzioak, EH Bildu. Ez da onartzen, bigarren zuzenketari aldeko botoak, EH Bildu, talde popularra, Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, talde sozialistak, jeltzaleak, ez da onartzen, eta hirugarren zuzenketari aldeko botoak, aurreko berdina, kontrakoak, aurreko berdina, hau ere ez da onartzen. Eta orain, talde jeltzaleak daukan zuzenketa, hiru zuzenketak bozkatuko genituzke, baita ere banan, edo bakarra da, ez? Ez que ni bakar bezala jasoa daukat. Bai, izan diazu hiru, baina nik bakarra da, Bale. Zuzenketa hori bozkatu, talde jeltzaleak eta sozialistak aurkeztutako zuzenketaren aldeko botuak, talde jeltzaleak eta sozialistak, eta orain galdera bat, talde popularrak puntuz, kontrakoak, talde popularrak eta abstentzioak, Elkarrekin Donostiak eta EH Bilduk. Talde popularrak, el Grupo Popular ha pedido por puntos, mantiene lo digo porque ha cambiado el texto original, vale. Beraz, aldatutako mozioaren lehen puntuari aldeko botuak, talde popularra, jeltzaleak, sozialistak, kontrakoak, abstentzioak, EH Bildu, Elkarrekin Donostiak, onartzen da, bigarren puntuari aldeko botuak, talde jeltzaleak, sozialistak, kontrakoak, abstentzioak, gainontzeko hiru taldeak, onartzen da beraz, eta hirugarren puntuari aldeko botuak, talde jeltzaleak, sozialistak, kontrakoak, abstentzioak. Baina, hirugarren punturik balda bala. Ez aldira bi puntuk. Markatu. Bai, markatu. Bueno, oina ez naiz goratzen ze botatu dezu. Azten ditu intzeate hau ere ez, bale. Baina onartu da, beraz, 3 puntuak onartu dira. Ez dago boto azalpen txandarik, edo bai? Zeinek aldatu du? Zuek, orduan EH Bildu, bai. Egia da, arrazoi dezu. Bai, gobernuaren ordezkariaren hitzak entzun eta gero bozka aldatzea erabaki dugu, baietz bozkatzea pentsatuta genuken, baina abstenitu egin gara, porque lo que está ocurriendo y, bueno, reflejo del discurso que ha realizado la delegada de Acción Social, es que lo que quieren es que no haya este debate, que no nos leamos los datos que el propio gobierno vasco recoge, que no veamos hacia dónde va la privatización del modelo de atención a personas mayores y próximamente el de la exclusión social y discapacidad, y quieren evitar ese debate. Por eso las salidas de tono. Podrán ponerse como quieran, decir lo que quieran, pero los datos son los que son. De 6.000 plazas creadas en los últimos 9 años, el 50% han ido a residencias privadas, a pagar residencias privadas con todo lo que eso ha supuesto y más este año, que creo que no hace falta a nadie recordar lo que se ha vivido en ciertas residencias privadas en la pandemia y en la situación de alarma sanitaria. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Orain bai, hurrengo puntura pasatuko gara. 14. puntua, mozioa arrunta Elkarrekin Donostia udal taldeko gaitzole. Mozioa arrunta Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua Donostiako erresidentzien inguruan segurtasun espazioak sortzeari buruz. Moción ordinaria presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia sobre la habilitación de espacios seguros en el entorno de las residencias de Donostia. Dos enmiendas por parte del Grupo EH Bildu. Bai, Elkarrekin Donostiak dauka hitza. Bai, bueno, presentamos el mes pasado una moción de control para que en el espacio público del municipio precisamente las personas que peor lo están pasando, las personas mayores en las residencias, pudieran, con todas las medidas de seguridad, tener un espacio de libertad y de tomar aire sin estar enclaustradas. Bueno, después de que fuera rechazada esta moción ordinaria que va a pedir a la Diputación, fue aceptada por unanimidad
en la Diputación y, por tanto, no tiene sentido presentar algo que ya ha sido aprobado, con lo cual procedemos a retirarla y lo que vamos a hacer es el seguimiento para ver que efectivamente esos espacios pues se crean y los residentes de la ciudad en las residencias bueno, pues pueden tener esos espacios de tomar aire y de libertad sin estar enclaustradas, a pesar de que en su día esta moción, en su caso de control, votó con el voto en contra del Gobierno municipal. Bueno, erretiratua izan da, beraz ez dago eztabaidarik, bai eskatuko nizueke ekimen bat erretiratu behar denean, erretiratu egiten da bakarrik esatea, zati gero sartzen badin badezute beste txurro bat, gainontzekoi eztabaidatzeko aukerarik ez diozute usten, eta hori ez da zuzena. Osea, eztabaida nahi badin bada, eztabaida dago, eta ez badin bada nahi, ez dago, baina ez dago inorrentzat. Eguneko gai zerrenda amaituta, kontrol mozioetara pasatuko ginateke. Lehenengo kontrol mozioa, talde popularraren bozeramaile Borja. Kontrol mozioa PP taldeak aurkeztu ba, Ilunberen etorkizunari buruzko. Moción de control presentada por Borja Corominas Fisas, portavoz del Grupo Popular, sobre el futuro de Ilunbe y la... Moción de control presentada por el Grupo PP sobre el futuro de Ilunbe. Eskerrik asko. Bueno, hace 4 años que se adjudicaron los terrenos o las infraestructuras de Ilunbe para su explotación comercial por un valor de 17 millones. Un proyecto para desatascar y revitalizar una zona que lleva 12 años parada y atascada. Un proyecto que el propio ayuntamiento mató cuando, poco después de adjudicar Ilunbe, anuncia también la ampliación de Garbera. El grupo que se hizo con el contrato sigue sin pagar los 17 millones, pero es que tampoco materializa su proyecto de desarrollo en el complejo, principalmente, como ya he dicho antes, por la ampliación de Garbera, que no le da viabilidad alguna a este proyecto. Y todo el mundo sabe que la idea del centro comercial es imposible de ejecutar, es inviable. Pero la empresa tiene interés en replantearlo y poder darle salida, una salida beneficiosa para ambas partes. Por esto pedimos que se reconsidere y replantee los usos de los terrenos e infraestructuras de Ilunbe. Tenemos el Parque Tecnológico de Miramón en la misma zona y esta crisis pandémica nos ha mostrado la importancia de volcar nuestros esfuerzos en este tipo de sectores, sectores tecnológicos, sectores de investigación, de conocimiento. Se podría hablar con el Parque Tecnológico para ver cómo poder satisfacer posibles necesidades que tengan o poder complementarlas. Se nos abre un espacio maravilloso para coordinarnos con el Parque Tecnológico y poner todos los medios a nuestro alcance como ayuntamiento para desplegar en Ilunbe toda la ambición que deberíamos tener de cara al futuro empresarial de la ciudad y para poder desbloquear esta situación que se remonta más allá de una década. Es cuestión de ambición, buscar una solución que contente a ambas partes, además de ser estratégica de cara al futuro. Soluciones que ya existen. Por eso planteamos o instamos al Gobierno a negociar con las empresas promotoras una salida beneficiosa para todas las partes que desbloquee esta parálisis que afecta al complejo de Ilunbe y recuperar así el pasivo de 17 millones de euros que soporta la Administración en su operación. Además, también instamos al Gobierno a presentar en el plazo de 2 meses alternativas de uso diferentes a las previstas en 2016. Y por último, sondear entre las empresas instaladas, como ya decía, en el Parque Tecnológico de Miramón, qué necesidades complementarias les resultarían beneficiosas ubicar en el renovado complejo de Ilunbe. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko. Han transcurrido, como decía el compañero del PP, 4 años desde que se adjudicaran los terrenos alrededor de Donostia Arena para su explotación comercial. La empresa en este tiempo no ha llevado a cabo el proyecto que tenía en mente. Ya han transcurrido el tiempo establecido para la formalización de la escritura de compraventa. En su momento se buscó destinar Ilunbe a la construcción de un gran centro comercial, una gran cadena de distribución alimentaria, salas de cine y un hotel. Sin embargo, desde el Gobierno municipal se desestimó esa posibilidad. Aludían a que el contexto y las propias necesidades de la ciudad van cambiando. Nosotras creemos que el hecho de que Ilunbe albergara un centro comercial ocasionaría un grave problema al comercio de proximidad, que lucha por su supervivencia en un entorno cada vez más hostil. Otra consecuencia sería también un aumento del vehículo privado que pondría en solfa las intenciones desde la propia institución
a la hora de incentivar y fomentar formas de movilidad sostenible para una ciudad del futuro, cuyo respeto por el medio ambiente es una de sus señas de identidad. Creemos importante también desbloquear esta situación, tal y como indica la moción. El Ayuntamiento sigue sin recuperar esos 17 millones de euros que supuso Iyumbe. Se barajaron en su momento diferentes alternativas, concretamente la construcción de un hotel o apartahotel, también una residencia y una clínica dentro de los usos terciarios que se contemplan. Creemos importante analizar otros usos terciarios que representan distintas alternativas y que sean viables como los deportivos, culturales, asistenciales o sanitarios. El cambio de usos urbanísticos requeriría la revisión del Plan General, que por otro lado nos parece pertinente, tal y como se está realizando, la revisión del Plan General antes de seguir aprobando planes parciales que no tienen una visión de conjunto de los usos urbanísticos establecidos. Iyumbe ya se está transformando. La afluencia de los toros, por ejemplo, marca mínimos históricos. Recordemos que según la última encuesta de percepción ciudadana, un 71% de las y de los donostiarras están en contra de destinar recursos o instalaciones municipales para la celebración de corridas de toros. Compartimos la voluntad de buscar otros usos de Iyumbe y de trabajar para conseguir ese objetivo. Ya se han realizado las obras de renovación de la solera, que consisten en la eliminación de la arena existente y la demolición del burladero. Además, en Iyumbe se dan las condiciones para albergar conciertos y espectáculos. En este momento ya están teniendo lugar partidos de baloncesto, como el GBC, que ahí está donde está jugando sus partidos. Además del baloncesto, el objetivo es que a partir de ahora se acojan también partidos de balonmano, tenis o incluso fútbol sala, además de actividades culturales. Nos parece, por tanto, apropiado, tal y como expresa el Partido Popular, que se creen espacios también biosanitarios de desarrollo e investigación protagonizados por empresas que tengan su sede en el Parque Tecnológico de Miramón. Nos parece una iniciativa y la aplaudimos desde aquí. Han transcurrido ya 12 años desde que este consistorio pues, toma las riendas de Iyumbe y hay que desbloquear esta situación. Por ello, vamos a votar a favor de la moción del Partido Popular. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, Bilduk bai. Bai, eskerrik asko. Pues en primer lugar nos gustaría solicitar al Partido Popular, el grupo proponente, que se pudiera votar por puntos. Con respecto al punto primero, vamos a votar que no, porque entendemos que no es legal lo que está proponiendo. No es legal lo que está proponiendo en la medida en que efectivamente, bueno, aquí hubo un concurso público, un concurso que fue ganado efectivamente por dos empresas. Ese concurso estableció unas condiciones y esas condiciones no se pueden modificar una vez fallado ese concurso, con lo cual no tiene sentido el negociar con esas promotoras. Es más, además, tenían la obligación de pagar un precio que no han pagado a la fecha de hoy. Tenemos una situación de indefinición, seguramente por el proceder del Gobierno municipal, proceder curioso del Gobierno municipal, cuando tenía establecido un plazo de un año, ha sido un plazo que se ha ido modificando en distintas ocasiones para pagar el precio. Primero era un plazo de un año, luego era un plazo, se hace la consideración que sea un plazo desde que se apruebe el plan especial. El plan especial también se aprobó hace más de un año y luego es desde que se le hiciera el requerimiento formal por parte del Ayuntamiento. Al final no sabemos si estamos hablando de un plazo, hablamos de 3 plazos, hablamos de un año, hablamos de 5, hablamos exactamente de qué. Pero efectivamente estamos en una situación donde efectivamente las actuaciones del Gobierno municipal no permiten, desde el punto de vista claro e unívoco, saber en este momento si efectivamente estamos ante un contrato que ya ha vencido el plazo y que por tanto el mismo ha tenido que ser resuelto por incumplimiento de los adjudicatarios, de las condiciones de los adjudicatarios o no. Con lo cual, el segundo punto, si estaríamos de acuerdo efectivamente, si esa cuestión estaría resuelta, si estaríamos de acuerdo con lo que propone el Partido Popular, pero en el momento actual y hasta no tener aclarada esa cuestión no podemos votar que sí a ese punto y nos extendríamos en el punto 2. Sin embargo, en el punto 3 lo vemos totalmente acertado. Efectivamente, porque entendemos bueno, pues que seguramente tenemos que pivotar con respecto a determinadas consideraciones que se han hecho sobre qué tipo de uso dar precisamente a estas parcelas que tiene el Ayuntamiento en Iyumbe. Y la proximidad del Parque Tecnológico de Iyumbe nos puede permitir efectivamente, bueno, pues dar respuesta a determinadas necesidades que quizás no estén suficientemente resueltas dentro del Parque Tecnológico. Entonces, en la medida lo que se está proponiendo es precisamente esa labor de sondeo. Labor de sondeo que además sería necesaria para cualquier propuesta de modificación del Plan General, en la medida que cualquier modificación del Plan General tiene que partir de una iniciativa municipal y tendría que ser el propio Ayuntamiento el que, bueno, pues apreciando la necesidad de modificar las previsiones urbanísticas para la zona, el que pusiera en marcha
esa previsión del plan general y seguramente un posterior concurso, un nuevo concurso que permitirá adjudicar esa obra. Desde ese punto de vista y desde esas consideraciones sí nos parece acertado efectivamente lo que propone en el punto tercero. Entonces, al punto 1 no, porque entendemos que no se puede legalmente en esta situación. En el punto 2 nos vamos a abstener si estamos de acuerdo, pero hasta que se sepa definitivamente en qué situación nos encontramos y a que se clarifique en qué situación nos encontramos con respecto a los anteriores adjudicatarios. Y en el punto 3 estoy totalmente de acuerdo, que yo creo que es el punto además sustancial de lo que propone el Partido Popular, en la medida que lo que se pretende es pues tratar de efectivamente apostar por otro tipo de usos. Efectivamente, la ciudad y la zona de Amara no necesita una gran superficie comercial, no necesita superficies comerciales. Ahí tenemos también el desastre de Arcomara, que no precisamente va a pasar a la historia como una gestión edificante de precisamente de ese sitio de Arcomara, con toda la casuística que ha ido dando y que ha ido acumulando a lo largo de los años, incumplimientos, situación económica, etcétera, etcétera. Y la situación del comercio de Amara, ciertamente en toda la ciudad, pero en Amara también en particular está muy dañada, con lo cual no necesita efectivamente una nueva creación de un centro que compita de alguna forma y que todavía dañe la situación del comercio, con lo cual, bueno, que ese tipo de posibilidades nos parece positivo. Eskerrik asko, talde jeltzalea. Sí, pues yo voy a empezar por el final y voy a anunciar que vamos a votar que sí a la propuesta del Partido Popular, pero quiero explicar en qué consiste nuestro sí y a qué es a lo que compromiso que adquirimos. Este sí tiene como 4 condicionantes, 4 grandes ejes. El primero es que efectivamente creemos que es positivo que no se establezca un nuevo gran centro comercial. Primero porque la tendencia mundial pues, o europea desde luego ya no es a esto, y segundo pues porque efectivamente hay suficientes grandes centros comerciales en Donostia. Algunos son los alrededores, he de decir, por cierto, ayuntamientos vecinos, no sé si amigos, pero sí que vecinos, que se han ido poniendo y se han ido poniendo nuevos. Nosotros creemos que no es bueno poner nuevo, entonces en ese sentido a eso votamos que sí. Efectivamente, claro, eso requeriría una modificación del plan especial, porque el plan especial se diseñó para una propuesta concreta. Es obvio que esa modificación tiene una gran línea roja, que es la posibilidad de que sea uso residencial o no, que no podrá ser. No estamos a favor de que ahí se haga uso residencial. Y en cuarto lugar, efectivamente, pues el sometimiento a la legislación contractual y a los pliegos, cosa que no es nada sencilla. También quiero, porque bueno, efectivamente cuando aquí se utiliza el término negociar, entiendo que es un término coloquial, ¿no? Pero no es un término jurídico. Nosotros hemos avanzado bastante. A corto plazo vamos a tener una respuesta definitiva por nuestra parte y por parte de la empresa. En este mismo sentido, efectivamente, respecto al punto 3, el poner en contacto o sondear, en fin, llamémosle como sea, pues aquí también efectivamente sí siguiera la propia adjudicataria, la RAIM y Loyola Gestión, pues obviamente sería una cuestión más copartícipe con ellos que no a lo mejor del propio ayuntamiento, pero lógicamente las necesidades de esa zona pueden estar vinculadas en alguna manera, de maneras muy diferentes a la zona de Miramón. Pero bueno, en definitiva, como digo, votaremos que sí. Ixteko txanda, talde Popularrak. Simplemente agradecer a todos los grupos el apoyo, porque creemos de verdad que puede ser algo muy positivo para la ciudad. Simplemente por matizar con el Carrequín, cuando hablábamos de Yumbe, el coso se queda fuera porque tiene, a nivel deportivo taurino, no nos vamos a meter a valorar, pero tiene ya actividad. En lo que se habla en la moción es justamente todo lo que está en desuso, lo que eran antes cines, discotecas, etcétera. Eskerrik asko. Bai, zuri gobernuak ez du ixteko txandarik erabiliko, eta beraz bozkatu egingo dugu, banan puntuka, 3 puntu dira. Lehen puntuari aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak, talde Popularra Jeltzaleak Sozialistak, kontrakoak, EH Bildu, onartzen da. Bigarren puntuari aldeko botuak, aurreko berdina, kontrakoak, abstentzioak, EH Bildu, hau ere onartzen da, eta hirugarrengoari aldeko botuak, hirugarrena aho batez, beraz, 3 puntuak onartuak gelditzen dira, ez dago boto azalpen txanda eskaerarik, eta beraz, hurrengo puntura pasatzen gera.
Laugarren kontrol mozioa, EH Bildu udal taldeko Zigar Etxeburua Urbizuk aurkeztua barrutiko udal batzarraren egitekoa aintzat hartzeari eta galdutako dirusaria. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua barrutiko udal batzarraren egitekoa aintzat hartzeari eta galdutako dirusaiak berreskuratzeari buruzkoa. Moción de control presentada por el Grupo EH Bildu sobre la toma de consideración del papel de la Junta Municipal de Distrito y la recuperación de las partidas perdidas. Eskerrik asko, Agate jauna. Bueno, en noviembre de... Moción de control presentada por el Grupo PP sobre rebajar al 50% el cobro del canon por la concesión en la gestión de la explotación de servicios debido a la crisis pandémica. Eran muy diferentes a las del verano del 2020 en plena pandemia. El Ayuntamiento, para evitar la propagación del COVID, tomó una serie de decisiones de manera unilateral que tuvieron un impacto incuestionable en la concesionaria. Por un lado, se controló el aforo a las playas, desincentivando, porque la situación así lo requería, la afluencia de los donostiarras a los arenales. Se eliminaron las carpas y toldos de la Concha y de Ondarreta, principal fuente de clientes de los chiringuitos. Se limitó el número de mesas y el número de trabajadores que podían servir en la barra, por lo que no se pudieron atender al mismo número de clientes. Según el pliego de prescripciones técnicas, el periodo de explotación del kiosco se realizará en la temporada comprendida entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. Y en efecto esta condición se cumplió por parte del Ayuntamiento, pero ¿en qué condiciones? El concesionario no recibió el visto bueno del Ayuntamiento hasta el 25 de mayo, 5 días antes del inicio de la temporada, 5 días para preparar el chiringuito, contratar a proveedores, contratar y formar a los trabajadores, planificar una temporada. Bueno, visto el plazo de un día que se le ha dado a la hostelería en general para cerrar y reabrir sus negocios, 5 días parecerían muchísimo tiempo, pero en realidad no lo es. Es muy poco tiempo para planificar una temporada con garantías. Se inició la temporada en condiciones, por decirlo de alguna manera, no óptimas. Menos clientes, menos margen de preparación, menos facturación. Parece que no debería haber ninguna duda al respecto. Lo que hoy tenemos que debatir aquí y decidir es si el canon que se estableció en noviembre del 17 debe seguir siendo el mismo este año, teniendo en cuenta la excepcionalidad del verano 2020. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko. Lo cierto es, bueno, estamos de acuerdo en el hecho de que los concesionarios de la gestión de servicios de hostelería en las playas de Donostia han sufrido perjuicios por las medidas administrativas tomadas para hacer frente a la pandemia, porque es cierto que este verano, además de la reducción de aforos, se han visto perjudicados por otros factores, como ha podido ser el retraso en el inicio de la temporada de playas o la disminución del turismo por las restricciones de movilidad. Por tanto, bueno, pues contemplamos la propuesta de reducción en el canon que plantea el Grupo Popular como algo positivo. Es cierto que sí que nos parecía importante la posibilidad que se hubiera podido analizar y estudiar cada caso, comparando la facturación de este año con la de años anteriores y determinar así el alcance del perjuicio económico que hubiera supuesto. Pero bueno, entendemos que eso hubiera requerido un ejercicio de estudio de cada caso y suponía un trabajo y puede suponer un trabajo añadido excesivo para la propia Administración y, por lo tanto, ante la propuesta que realizan de ajustar el canon, teniendo en cuenta que este había sido establecido ya en 2017 y que la situación actual es una situación excepcional, que sí que se produzca y se aplique la rebaja solicitada. Eskerrik asko. Zuri, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, EH Bilduk bai? Bai, eskerrik asko. Bueno, ni asunto honetan pixka bat konfundituta nago. Alde batetik, batzorde informatibotan landu egin genunean, besteak beste, Ogasuneko delegatuak esplikazioa eman zigun, Zurriolan dagon edo zegon txiringito hori buruz. Baita ere, aipamen espezifiko bat baita ere egin zuen, eta esplikazioak eman zituen baita ere, Kontzan dauden
txiringitoi buruz, baina ondarretan dauden txiringitoari buruz, ez da, ni behintzat ez dute goratzen, ez da ezer erantzun delegatua, ez da ezer galdetu Alderdi Popularra. Eta gaur, hau galdetzeakoan, hau aurkezteakoan, bakarrik aipatu egin dezun, gero testuan hori ez dela agertzen, baina bakarrik aipatu egin dezun ondarretarena. Eta hori, alde batetik, harrituen nau. Porque ni ondarretan zer gertatu endan, egia esateko ez dakit momentu honetan denak kobratu indioten edo ez, delegatuak, ogasuneko delegatuak esan zuen, Zurularen kasuan, ez dula denak kobratu, baizik eta zati bat. Kontzaren kasuan, nahiko bitxia da, hor behintzat bi konzesionario daude, eta hori berri eman nion baitari delegatuari kasu batean, nire ustez, da, hemen proposatzen desunan, beste kasuan, kontzako beste kasuan, nahiko berezia da, porque bere momentuan zeukan EPEA gaindituta zeukan, konkurso berri bat martxan jarri egin zuen, etorri egin zen COVID pandemia eta horrekin konkursoa bertan bera geratu egin zen, eta orduan erabaki egin zioten, erabaki egin zuen udalak nolabait baimentzean aurreko konzesionarioei jarraitzean kontratuarekin. Eta, alde batetik, zentzu hortatik delegatuak esaten zuen, que ja hori emateakoarekin, nolabait ez zuelan beharrezkoa ikusten beste oain ordintu behar zituen kanona jaiztean. Eta ondarretari buruz, ni behintzat ez dute gogoratzen esplikaziorik horri buruz, eta orduan ez dakit zein zentzutan dagon. Orduan, ni horrela ikusita, entzungo diot delegatuari berzer dion, baina printzipioz gu abstenitu ingo genuke, porque Zurulan ja eman duten ja kitapen bat. Kontzaren kasuan, bat egiten dugun delegatuak eman zigun esplikazioa batzorde informatibotan kasu batean, bestean hor bendienteak gaitu indena ez, hor bai ikusten dugula beharrezkoa izango zelan kanona jaizte bestea, batez ere gainera, ze honi baitare tokatu egin zitzaion el pleno al 15, porque beste baitare honi mugitu egin zioten ETS-ko obrarekin etorri egin ziren desastrerekin batera, baita berazukan postua baita ere mugitu arazi indiote. Orduan, kaltetua bi aldiz izan da. Eta ondarretare kasuan, nola ez dakit, ikusiko dugu delegatuak zer esaten duen. Printzipioz, abstenitu ingo gehan, eta segun zer botako duen delegatua ondarretari buruz, igual aldatuko genuke boska, segun ze esplikazio ematen digun. Bai, talde jeltzaldearen txanda. Sí, que es que efectivamente, claro, la moción es una moción que trata genéricamente, hace una propuesta genérica para el conjunto de los servicios de las playas de Donostia San Sebastián, que efectivamente son varios y son de diferente tipología. Yo expliqué en la comisión los datos de varios de ellos, en los que efectivamente en algunos de ellos incluso la rebaja había sido superior al 50%, porque dependiendo de la tipología de los servicios que en la playa concreta y en el sitio concreto se ofrecen o se han ofrecido o se han dejado de ofrecer, porque también algunos se han dejado de ofrecer. Por eso ha habido todo tipo de decisiones. Entonces nosotros, claro, no podemos votar una solución general que sea igual para todos, porque dependiendo del tipo, de la tipología del servicio que se da, pues se ha tomado una solución u otra. Entonces no podemos votar, efectivamente. Y claro, ahora introducir un asunto concreto, que es un concreto bar que hay en este, pues tampoco nos parece, vamos, si hubiese sido ese el punto concreto que se hubiese querido presentar en la moción de control, pues hubiésemos analizado ese punto y hubiésemos dicho sí o sí no, pero en este momento 50% para todos, en cualquier caso, no. Izteko txanda, talde Popularrak. Pues entendemos que se va a aplicar el 50% de descuento en el canon a algunos chiringuitos, a algunos no, porque algunos están en Marte y otros están en Venus, ¿no? Es decir, el problema es diferente. La pandemia ha afectado a unos y a otros no ha afectado. Yo, de verdad, es que no entiendo. Creo que nos acaban de dar cuenta de lo que aquí está en juego.
El pago íntegro de este canon pone en peligro la viabilidad de muchos proyectos al margen de los chiringuitos. Y me voy a centrar en el chiringuito de Ondarreta, porque sí, efectivamente pone en peligro la viabilidad de un proyecto que ha revolucionado el escenario cultural de esta ciudad, del sueño de unos chavales que ha puesto a la ciudad en el mapa de la música en vivo nacional. La concesionaria, la empresa que gestiona el Daba Daba, fueron los primeros en tomar medidas frente al COVID. Anularon toda su programación 2 semanas antes de que se exigiera por ley. Y durante todo este tiempo ha visto como el sector cultural público ha programado sin que ellos ni ningún otro programador privado lo pudieran hacer. Han estado soportando costes fijos, invirtiendo en su local para adaptarlo a una realidad diferente. Han seguido apostando por la música en vivo en una ciudad que no anda sobrada de locales como el Daba Daba. ¿Qué hace el ayuntamiento, además de competir deslealmente con ellos? Nada, no hace nada. Les sigue cobrando, les sigue crujiendo a impuestos, les sigue exigiendo el pago íntegro de un canon que no deberían pagar, porque según el artículo 892 del pliego de condiciones referido a daños y perjuicios derivados de la ejecución del contrato, cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración, como es el caso, será esta responsable dentro de los límites señalados por las leyes. ¿Qué responsabilidad asume el ayuntamiento? Porque también según el artículo 6.6, el concesionario está obligado a prestar el servicio de la continuidad convenida y garantizar a los particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones establecidas. El concesionario está obligado a prestar un servicio público dimensionado a unas condiciones de mercado determinadas, condiciones que han sido claramente alteradas por decisiones unilaterales de este ayuntamiento. Les vuelvo a preguntar, ¿creen que es justo cobrar en 2020 el mismo canon que se estableció en 2017? ¿Es así como apuestan por el sector hostelero, por los emprendedores culturales, por las empresas de nuestra ciudad? Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, izteko txanda gobernuak. Hablas de si unos están en Marte y otros, no sé, en Júpiter o en Venus, y sin embargo te centras en uno de ellos. El resto, no sé, el resto que están en Venus o están en Marte, pues no, están todos aquí en nuestras playas. Y efectivamente aquí en vuestra moción habláis de los servicios de las playas de Donostia. Y servicios en las playas de Donostia hay diferentes. Uno de ellos efectivamente es el que tú dices, pero es que hay otros más. Entonces, efectivamente, y decís que a todos ellos se les aplica un 50%. Yo te he dicho que en algunos casos ha sido más y en otro caso ha sido menos. Efectivamente, los pliegos de condiciones recogen muchísimas cosas, y si hablamos de pliegos de condiciones, hablamos de pliegos de condiciones del riesgo y ventura, en fin, podemos hablar de lo que queramos. Las decisiones, algunas han sido parcialmente del ayuntamiento, la mayoría no ha sido el propio ayuntamiento, la propia administración concedente. Si quieres que analicemos pliegos, si vamos a analizar pliegos, analizamos pliegos, pero claro, no puede ser que se presente una propuesta concreta diferente a la que ahora se hace, porque claro, yo sobre esto no puedo hablar ahora mismo. Yo no tengo los pliegos, ni los conozco obviamente de manera general, pero no he podido analizarlos. Supongo que lo que has dicho será verdad, es obvio que es posible que sea verdad, habrá otras cuestiones que también hay que tener en cuenta. Eskerrik asko, bozketara pasatuko gera jarraian, mozioaren aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak talde popularrak, kontrakoak, talde sozialista jeltzaleak, abstentzioak, EH Bildu. Eta ez dakit boto azalpen txandarik nahi dan, ez, beraz hurrengo puntura pasatzen gera. Hirugarren kontrol mozioa, talde popularraren bozeramaile Borja Kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua Donostiako merkatari txikien babesari buruzkoa. Moción de control presentada por el Grupo PP sobre el apoyo al pequeño comercio de San Sebastián. Sebastián, no recuerdo muy bien si efectivamente se trata conjuntamente. Zazpigarrenarekin batera. Con moción de control presentada por Marta Ugarte Paño en relación con, relativa al pequeño comercio. Ados, 5 minutuko denbora izango dugu, eztabaida honetan, eta den txanda talde popularrak izango du bai. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, el COVID ha golpeado a muchos sectores, pero quizás los que más estén sufriendo sean la hostelería y el comercio. La diferencia entre ambos es que la crisis para la hostelería es coyuntural. En cuanto la situación se normalice, vamos a seguir consumiendo hostelería en bares y restaurantes. No hay un modelo de negocio alternativo que ponga en peligro el modelo tradicional en el que se basa la hostelería. Sin embargo, el comercio lleva ya muchos años inmerso en una crisis estructural que el COVID no ha hecho más que apuntalar. La venta online, los grandes centros comerciales y los precios de los alquileres de los locales comerciales son solo algunos de los problemas
a los que el comercio se enfrenta desde hace por lo menos una década. Si un comercio cierra, es muy difícil que vuelva a abrir. Las barreras de entrada y los riesgos e incertidumbres son demasiado altos. Pero no todos los comercios lo están pasando mal. Los especializados en alimentación están funcionando bastante bien. Las tiendas especializadas en la venta de té, por ejemplo, están vendiendo más que nunca. Tampoco todos los barrios lo están pasando igual de mal. Bueno, a un concejal socialista le hace gracia la situación por la que están pasando los comercios en San Sebastián, a mí ninguna. Tampoco todos los barrios lo están pasando igual de mal. La parte vieja está sufriendo especialmente esta crisis, al igual que otros barrios periféricos. El 23% de los comercios ven probable cerrar en el corto plazo, en un plazo de un año, lo que supondría alrededor de 1.800 personas en el paro, 600 familias arruinadas y 1.200 en una situación crítica. Los comerciantes tienen una edad media de 51 años. ¿Cómo se reciclan? ¿Qué futuro laboral tienen? Hoy por hoy, comercio que cierra es comercio que no vuelve a abrir. ¿Son ustedes conscientes que nos estamos cargando el tejido comercial de la ciudad? Y no es culpa del COVID. No es culpa del COVID. Cualquier medida que se tome tiene que tener esto en cuenta. Hacer una lectura correcta de la realidad del comercio en la ciudad y actuar en consecuencia. Y por eso hemos presentado una moción que pide, 1, ayudas directas al sector, 2, empezar a trabajar en una campaña de comunicación para fomentar el consumo local a partir del mes de enero, porque desgraciadamente para la campaña navideña ya vamos tarde, e iniciar una campaña específica de ayudas para los comerciantes de la parte vieja. Entiendo que cualquier gobierno aprobaría esta moción sin siquiera debatirla, pero ustedes, lógicamente, nos sorprenden en cada pleno, votando en contra de propuestas de las que se manifiestan a favor o a favor de otras que nunca llegan a aplicar. Son ustedes el Houdini de la coherencia política. Veremos hoy qué pasa, pero tendrán que dar ustedes muchas explicaciones a los comerciantes de Donostiarras si votan en contra de esta moción. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, elkarrekin Donostiak orain. Eskerrik asko. La situación del pequeño comercio de Donostiarra es sumamente preocupante, ya que la mayoría de los comerciantes carecen de liquidez suficiente para hacer frente a los pagos. A pesar de haber retomado la actividad y haber recibido parte de algunas ayudas, las ventas que se han realizado no alcanzan a cubrir los cuantiosos gastos que tienen los pequeños comerciantes. Gastos de proveedores, alquileres de los locales, impuestos de Hacienda Foral, seguridad social de los trabajadores que no están en ERTE y tasas municipales, entre otros. En esta segunda fase del Plan de Reactivación Económica, puesta en marcha en octubre, se pretende la reactivación del consumo local y de proximidad a través de los bonos para posteriormente crear la plataforma Donostia Market. Para su creación, tal como se señaló en la comisión, hay que construir su arquitectura tecnológica, sumando la agrupación de las plataformas ya existentes en la ciudad con las iniciativas individuales y, una vez diseñada esta arquitectura, integrar en los establecimientos con la necesidad de ser eficaces en la transición digital. Para este fin, queda claro que hay que intensificar, por tanto, una campaña de publicidad y también determinar la manera de introducir la cultura digital en este sector. El programa de digitalización con asesoramiento al pequeño comercio es esencial en estos momentos, dado que para su desarrollo necesitamos algo más que ideas programáticas que tardan en ejecutarse. Por otro lado, hay una verdadera confusión. Lo queríamos volver a repetir porque en las comisiones no se ha dado respuesta a esto. Por otra, hay una verdadera confusión sobre las diversas ayudas de la Diputación, del Gobierno vasco y Ayuntamiento. No se coordinan bien las distintas administraciones. Por ello, el ciudadano obtiene muchas veces una información difusa y carece de orientación e información sobre qué tipo de subvención o ayuda pudiera serle más favorable. Entendemos que desde el PLEC se está intentando mejorar esta situación y se va a ayudar en este sentido a los comerciantes, pero realmente nos siguen trasladando los comerciantes del problema que subyacen en esta cuestión, ¿no? En este sentido, los propios comerciantes no observan los avances, inmersos ya en la segunda ola y esperemos que no en la tercera que venga en enero, y no ven que se lleve a cabo una campaña de comunicación para impulsar de forma decidida la plataforma Donostia Market, que está en proceso, pero creemos que se está demorando. Entendemos la dificultad, pero es verdad que estamos a las puertas, estamos ya en la campaña navideña, ¿no? El día 11 de diciembre se abrían las puertas del mercado de Navidad, cosa que todo esto lo estamos valorando de una forma muy adecuada porque creemos que en este momento hay que ser críticos
y ser constructivos, y lo que está realmente bien hecho está bien hecho. Este hecho puede dar algo de oxígeno a algunos comerciantes de nuestra ciudad, pero sin embargo la situación por la que atraviesa tanto el pequeño comercio como la hostelería también es muy preocupante y creemos que las soluciones que se están barajando se quedan cortas. Yo también voy a sumarme al argumentario que ha hecho el compañero del Partido Popular, porque es verdad que la pandemia pues es que está asestando un duro golpe y además es una situación, como sabemos, un problema estructural. Una cosa buena es que al principio de la desescalada hubo una concienciación por parte de la ciudadanía para consumir en la tienda del barrio. Como sabemos, revierten el barrio en la ciudad y la llena de vida. El comercio y la hostelería son sectores estratégicos, fundamentales para el sostenimiento de la economía en la ciudad. El comercio representa el 12% y la hostelería por encima del 6% del PIB. Esto es algo que desde las instituciones y desde el Ayuntamiento en particular se debe de impulsar sin descanso a través de campañas. Por otro lado, sabemos que el consumo se ha retraído, el índice de confianza del consumidor está bajo mínimos y eso supone que las previsiones de aquí a Navidades, que suelen ser las campañas más fuertes del año, pues para muchos sectores del comercio pues van a ser muy complicadas. El estado de ánimo de los comerciantes y se traduce en frustración y hastío y requiere grandes dosis de resistencia y superación, puesto que el sector ya viene sufriendo mucho antes de la pandemia. Y bueno, como sabemos hoy mismo en los diarios de la ciudad, pues sí que se está, que realmente es un dato que se ha dado desde el Ayuntamiento, que bueno, hay un 23% de comerciantes que perciben pues eso, una situación muy complicada y que creen que es posible que desaparezcan, ¿no? Y bueno, hay una serie de datos que se han dado que realmente son muy preocupantes a este respecto. No queremos ser catastrofistas, pero en este sentido consideramos que en este momento hay que hacer todo lo posible y por ello, que no creo que me quede mucho tiempo, bueno, lo que queríamos es volver a incidir que hay situaciones en las que tienen un largo, un corto, un medio plazo y por ello nosotras desde nuestro grupo creemos que estas reclamaciones de dichos sectores pues creemos que se deberían analizar cada situación. Es difícil, pero cada situación es muy distinta. Y, por un lado, valorando la exención de impuestos y tasas a los locales que se han mantenido cerrados con motivo de las medidas decretadas por parte del Gobierno vasco el pasado 5 de noviembre, medida que ha afectado principalmente a los negocios dedicados a la hostelería, pero también, por otro lado, considerando la reducción de dichas tasas e impuestos municipales a establecimientos del sector del pequeño comercio que han sufrido disminución considerable en su facturación. Y bueno, en este sentido también solamente comentar la moción del Partido Popular, que vamos a votar a favor los 3 puntos. Consideramos que estamos totalmente a favor y el tema de hacer una campaña especial de ayuda a la parte vieja, pues realmente consideramos que tiene un tratamiento especial siempre y cuando los barrios también estén en el centro. Vale, eskerrik asko. Bai, zuri. Jarraian talde sozialistaren txanda. Bai, mila esker. Egunon berriro guztioi. Los socialistas no nos reímos de la situación del comercio donostiarra, señor Corominas. Nos lo tomamos, pero muy, muy en serio. Muy en serio. Y no creo que sea motivo de broma. La broma ha venido cuando usted ha dicho que las tiendas de té están vendiendo mucho, de lo cual también nos alegramos. Digo por aclararlo. Es cierto que el Ayuntamiento de Donostia viene desplegando numerosas acciones para tratar de compensar este declive del comercio donostiarra. Una campaña radiofónica hasta el 7 de enero de San Sebastián Shops, junto con la Sociedad de Fomento, la apertura del mercado navideño, trabajo conjunto con la Federación Mercantil y Hosteleros, ayudas específicas a los comercios de diferentes barrios como el Distrito Oeste, Eguía, Loyola, Martutene, bonos del 30% para el consumo de comercio online, 20% luces de Navidad, aportación específica de más de 3 millones de euros en comercio y hostelería. Esto no lo digo yo, lo dice usted, señor Corominas, en su moción, en la justificación de su moción, que vamos a votar que sí, porque estamos haciendo todo eso y haremos muchas más cosas. Evidentemente, campañas de apoyo al pequeño comercio local donostiarra,
Lo estamos haciendo en la campaña de Navidad y lo seguiremos haciendo el año que viene, porque el 21 también va a venir complicado, por lo menos en el primer semestre, y somos absolutamente conscientes de la importancia económica del comercio, del pequeño comercio de donostiarra, pero sobre todo de la importancia social que tiene, no solo por los puestos de trabajo que genera, más de 8.000, sino porque ejercen de ventana social para muchísimas necesidades, ejercen de cohesión social en los barrios, y eso es muy, muy importante, y por eso hemos destinado una campaña específica de apoyo al comercio en el Distrito Este, por ejemplo. Somos muy conscientes de ello, y afortunadamente el 75% de los donostiarras consumen su ciudad y consumen los barrios, consumen las tiendas de sus barrios, afortunadamente, porque también creo que hay un compromiso por parte de la ciudadanía donostiarra con los comerciantes, con los hosteleros de sus barrios, de los más cercanos, a los que conocen y a los que aprecian, claro, y en eso claro que nos vamos a seguir empeñando, y haremos en el 21 nuevas campañas no solo de comunicación y de apoyo al comercio y de incentivar un consumo responsable y sostenible. También veremos qué necesidades económicas tienen, y habrá, si es necesario y si disponemos de dinero, que seguro que el señor Macaya será generoso, pues también haremos nuevos paquetes de ayudas, las que sean necesarias y las que dentro de nuestros recursos estimemos oportuno. Y evidentemente estamos trabajando en la digitalización, porque en ese estudio al que usted hacía referencia, señora Huarte, apunta a que la digitalización es imprescindible para la supervivencia, no solo del comercio, sino también de la hostelería, pero fundamentalmente del comercio. Y es verdad que están atravesando tiempos difíciles, pero dos tercios de los comercios donostiarras siguen teniendo o siguen pensando que su negocio es viable. Siguen pensando que su negocio es viable. En ese sentido, claro, analizar la situación de más individual y personalizada de más de 2.000 establecimientos hosteleros es complicado. Entonces, en cualquier caso, nosotros estamos, como usted sabe, abordando la arquitectura de la plataforma de Donostia Marketplace. Por eso vamos a votar que sí al punto 1 y 2 y no al tercero, porque también lo estamos haciendo. La exención de tasas y de impuestos a los que se han mantenido cerrados ya está aprobada por este Pleno en la primera pandemia, y en la segunda, la hostelería, lo que haga referencia a terrazas y demás, también. Mila esker. Bai, eskerrik asko zuri, EH Bildu taldeak, bai. Bai, egunon, eta eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, aurreratzea, guk ere puntuka bozkatzea eskatuko genuke. Bueno, Aipatze Alderdi Popularrak aurkezten dituen puntuei, hirurei baiezkoa emango diegula, eta erabat bat gatoz egiten den irakurketarekin, bai bi taldeen aldetikan egiten den irakurketarekin. Eta iruditzen zaigu garrantzitsua dela azpimarratzea momentu honetan merkataritzak edo komertzio txikiak Donostian bizi duen egoera ez dela Borja Korominasek esan duen bezala COVID-aren errua edo COVID-aren ondorioa, baizik eta egiturazko arazo baten aurrean aurkitzen garela, ez? Zentzu horretan, eta EH Bilduk ere pandemiaren krisi hau hasi zenetikan hasieratik defenditu duen kontu bat izan da, laguntzak beharrezkoak direla eta premiazkoak direla, baina laguntza horiek nolabait lagundu behar dutela norabidez aldatzen aurretikan edo krisi berri honen aurretikan genituen bestelako krisiei erantzun ahal izateko. Ulertzen dugu momentu honetan martxan jartzear den eperkoaren berrikuntzak ere segurenik aukera emango duela ikuspegi integralago batekin kontu guztiai hauei
eusteko. Baina, bueno, esan bezala, bitartean ere bai garrantzitsua ikusten dugu urgentziazko neurriak hartzea eta horrengaitikan bozkatuko dugu Alderdi Popularrak proposatzen dituen 3 puntuen alde. Azpimarra bat eginda gainera bereziki parte zaharrari buruz esaten denarekin, guk ere kezka adierazten dugu auzoan gertatzen ari den horrekin. Eta honek ere begirada edo urrats luzeagoko neurriak beharko lituzke. Eta Elkarrekin Donostiak aurkeztu duenari begira, erabat ados ere bai puntuekin, 3. puntuan abstenitu egingo gera, arrazoi bakar batengatik, eta da guk aurreko hilabetean, nahiz eta etzen aurrera atera, zuzenean ja proposatzen genuelako analizatu beharrean, zuzenean ez geroratu baizik eta tasak eta inpostu horiek barkatu egin behar zirela. Eta ez horiek bigarren olatu honetan itxiarazi diren komertzioi begira, baizik eta martxoan itxita egon zirenekin. Besterik gabe ñabardura hori egiteron. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde jeltzalearen txanda orain. Sí, bueno, yo no voy a repetir toda la argumentación que mi compañera de gobierno portavoz del Partido Socialista ya puso sobre la mesa, pero sí quiero, al menos respecto a 2 de los puntos, los que hacen referencia al punto 3 y punto 4 de la propuesta de Elkarrekin Podemos, pues claro, nosotros, esto lo hemos comentado muchas veces, nosotros no podemos admitir que se nos insiste a hacer algo que ya estamos haciendo, porque lo que da la impresión o la postura que el que nos insta es, como no lo estáis haciendo, hacerlo. Y claro, nosotros, efectivamente, claro que se ha estudiado y se ha analizado cuáles son las bonificaciones o, en su caso, exenciones que se pueden dar legalmente, lógicamente, razonable y legalmente, y eso se ha hecho, pues ya lo hemos hecho. Igualmente, claro, obviamente hemos tenido en cuenta los locales cerrados, claro, porque uno de los elementos que más ha influido en la mala situación, de los comercios y hostelería, etcétera, es el que han tenido que cerrar. Entonces, claro, nosotros no podemos admitir que se nos insiste a hacer algo que claramente hemos hecho y estamos haciendo. Y por eso, a los puntos 3 y 4, como ha dicho también Marisol, vamos a votar que no. Al resto votaremos que sí. Izteko txanda talde popularrak denengo. Es que ricasco Catejana. Bueno, si hay 3 cosas que me han quedado claras de la intervención del gobierno es que Macaya tiene la culpa, que como hay 2/3 de comercios de San Sebastián que ven un futuro viable, pues del otro tercio nos olvidamos, y de que van a votar en contra del comercio de la parte vieja. Pero bueno, vamos al lío. En Donostia hay 2.600 comercios, de ellos 800 de alimentación, que no han sido tan perjudicados por la COVID. Nos quedan 1.800 comercios. Si se destinara al pequeño comercio los 17 millones de euros que están enterrados en Iyumbe, podríamos dar una ayuda directa de casi 10.000 euros por cada pequeño comercio. ¿Suficiente para salvarlos a todos? No, es posible que no, pero sería un buen inicio. Nos presentan un documento muy sesudo, un análisis de la situación del comercio sin ninguna propuesta, sin ningún compromiso, con una serie de puntos críticos en los que echo de menos el más importante, la clara apuesta de este gobierno y de sus hermanos mayores del gobierno vasco por las grandes superficies comerciales. El documento también menciona lo que ustedes llaman palancas de apoyo, pero en realidad son ventajas espejismo en el mejor de los casos o ventajas trampa en su mayoría. Hablan de transformación de la movilidad. ¿Qué van a hacer? ¿Impedir que los turistas franceses accedan al centro? ¿Poner parkings disuasorios en Hondarribia para que compren en Hondarribia? ¿Convertir el centro en un caos para fomentar el uso del macroparking de Garbera? Hablan de digitalización en marcha. ¿Qué pretendemos? ¿Competir con Amazon invirtiendo 4 duros y negarnos a explicar cómo se gastan? Porque el PP en su día propuso hacer una campaña de comunicación para dar a conocer Donosti Market Plaza a los donostiarras. ¿Cuándo empieza esa campaña en la que supuestamente ya estaban trabajando? No sé si lo saben, pero ya estamos a 17 de diciembre. 17 de diciembre y nadie ha visto un anuncio de Donosti Market Plaza. He visto un montón de anuncios de Bici, ninguno de Donosti Market Plaza. 17 de diciembre. Hablan de una dinámica de colaboración público-privada consolidada. Bueno, deben ustedes estar consolidando la incompetencia, porque es que no hay nada más ahí fuera. Y por último, mencionan del empleo de calidad femenino. ¿Qué tendrá eso que ver con la supervivencia del comercio? Que haya más mujeres que hombres trabajando en el sector, en el comercio, desgraciadamente solo implica que si ustedes siguen en esta línea va a haber más mujeres en el paro. Corominas Jauna. Un segundo, alcalde Barkatu, por favor, tomen... Es que... Sí, en mi primer turno sí, además es por su bien. Un minuto apenas. Les pido que tomen decisiones de una vez por todas.
llevan ya demasiados meses mirándose el ombligo. Sé que les molesta que se lo diga, pero porque creen que la solución es pedirle a Fomento que haga un estudio y con eso duermen ustedes tranquilos, convencidos de su genialidad. El otro día les hablé de inseguridad. Me llamaron alarmista y esa misma noche reventaron 4 escaparates en el Vallejo. A ver, Vallejo. no es mi problema que tenga usted programado grabar el vídeo para emitirlo. El tiempo se ha agotado hace tiempo y no tiene la palabra. Le toca el turno de cierre a Elkarrekin Donostia. Eskerrik asko, gracias por respetar las reglas del debate. Eskerrik asko por respetar las reglas del debate. Son ustedes de orden y no entiendo. Muy bien. Elkarrekin Donostia, Guistego Txanda. Vaya, eskerrik asko. Bueno, quizás en la moción que hemos presentado no se explica bien claramente igual los 2 puntos últimos, porque nosotras hemos querido dejar claro, creo, igual por eso no se ha entendido, o no sé, que ha comentado el concejal delegado de Hacienda que es algo que ya se está haciendo, ¿no? Que es algo que se está haciendo y por eso no lo van a votar a favor. Es algo que me llama mucho la atención porque al final es ir con un contrasentido, obviamente. De todas formas, aquí lo que se ha comentado en las comisiones de Hacienda es que se iba a actuar de la misma manera que en la primera ola y lo que se hizo fue no se produjo una exención y bonificación de esas municipales. Lo que se hizo fue una relajación, una flexibilización de las terrazas, pero nosotros estamos pidiendo un compromiso de que todos los impuestos, tasas y municipales se produzca una exención y una bonificación. Yo eso ahí veo diferentes. No veo lo mismo que usted está comentando. Y luego en el 4.º punto lo que pedimos es que los comercios cerrados, hemos hecho como una diferencia, ¿no?, entre los comercios que se han mantenido cerrados y los otros. Yo le he escuchado a usted decir que lo que se va a hacer es cobrar lo mínimo, que pues que como están cerrados obviamente, pues no, nosotros estamos diciendo que en este momento se haga realmente unas políticas a la altura de la situación y por ello estamos pidiendo estos 2 puntos. Y luego comentar varias cosas que ha comentado la concejala delegada. Realmente entendemos que en este momento la situación del comercio en esta ciudad es realmente complicado, igual que en todas las ciudades, pero bueno, nos toca esta, ¿no? Pero en este sentido creo que un mare magnum de comparecencias, yo lo digo porque es lo que se me han trasladado desde los comerciantes, ¿no?, de comparecencias dando humo, vendiendo humo en algún momento. A ver, hay cosas que están haciendo, pero hay otras que no llegan y lo importante es que las ayudas lleguen en el momento adecuado y en la situación adecuada. Por eso insistimos en que se estudie la situación de cada comercio, porque igual hay comercios que realmente necesitan bonos como un vale y no pueden utilizar la digitalización porque no están preparados. Andrea. Bueno, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. Gobernuaren Guistego Txanda. Sí. Calma, señor Corominas, calma. Usted no sé si viene de Marte, de Venus o de Raticulín. Porque, vamos a ver, si usted mismo lo dice, todo lo que estamos haciendo por el comercio, usted mismo lo plasma en su moción. De los 12 proyectos que hoy traen a pleno la oposición, los grupos de la oposición, todos tienen incremento de gasto. Todos. Absolutamente todos. Y ya me dirán ustedes cómo vamos a afrontar ese gasto. Y el problema no lo tiene el señor Macaya, ¿eh? Él no es el problema de esto. Creo que la responsabilidad la tenemos todos y todas. Eso es otra cosa, que no hay ningún problema. Problema, me refiero con nuestro compañero de Hacienda. Bueno, algunos tenemos, pero ya nos arreglaremos. Pero en el tema del comercio, vuelvo a insistir que el apoyo de este Gobierno municipal es clarísimo. Y lo que estamos haciendo no es vender humo, lo que estamos haciendo es trabajando con las asociaciones de comerciantes, con la Federación Mercantil, con San Sebastián Shops, con Centro Verdi, con Zaharrean, con todas las asociaciones de comerciantes, que yo no sé, señora Marta, usted con qué comerciantes habla, pero nosotros trabajamos con todas las asociaciones de comerciantes, que a su vez trabajan con sus comerciantes asociados. Y estamos publicitando, sí, porque el mercado de Navidad online es una fase
previa al Donostia Marketplace y seguimos trabajando en ello y lo seguiremos publicitando, pero a usted no le gusta nada cuando publicitamos porque lo hacemos, que solo vendemos humo, cuando no lo hacemos porque tenemos que hacerlo. Señor Corominas, cálmese un poquito. Gracias. Bai, eskerrik asko zuri. Bi mozioak dauzkagu eta ni oker ez badimanago bigarrena bozkatu beharko genduke puntuz puntu, talde popularraren mozioarekin ez dago, ez du inorrek eskatu. Beraz, talde popularraren mozioa bozkatzen dugu orain, horren aldeko botuak, hau batez. Eta Elkarrekin Donostiarena bai, puntuz puntu, 4 puntu ditu, lehen puntuari aldeko botuak, hau batez, bigarren puntuari aldeko botuak, hau batez, hirugarren puntuari aldeko botuak, talde popularrak Elkarrekin Donostiak, bai. Ba, nik begiratu dut eta nik ere uste nuen 3 zitu edo, baina dauzka. Dau dira, Ba, dau dira. Azken bersioan, ez, nik biak dauzkat. Bai euskeraz eta bai erderaz, atzo banatu ziguten azken totxoan, 4 puntu dauz. Ez, ba? Aizu, nik nire bersioan 4 eta 4 dauzkat. Que hicimos una revisión y una modificada y son 4 puntos. Aquí aparecen 4. Bale, barkatu. Vale. Epa, nik 3 dago, bai, 3 dago, egia da. Bai. Baina da, bai. Baina gaztedaniaz dau dira, eta nik uste eta akats bat, ez da dako daugarrena itzudi, seguru aski. Daugarren puntua ez da itzudi, ez? Bai, udal zergei buruzko puntua ez da euskerara itzudi, ikusten deten ez. Baina, bueno, jatorrian erregistratua gaztedaniaz dago, beraz, 4 puntu dauzka hori ez dago zadantzan. Akats bat da. 3. puntuak ingeunden. Jarraituko dugu 3. puntuarekin. A ber, 3. puntuari aldeko botuak. Elkarrekin Donostiak EH Bilduk eta talde popularrak. Bai? Kontrakoak, beste bitaldeak, ez da onartzen. Eta 4. puntuari aldeko botuak. Vale, genial. Bai, a ver. Laugarrena da, Markel, udal zergei buruzko puntua. Hori ere bai? Joder. Si queréis leo los puntos. Dauei. Bueno, a ver, berriro bozkatzen dugu. Bai, mesedez, berriro, bai. Nik uste tobe dela, Ez da beraien errua, itzuten akatsoa daugat, orduan berriro bozkatuko dugu osoa. 4 puntu dira, hori garbi dago, zein puntu diran bakoitzak badakigu. Orduan, lehenengo puntuari aldeko botuak, hau batez, bigarren puntuari aldeko botuak, hau batez, 3. puntuari aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak talde popularrak EH Bilduk, kontrakoak,
talde jeltzaleak sozialistak, puntu ez da onartzen, eta laugarren puntuari aldeko botuak, aurreko berdina, kontrakoak, aurreko berdina. Beraz, 2 puntu dira onartzen direnak. 2 puntu, lehenengoa eta bigarrena. Bueno, ez dago boto azalpen txanda aukerarik, bueno, agian Bilduk, baina ez dut uste pena merezi duenik, eta hurrengo puntura pasatuko ginateke. Laugarren kontrol mozioa, EH Bildu udaltaldeko zigor etxeburua aurkeztu. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua, Barrutiko udalbatzarraren egitekoa aintzat hartzeari eta galdutako diru sailak berreskuratzeari buruzkoa. Moción de control presentada por el Grupo EH Bildu sobre la toma en consideración del papel de la Junta Municipal de Distrito y la recuperación de las partidas perdidas. Bai, eskerrik asko. Bueno, guk ere, puntu hau erretiratzeko asmoa dugu, Bart Gabian, Bart Arratxean egindako Barrutiko Juntaren bileran, udal gobernuak proposamen bat ekarri zuelako, bat egiten duena, ein batean bada ere, Barrutiak egindako eskariarekin, hau da, Barrutirako diru sailak likidazio osoa egindakoaren arabera izatea eta hurrengo urtean erabili ahal izatea. Beraz, hori ikusirik, erretiratu ingo dugu eta jarraituko dugu, ia nola zenbateaino betetzen den hori. Ados, eskerrik asko, eta hurrengo moziora pasatuko ginateke. Bosgarren kontrol mozioa, EH Bildu udal taldeko zinegotzi Garbine Alkiza López de Samaniegok aurkeztua Donostiako joan etorri aktiboari buruzkoa. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua Donostiako joan etorri aktiboari buruzkoa. Moción de control presentada por el Grupo EH Bildu sobre los desplazamientos activos en San Sebastián. Bildu taldearen txanda. Eskerrik asko eta egunon. Agerikoa da Donostian, oinezko eta bizikleten erabilerak gore egin duela eta goranzko joera bat duela. Eta orduan mozio horrek hori aztertu nahi du, Donostiako joan etorrien aktiboa sustatzeari buruz. Azkenean iruditzen zaigu erabilera horrekin bat etorri behar dutela oinezkoentzako eta bizikletentzako neurriak ezartzea eta hiriaren garraio aktiboa sustatzea. Eta ez zaigu iruditzen horretan ari dela udal gobernu hau. Kristina Eneak, argitaratu du orain 2019ko iraunkortasunari eta klimari buruzko txostenean, aipatzen da joan etorri aktiboek 150,4%koa dutela, gehiena oinez egiten dela, 181,7% eta bizikletaz 1,8%. Eta egunero hiri honetan, bizikletaz 21,702 joan etorri egiten direla. Datu esanguratsua beraz. Hala ere, bizikletaren erabileraren helburutik nahiko urrun gaude, helburua baitzen 2024an reparto modalaren 12% izatea eta 2016an oraindikan 9% ginen. Jakina dakigu ere, COVID-ak ekarritako egoera dela eta mugikortasun ohiturak aldatu direla, ez bakarrik Donostian, hiri askotan eta mundu mailan esango genuke, eta joan etorri aktiboaren kopurua handitu egin dela. Pandemia garaia zela eta udal gobernu honek iragarri zituen hainbat neurri, hoien artean hainbat kale oinezkoak bihurtzea eta beste batzuk bizikleta eta autoentzako bizikletzan oinarritutako kale batzuk sortzea, ez? Gros, Antigual, Aldezarra, Erdigunea, esan zen intxaurrondo egingo zela, baina oraindik ere egin ez den neurri bat. Eta hortarako lurrean abiadura mugatzen zuten hainbat seinale margotu ziren. Batzordean galdetu genuen honi buruz jakina egenulako egindako lan horrek ze inpaktu eta ze eragina izan zuen, ea benetan ekarri zuen bizikidetza hori, eta ez genuen erantzun zehatzik jaso, ez dakigu, ze inpaktu izan duen, eta gero ere iradoki genuen, inpaktuarea gautzeko benetan erabilera sustatzeko aparkalekuak kentzaren aukera, baina hori ere egiteko intentziorik ez zuen agertu udal gobernuak. Aparte ere, udal honek iragarrita du 30 eremuak edatzerekin batera emisio gutxiko eremu bat ezarriko duela, 2021
urtean abian jarriko duena eta zirkulazioa murrizteko helburuarekin egingo dena. Eta orain arte ez dugu ezagutu horri buruzko ez plangintza, aurrekontu, ez kronogramarik. Horri buruz ere galdetu genuen, eta ez dugu erantzunik jaso, orduan hori egitea nahiko genuke, mozionen bidez. Eta honekin batera ere, esan zitzaigun, adierazi zen, bizi geltoki bat ezartzeko aukera zegoela Donostiko ospitalean, eta eskatu nahiko genuke, COVID garaien eskatu zen bezala ere gure aldetik, baina hainbeste erabiltzaile eta bizikleta elkartek egin duten bezala, Amaratik Donostiako ospitalera bidegorri bat aztertzeko aukera. Esaten dira ez dela egingarria, guk uste dugu badaudela bideak hori egiteko, eta behintzat eskatzen duguna da azterketa bat egitea, bagaudelakoan hori egin daitekela, eta irten bideak bilatu daitezkela. Azkenik, eskoletan egiten den joan etorri buruzko informazio ere eskatu genuen, iruditzen zaigulako beti eskoletara egon dela joan etorri asko oinez eta bizikletaz, egun COVID-arekin gehiago, eta aztertzeko guneak direla, gune seguruak eta baketsuak izatea nahi degulako, bai aurrentzako, irakaslerentzako eta gurasoentzako. Badakigu eskola bidea programa zarrita dagoela eskola batzuetan, baina iruditzen zaigu programa horrek ere badaukala berrikuste eta indartze behar bat, indartu egin behar dela, benetan funtzionatzea nahi baldin badegu. Eta azken finean jasotzen duguna da hiri honek hartu duen bidea, erabiltzaileek hartu duten bidea sustatzea, da mugikortasun aktiboa sustatzea, eta egin dezagun Donostia atseginago, irisgarriago eta seguruago. Eta hortako plangintza osotu bat egin dadin. Eskerrik asko. Zuri, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Guk mozio honen alde bozkatuko dugu. Izan ere planteatzen dituen gaien mamia eta Garbiñek aipatu dituen hainbat gai guk ere udalbatza honetan defendatu ditugu hainbat alditan. Pandemia hasi zenetik Donostian asko igo da, bai oinez, bai bizikletaz eta zoritxarrez. Baita ibilgailu pribatuan ere desplazamendu kopurua. Eta hori ere lehenago nabarmendu dugu beste kasu batzuetan. Eta hori gertatzen da batez ere beste hiri batzuetan ez bezala, hemen ez delako aparteko neurririk ezarri koronavirusera egokitzeko mugikortasun jasangarria bultzatzearen ikuspuntutik. Beste hiri batzuetan konturatu dira, krisi egoera hori mugikortasunean funtsezko aldaketak egiteko aukera zela une hori aprobetxatu zuten, adibidez, kale batzuk mozteko eta espazio horiek oinezkoentzat eta bizikletentzat uzteko, edo aparkalekuak kentzeko espaloiak zabaldu ahal izateko eta terrazak handitzeko eta segurtasun distantziak hobeto errespetatzeko espazio berriak izateko. Baina Donostian ez da horrelakorik egin. Eta, es más, incluso la concejala delegada anunció un gran plan de movilidad a bombo y platillo con el cual se iban a peatonalizar más de una docena de calles en toda la ciudad. Pero fue la última vez que oímos algo al respecto, ya que después de anunciarlo ya no se ha vuelto a saber absolutamente nada de ese tema. No sabemos si en este caso en la intervención se presumirá de que se ha ganado, por ejemplo, la concha para los peatones con los cortes del domingo, pero la verdad es que en la práctica el eje que une el antiguo con el centro y Gros está cortado por las obras del metro en San Martín, por lo que no es un corte que penalice prácticamente a los coches. No sé si cuando el Gobierno se refería al gran cambio de movilidad que iba a traer el metro a la ciudad, se referían a esto, a que se iban a poder cortar la concha, porque con el corte de San Martín en la práctica ya está casi cortada. Beraz, esan bezala, aldeko botoa, aldeko bozka emango dugu, izan ere, gure ustez, oraindik tarte handia dago Donostian mugikortasun iraunkorrari buruzko politikak aplikatzeko, eta gobernu hau oraingoz ez da hori egiten ari. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak ez du txanda erabiliko, talde sozialistak ere ez, talde jeltzaleak, bai? Sí. Me pasó en comisión también que la interpelación, entonces, esta moción, habla de tantas cosas que es difícil poder explicar, me estaría muchísimo más tiempo del que tengo para hablar aquí. Si nos permiten votar por puntos, les voy a explicar cuál es nuestra postura.
Y voy a ir escuetamente, porque ya digo que si no, no me da tiempo, a los 4 puntos. En el primero de ellos nos hablan de los desplazamientos activos de peatones y de Bidegorri, sobre todo. Bueno, le voy a leer, no todo, porque me ocupa una página, pero le voy a leer algunas de las actuaciones que hemos hecho de bicis, de Bidegorris, y solo desde 2019, 2019 y 2020. Se hizo el proyecto de Bidegorri del Puente del Cursal a la Avenida de la Zurriola, la conexión ciclista de Miguel Imaz, el proyecto del Paseo de Ayete, unión con Oriamendi, esa ejecución parcial que tiene una segunda fase para unir con el ascensor de Morlands, que la vamos a hacer. Se ha hecho una fase de las 4 que ya están pensadas y proyectadas, una fase del Paseo de la Concha, la Avenida de la Libertad con la calle 30 y el Bidegorri, la conexión de Cuarteles y Chominenea en el Parque Fluvial, en el calle Lizarra, Escusaitzeta, el Paseo de Anchieta, calle Larramendi. Bueno, ya digo que no voy a leerles todo el listado. Tenemos el anteproyecto de Aras 30 en Alza, el proyecto de Bidegorri que une Plaza de San Luis con el Paseo de Larracho, el proyecto de vía ciclista entre Pasaya, San Pedro y Videvieta, etc. Hay muchas otras actuaciones que no podrían ser ni llevarse a cabo sin un plan. El plan ese lo tenemos, está planificado. He hablado solo de las vías ciclistas, podría hablar también de los itinerarios peatonales, pero no me va a dar tiempo. A este punto, por tanto, le vamos a votar que no. En cuanto al segundo punto, habla de la ampliación de zonas 30, la zona de bajas emisiones, y también nos pide que elaboremos un plan. Este punto le vamos a votar que sí. A ver, este punto ya lo hemos explicado varias veces. Estamos trabajando una zona de bajas emisiones en una ciudad del tamaño de Donosti. No es sencillo hacerlo, no es corto de tiempo. Estoy convencida que tiene que ser una definición compartida porque va a haber restricciones y por lo que comporta una zona de bajas emisiones tendremos que estar de acuerdo todos los grupos políticos y tiene que ser un proyecto con el máximo consenso. Estamos trabajando en ello, el cambio puede ser sustancial, pero desde luego es un proyecto que también va a necesitar presupuesto, o sea que también yo me voy a hacer amiga del amigo Jaime Macay Domínguez para también pedirle presupuesto. Estamos trabajando en ese plan, estamos definiéndolo y yo creo que ya lo he dicho más veces, lo compartiremos con los grupos en cuanto lo tengamos mínimamente decisiones, en fin, un proyecto, un borrador, un proyecto con más que un dibujo, memoria, presupuesto, pliego de condiciones y planos, que suele ser lo que habitualmente tiene un proyecto. En cuanto lo tengamos, lo compartiremos. El Bidegorri de hospitales no es posible hacerlo por la zona de Amara. Hay Bidegorri a hospitales, lo hay. Por la zona de Amara no se puede por muchas razones. Y ese punto, el tercero, le vamos a votar que no. Y podemos compartir también la preocupación y votaremos que sí a la preocupación en las cercanías de los centros escolares. Pero también tengo una lista, en este caso, de media hoja de todas las actuaciones que hemos hecho en esos centros. Estamos preocupados, trabajamos intensamente, se podría hacer más seguro, pero trabajamos con centros escolares y tenemos ese plan de actuaciones. Eskerrik asko, izteko txanda EH Bilduk. Eskerrik asko zuen, babestuko dezuen udaltaldeengatik eta gero zuek udal gobernuak babestuko duen puntuengatik. Eta eskertuko nuke eskoletan aipatu dezun informazio hori helaraztea. Esaten dezu egin dituzuela gauzak, baina egia da egin gabe gelditzen direla, ez? Eta kursolaren bigarren zatia, proiektu parte hartzaietan atera zen parkin estalitak, aparkaleko estaliak egingo zirela bizikletentzako, eta horiek ere ez direla egin. Eta jarraitzen dugu esaten, kotxeren erabilera datuek esaten dutela gore egiten dutela. Orduan, eta masifikatu dagoela, eta egokitzen zaion espazioa aldatzera joan behar dugula. Eta hortarako politika ausartak behar dira, esnaet. Ez du balio kontatzea egin deguna, zen astemagea kontatzen egin deguna hortako, eta autoentzako, banago ziur, balantzan, zeinek irabazten duen. Eta azkenean lortuko degula jendea mugikortasun jasangarria edo kotxera biltzeari barkatu uko egitea, zuen eskuetan dagoena eginez, hori derrigortzeko eta jendea bestera batean mugitzea. Hau da, nola egingo dezue kotxeari espazioa kentzeko eta azkenean bizikletak egokitzeko.
Esaten dizute aurrekontuak ez daudela, baina egiten dituzue partxeak, esateko zerbait egiten dezutela. Aurrekonturik ez dagoela, Makaia jaunari eskatu behar diogula. Baina, badakigu zuen, fijatzen begia, Europako funtsetan mugikortasun jasangarriari dedikatu dizuten aurrekontuetan fijatzen begia, oinezko eta bizikletentzako hiri bat sustatzeari 20 milioi eskatu diozute. Baina, ibilgailu elektrikoentzako karga elektrikoak hoteletan eta alojamenduetan aparkatzeko 35 milioi. HT-ko geltoki berria egiteko 80 milioi. Orduan, argi dago zuen mugikortasun jasangarria nondik joan eta aurrekontuak nora bideratu nahi ditugun. Egiten diren gauzak ongietorriak izango dira, baina argi dago politika ausartak behar direla hiri honetan mugikortasun jasangarri bat sustatzeko. Eta uste dugu, zuek hortarako prest ez zaudetela. Eskerrik asko. Bai, zuri, izteko txanda gobernuak. Sí, nada, poco. Solo decir que los planes que nos piden o las actuaciones que nos piden son de calado las que estamos trabajando en ellos. Están asociadas, y así lo hemos dicho siempre, con la llegada con esa transformación de la ciudad que va a permitir lo que lo asociamos a cuando entre el topo en funcionamiento. La ciudad va a ser otra, se recuperan muchísimos espacios que se van a quitar al coche y se van a recuperar para los peatones y para los ciclistas. Claro, eso no se hace ni en un año ni en poco tiempo. Ejemplo de esa ciudad que viene en esa imagen en la Plaza del Buen Pastor por delante sin coches, es un poco la imagen de esa ciudad que estamos definiendo. Estamos trabajando en esas peatonalizaciones y en esa ciudad futura. Eskerrik asko, puntuz puntu botatuko dugu. Lau dira, lehen puntuari aldeko botuak. Talde sozialistak, talde popularrak, Elkarrekin Donostiak eta EH Bilduk. Bai, zer? Errepikatu zazuz eta zure taldeko zinegotzi batzuk alde bota dute. Berriro. Eta zer, zein zuzentzen du hemen? Baina nik ez dakit zintzuk bozkatu dute, eta denek ez ditut ikusi. Orduan, karik esaten diot hor batzuk, ez dute bozkatu berdine. Beste batzutan egin izan dugu behin baina gehiagotan, eta nik ez da zein zuzentzen duen, baina zeinek ez, bai, mesedez, errepikatu egingo dugu. Lehen puntuari aldeko botuak, talde popularrak, Elkarrekin Donostiak, EH Bildu kontrakoak, talde sozialistak, talde jeltzaleak. Ez da onartzen denengoa. Bigarren puntuari aldeko botuak, hau batez, onartzen da. Hirugarren puntuari aldeko botuak, talde popularrak, Elkarrekin Donostiak eta EH Bilduk kontrakoak, talde sozialistak jeltzaleak, hau ez da onartzen, eta laugarren puntuari aldeko botuak, laugarren puntu hau batez, beraz bi puntu onartuak geratzen dira, eta ez dago, ez dakit botu azalpen txandarik nahi den, ez, beraz aurrera goaz. Seigarren kontrol mozioa, EH Bildu taldeko zinegotzi Ricardo Guruta. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua, Txominenea auzoko ekipamendu instalazioak eraikitzeko agindu zen epea ez betetzea dela eta. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu sobre el incumplimiento del plazo para la construcción de las instalaciones equipamentales en el barrio de Txominenea. Eskerrik asko. Bueno, pues esta es una moción de control que el objeto que tiene es restaurar el cumplimiento de la palabra dada por parte de los responsables y las responsables técnicos municipales en distintas ocasiones a los vecinos y vecinas de Txominenea. Es de común sabido por todas y todos los que estamos aquí que efectivamente el barrio de Txomin requería de un grado de intervención importante que, entre otras cosas, le permitiera poner fin a ese problema endémico que tenían de sufrir inundaciones.
Era necesaria una regeneración urbanística, era necesario un importante incremento de construcción, de un parque importante de construcción de vivienda de protección pública. Y efectivamente, bueno, a lo largo de distintas legislaturas se ha ido dando los pasos para que efectivamente ese proyecto pactado en su momento y muy trabajado por la Asociación de Vecinos de Txomin se fuera convirtiendo en una realidad y efectivamente fuera dando todos los pasos y fuera materializándose. Y es verdad que están llegando, afortunadamente, nuevas vecinas y nuevos vecinos al barrio de Txomin y, por tanto, las necesidades y las deficiencias de equipamiento que presenta la zona pues se incrementan con la llegada de nuevas vecinas y nuevos vecinos. Si antes ya tenían esa necesidad, pues obviamente en la medida en que llega más gente, llegan nuevos vecinos y vecinas, pues lógicamente las necesidades de instalaciones equipamentales se hacen más acuciantes. Y es verdad que se les ha dicho en distintas ocasiones que efectivamente se va a construir donde estaba el antiguo Arteleku un espacio para instalaciones, un edificio para instalaciones deportivas para satisfacer las necesidades de instalaciones deportivas y culturales, edificio que a fecha de hoy todavía no se sabe nada de cuál va a ser el horizonte de su próxima realización. Es verdad que en la fase 1 hay reservado una parcela destinada a la construcción de un ambulatorio y es verdad que además la zona todavía, aunque se ha avanzado mucho en la urbanización, presenta una falta de urbanización fundamentalmente en los extremos más próximos a las casas del parque de Arevalo. Por todo ello, lo que presentamos es esta moción que, por supuesto, que tendrá un objetivo y un incremento presupuestario, pero un incremento presupuestario en el que, al menos de palabra, todas y todas hemos dicho que nos íbamos a comprometer, en el desarrollo del nuevo Txomin, y el nuevo Txomin no solo requería efectivamente la construcción de viviendas, sino también requería efectivamente las instalaciones de equipamientos que efectivamente esa ciudadanía requiere precisamente al objeto de que se le dé cumplida respuesta de sus demandas hasta ahora insuficientemente satisfechas por parte de la Administración. Y ese es el objetivo de esta moción, no es otro. Entendemos que si hasta ahora hemos conseguido un consenso y hasta ahora en el proyecto de Txomin hemos estado absolutamente todas y todos, no va a haber ningún problema y hoy el Gobierno municipal no va a romper ese consenso. Que no lo rompería con EH Bildu, que lo rompería con los vecinos y vecinas de Txomin. Y entendemos que lo que se está pidiendo es precisamente cumplir con eso y esperaremos a ver cuál es la respuesta del Gobierno municipal, pero creo que esto es una moción que podríamos aprobar entre todas y entre todos. Gracias. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Bueno, como bien queda reflejado en la moción, a la urbanización del barrio de Txomin todavía le quedan unos cuantos pasos. Además de que las obras de la propia urbanización no han finalizado, el barrio carece de instalaciones o equipamientos comunitarios de servicios. Consideramos que el Gobierno municipal es el principal responsable de estos retrasos. Y no es poco lo que falta. En el ámbito de los equipamientos, la construcción del ambulatorio, las dotaciones deportivas y culturales a construir en la parcela de Arteleku, la construcción de 2 bloques de viviendas de VPO en manos del Gobierno vasco, en las que se estiman que van alrededor de 262 viviendas. Por otro lado, de las viviendas de protección gestionadas por el Ayuntamiento, hay que recordar que muchas de ellas todavía aún están vacías, tal y como denunció y ha comunicado a todos los grupos la plataforma Stop Desahucios. Desde nuestro grupo esperamos que antes de poner la vista en nuevos proyectos urbanísticos se finalicen las obras y se dote al barrio de Txomin de los equipamientos comunitarios para que sus vecinos y vecinas tengan servicios, algunos tan básicos como es el ambulatorio. Es sorprendente que las gestiones para la ubicación y puesta en marcha de un centro de salud dependan del nombramiento de un director para tal centro y que la ausencia todavía de ese nombramiento impidan que se avance en este asunto, ¿no? Igualmente nos sorprende que tras ser interpelado el Gobierno municipal en las comisiones de este mes acerca de las instalaciones a cargo del Ayuntamiento, se responda que todavía no hay nada concreto y posteriormente, a escasos 3 días, se anuncie que la zona de Arteleku va a contar con 2 espacios de ocio, uno para mayores, otro infantil,
y no se haya hecho en comisión cuando tiene una responsabilidad hacia los grupos y hacia la oposición de responder a lo que se le interpela. En todo caso, concluir que desde nuestro grupo vamos a apoyar la moción presentada, esperando que el Gobierno municipal cumpla cuanto antes con los compromisos ya adquiridos con el vecindario. Eskerrik asko. Zuri, talde popularrak ez du hitzik hartuko, talde sozialistak ez, talde jeltzaleak. Bueno, la verdad es que no sé por dónde empezar, porque desde luego la primera pregunta dice que insta al Gobierno municipal para el inicio de la licitación del concurso para la construcción de las instalaciones deportivas y culturales. Difícilmente podremos empezar con ellas porque desde luego lo que inicialmente hay es un concurso de ideas para la plaza de Arteleku en las que se establece que, bueno, que habrá un equipamiento deportivo y uno cultural, ¿de acuerdo? Lógicamente todavía no está el proyecto hecho, con lo cual difícilmente podemos pasar a la licitación del concurso, es imposible. Luego se oyen cosas como que no están ocupadas las viviendas de VPP del Ayuntamiento. Ya sabe usted bien, señora Isagaray, que eso está en marcha y que tiene sus dificultades. En cuanto a que está pendiente la construcción, que yo he dicho que la construcción del ambulatorio está pendiente de que se nombre director del ambulatorio, es que no. Esto es del Gobierno vasco, el director de infraestructuras y de equipamientos del Gobierno vasco. O sea, eso es así. Ya le he dicho que estamos en ello. Con lo cual, bueno, a la primera, desde luego, pues no la podemos admitir porque no se puede en estos momentos. Otra cosa es que luego se determine qué es lo que se va a hacer ahí, que en principio será un equipamiento, parece, cultural y deportivo, pero bueno, cuando haya presupuesto y habrá que determinar entre todos qué es lo que se va a instalar ahí. Ante el segundo punto, le voy a decir que no, pero le voy a decir que no de la misma manera que le voy a decir al punto número 3, porque ya se está haciendo. De hecho, ya tenemos el análisis de las obras de remate que faltan de la urbanización, ya hemos mantenido reuniones con la promotora, con la constructora, para que ejecuten ya estas actuaciones para acabar ya con la urbanización. Y en cuanto al ambulatorio, pues ya le digo que también estamos en conversaciones con el Gobierno vasco para ver si al final optan por la idea de instalarse en lo que son los bajos de Etxegintza o realmente van a optar a hacer un nuevo edificio. Y en ello estamos y la semana que viene tenemos una reunión con ellos. Izteko txanda, EH Bilduk. Pues es una vergüenza la respuesta que hemos recibido. Es una vergüenza porque efectivamente, en primer lugar, lo que supone es que ustedes van a incumplir una vez más, es algo que desgraciadamente empieza a ser bastante habitual, la palabra con la que se han comprometido con los vecinos y vecinas del barrio. Y esos compromisos que ustedes van y dicen cuando van al barrio, efectivamente luego tienen que cumplir. Y entre otras cosas, cumplir los compromisos significa, por supuesto, no palabras huecas, sino destinar recursos económicos para cumplir los mismos, para poder cumplir los mismos. No hemos presentado ninguna pregunta. Lo que presenta en este caso es una interpelación, es una moción de control. Y la moción de control tiene 3 puntos. Y en el primer caso, y en el primer punto, lo que dice que se acuerde cuantas acciones sean necesarias para el inicio de la licitación del concurso. Usted dice que es imposible. ¿Qué es imposible? Que se acuerde cuantas acciones sean necesarias para el inicio. Cuantas acciones sean necesarias. No estamos estableciendo cuáles. Estamos diciendo cuantas sean necesarias. ¿Y eso dice que es imposible? No, no es imposible. Lo que ustedes no quieren asumir es ningún compromiso y no quieren cumplir con la palabra dada. Y eso, evidentemente, no es satisfactorio. Con la segunda dice que van a decir que no porque ya se está haciendo. Claro, pero ustedes dicen que se están haciendo, pero cuando van al barrio a dar una rueda de prensa, precisamente en el fondo lo que aparece son esos plásticos negros que también en otros municipios de este entorno también les gusta sacar también con otro tema, pues esos plásticos negros son los que aparecen precisamente en las aceras del barrio, porque no han acabado esa obra. Ustedes también dirán que se está haciendo, pero la realidad no es que se está haciendo, la realidad es que hay plásticos negros y que esos plásticos negros están precisamente delante de estos inmuebles residenciales. Y el tercer punto dice a que se impulse, pero claro, aquí tenemos un problema y aquí el problema se llama partiditis. En el momento que se mienta el Gobierno vasco, ustedes no pueden solicitar nada al Gobierno vasco, porque aquí lo que está pidiendo es que impulsen. Por supuesto que es competencia del Gobierno vasco, pero a que impulsen, a que ejerzan la labor de liderazgo, a que defiendan a los y las donostiarras precisamente para la construcción de un ambulatorio, que está prevista en un plan especial y que ustedes votaron también que sí, y que por lo visto hoy quieren dejar desdibujado una vez más. Lamentable. Eskerrik asko. Izteko txanda Gobernuak. Hombre, lamentable. Y que digamos que es una vergüenza la respuesta será para usted. Creo que le he respondido bien. Nadie ha dicho que no se va a hacer. He leído textualmente lo que usted pregunta, sí,
Pero bueno, no vamos a entrar en esa dialéctica, es igual. Pero yo lo que le diría es lo siguiente. ¿Qué es lo importante en el barrio de Txomin que se está ejecutando? No solamente la fase 1, que pronto tendremos por lo menos la posibilidad de empezar la fase 2. ¿Qué era lo importante? Viviendas casi el 70% de VPP, el encauzamiento del río, unas inversiones muy fuertes que se han hecho en esa zona y que eran totalmente necesarias. ¿Cuántas necesidades hay en todos los barrios? ¿Solamente existe Txomin? ¿Solamente tiene carencia de equipamientos el barrio de Txomin? Yo ahora hablaría de muchos otros barrios. Me habla con tan insistencia el tema del ambulatorio. Txomin tiene ambulatorio pequeño, lo tiene. ¿Lo tiene? ¿Hay otros barrios que no lo tienen? ¿Añorga tiene ambulatorio? No tiene. ¿Tiene equipamientos deportivos Añorga? Tampoco. Entonces, hay muchas necesidades en muchos barrios, pero no le voy a empezar a pedir otra vez al señor Domínguez Macaya. Ya iremos poco a poco y en lo que podamos. Nadie ha dicho que no se va a hacer estas cosas, no se van a hacer en Txomin. Llegarán cuando haya tiempo. Y economía, lógicamente, más economía que tiempo, perdón. Pero, hombre, vamos a ser serios, que hay muchas necesidades. Pero no me diga, el ambulatorio lo tiene pequeño, sí. ¿Necesita uno mayor? Desde luego. Equipamientos también, pero vamos un poco en fila, ¿no? Quiero decir, porque también hay muchos barrios que no tienen estos equipamientos. Eskerrik asko. Bozketara pasatuko gera, mozioaren aldeko botuak, EH Bildu Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, talde sozialista jeltzaleak, abstentzioak, talde popularrak. Ez da onartzen, eta ez dakit boto azalpen txandarik nahi dan, ez, beraz aurrera jarraituko dugu. 8. kontrol mozioan, Elkarrekin Donostia udal taldeko zinegotzi. Kontrol mozioa Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, bizi zerbitzuari buruzkoa. Moción de control presentada por el Grupo EH Bildu relativa al alumbrado navideño de San Sebastián. De diciembre, el viernes pasado, se puso en marcha el nuevo sistema de alquiler de bicicleta de la ciudad, de bici. Viendo la distribución actual de estaciones, donde, por ejemplo, se ha decidido instalar 3 estaciones en una misma calle del barrio de Gros, mientras barrios enteros no cuentan con ninguna estación, planteamos en comisión la necesidad de realizar una distribución más equilibrada de las estaciones, de tal manera que se pudiera disponer alguna estación en barrios más alejados de la ciudad, precisamente del distrito este, para que el servicio fuera accesible a toda la ciudadanía. En comisión, la concejala delegada de Movilidad rechazó cualquier tipo de cambio, más allá de que finalmente habían decidido instalar una estación en el Hospital Donostia. Por otra parte, consideramos fundamental conseguir una movilidad sostenible, en línea de lo aprobado en la Declaración de Emergencia Climática del pasado mes de marzo, y para ello entendemos necesario incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte en la ciudad. Por ello, consideramos que se han de establecer tarifas más asequibles para las personas usuarias, para que, por un lado, el precio resulte competitivo respecto a otros medios de transporte, premiando a quienes hacen un uso habitual del servicio, esto es, aplicando descuentos en función del uso, en línea de los descuentos que establecen las tarifas de la Txartela Mugi, por tramos en función de los viajes que se llevan a cabo mensualmente. Por otro lado, planteamos valorar que se modificaran las tarifas para que no se grave en mayor medida a quienes tengan que recorrer amplias distancias, independientemente de la situación de las estaciones. Con el fin de incentivar su uso y que el servicio sea accesible a toda la ciudadanía, consideramos imprescindible que se estudie la incorporación de nuevas bonificaciones, más allá de la creada para las familias numerosas, de tal manera que se sumen otros colectivos que ya cuentan con abonos bonificados en otros servicios municipales, como por ejemplo el abono social o abono para familias monomarentales en Donostia Quirola, que asimismo crear el sistema de tarificación de la tarjeta Mugi como una herramienta de análisis positiva para valorar la incorporación de mejoras al sistema de tarificación establecido para este servicio de bici. En la comisión del presente mes, la concejala de Movilidad planteó que se iba a mantener todo tal y como se había planteado, esto es, no valoraban incorporar ninguna bonificación ni cambios en la tarificación. Igualmente, en relación al desarrollo de la segunda fase, con 22 nuevas estaciones en barrios más alejados, planteó que no había previsión y que de momento se iba a llevar a cabo lo que estaba en el pliego. Teniendo en cuenta lo que esto supone para la expansión del servicio, su accesibilidad y alcance a toda la ciudadanía, mostramos nuestra preocupación y por ese motivo hemos planteado la siguiente moción, en la que, por un lado, instamos al Gobierno municipal a acabar con el desigual reparto de estaciones de bici entre los diferentes barrios de la ciudad
y para ello procedan a realizar las modificaciones necesarias que permitan que el servicio llegue a todos los barrios. Igualmente solicitamos que se incremente la actual red municipal de Bidegorris de tal manera que se facilite el uso de la bicicleta y igualmente del servicio de bici. Les pedimos presentar a la mayor brevedad un cronograma de implantación de la segunda fase del sistema de estaciones de bici y, por último, les pedimos que se modifiquen los abonos y tarifas de bici de tal manera que sea un servicio más accesible, con descuentos en función de los viajes que se lleven a cabo y que tengan en cuenta la realidad socioeconómica de la persona usuaria. Para ello creemos que sería necesario aplicar nuevas bonificaciones en el servicio en línea con bonificaciones, como ya hemos señalado, que hay en otros servicios municipales tales como de bus o los abonos de la Kirol Chartera. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak. Eskerrik asko. Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con esta moción del Elkarrekin Podemos. Vamos a apoyar todos los puntos sin ninguna objeción. Porque claro, y no he tenido la oportunidad de decir lo que quería decir sobre el distrito este, porque Bildu ha retirado su moción, pero esto es similar al distrito este. O te lo crees o no te lo crees. Y este gobierno no se cree el distrito este, como tampoco se cree lo de las bicis. Porque las bicis la bici no es un elemento o no debería ser un elemento para ir del centro a la playa o de Amara al centro. Es un elemento de transporte urbano y como tal se debe tratar. Y si consideramos que efectivamente es un elemento de transporte urbano, tiene que tener una implantación en todo el territorio urbano. Tú coges el mapa de la instalación de las estaciones de bici, están en el Gros, en el centro, en Amara, 4 en el Antiguo, 2 en Eguía, 1 en Inchaurrondo, que creo que la gente no sabe ni dónde está, y ya no hay más. Ya no hay más estaciones. ¿Dónde están las estaciones en los barrios? No hay. No van en bici. No van, tienen todos coche. Entonces, ¿nos creemos o no nos creemos lo de la bici? Si nos lo creemos, hagamos una política real de uso de bici desde el ayuntamiento. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, Bildu taldeak bai? Bai, guk esan baiezko emango digula ere kontrol mozioni, zen berriro ere kontrol mozionen bidez usten dugu agerian udal gobernu honek daukan iritzia mugikortasun jasangarria eta ekialdeari buruz, Borjak esan duen moduan. Eta noski ere ados gaudelako deskontuak aztertzearekin, guk ere horrelako zuzenketa bat aurkeztu genuelako prezio publikoetan lehen esan duen bezala Zigorrek. Eta bestalde, neko genuka aukera aztertzeare, gaur egun debiziko sistema hori ez dagikugulako ziurola den, baina bai mugitxartelean jartzea. Eta zergatik babesten dugu, bazkenean mugikortasun jasangorria bai dagolako alokairuuzko bizikleta jartzea, bai, baina ezin du alokairuuzko bizikleta jartzea jarri den moduan eta bakarrik hori izatea. Bidegorri proiektuetan lehen esan dugu, inbertitu egin behar da, bizikletai lehentasuna eman bartzaile, saria hunditu, azpiegiturak jarri, eta daukaguna baina gehiago egin. Eta zergatik ekialdea berriro? Bakialdea berriro debiziko aurkezpenean esan batzelako hiritik mugitzeko bide alternatibo bat eskaini nahi dela zerbitzunekin. Donostia hiri berdinzalea egiten duen eredua. Baina zein da zuen Donostia hiri berdinzalea? Zeren oso ondo definitu du Borjak. Zuen hiria ekialdea ez da agertzen. Hau da Donostiako turismoko webunean agertzen dena. Ez da existitzen ekialdea. Donostiko webuneko turismoko webun honetan klikatzen baduzu Donostia bizikletaz agertzen da auzoak bizikletan hau. Ekialdea ez dago, orduan ze espero dugu debiziko zerbitzuaz. Debiziko zerbitzuaz espero deguna da hau. Ekialdea ez da existitzen. Ez dago. Intxaurrondon bat esan duen bezala, baina bidebietan eta altzan ez dago. Hau delako zuen ikuspegia. Eta oso ondo definituzun ikuspegi horrek udalotxe ontako, udal gobernu ontako mugikortasun zuzendariak Euskadi Irratian aurreko astean egin zuen deklarazio batzuetan. Donostia laua izan da, Donostia laua da. Hori da Donostia, hau, laua. Baina badakizuet Donostiaren 150 aldapak dauden auzoetan bizi dela? Ez dakit, zeren prentsa oharran esaten zenuten ere, deskontuak egongo zirela, leku garaietan edo urruti zeuden auzoetan. Hau da, leku garaiak eta urruti dauden auzoak. Orduan, ez altza, ez bidebieta, Intxaurrondon bat, Ategorrietan bat jarri da berria, baina hori delako ikuspegia. Eta orduan, debizin egin behar dena da, handitu eta orduanatik apoiatuko dugu mozio hori. Eta aipatzen zen bigarren fase hori ekin. Eta bigarren fase hortan agertzen dira altza
errera, ekialdea agertzen den bezala beti bigarren faseetan. Beti bigarren faseetarako usten da ekialdea, beti. Eta momentua da hori egiteko. Eta debizin behar bezalako inbertsioa egiteko. Zeren jarri denetik martxan, ez dugu ez, bakarrik PPek, elkarrekinek eta guk esaten. Sare sozialetan denak mugitzen zeate. Eta ikusi deko zenuten, debizi jarri denetik nolako eskaera eta egon diren salaketak ekialden ez delako geltokirik jarri. Eta egon dira, espero dugu berandu baino lehen, akatsa zuzentzea, eta aldapan dauden auzoietan, zeren Donostian badaude aldapan dauden auzoak, debiziko estazioak jartzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Zuri, talde jeltzadeak? Bueno, a ver, lo primero de todo, por ir en orden, decir que esta moción de control se presentó el día 11 de diciembre, efectivamente, el mismo día que se ponía en marcha el servicio. Con lo cual, aunque podríamos estar de acuerdo en algunas cosas, a ver, me parece un poco prematuro, por decirlo suavemente. Estamos ante un proyecto o un servicio muy complicado, y prueba de ello es que en muchas ciudades, podemos buscar de muchos ejemplos, no ha tenido éxito. Me llama la atención particularmente la acusación de H. Bildu de que en nuestra ciudad solo es el llano y que no hemos puesto aquí, no hemos puesto allí. El sistema Bonopar que pusieron ustedes en la anterior legislatura, ese sí que no subía ni, vamos, a ningún sitio. Y además duró lo que duró. Y no quiero cargar tintas con eso. De verdad, los sistemas de préstamo de bici son complicados. Es verdad que el anterior, el de Bonopar, que era más barato, sí, 30 minutos gratuito, era más barato. No funcionó. El objetivo principal que hemos buscado de este servicio es que sea sostenible, que se mantenga y que dé buen servicio. Y el buen servicio no solo es el precio, el buen servicio es que haya bicis efectivamente en las estaciones que se vayan disponiendo. Y como hay unas cuantas acusaciones de dónde se ponen las bicis, bueno, comentarios de dónde se ponen las bicis, decir que una de las características técnicas, porque les aseguro que este proyecto es sobre todo técnico, para que tenga para que funcione bien, y a partir de ahí iremos mejorándolo, porque eso es lo que he dicho siempre, que lo iremos mejorando y modificando. No he dicho nunca que se va a quedar como está, a pesar de que aquí se ha dicho eso. Lo iremos modificando, eso sí, una vez que hayamos visto que está funcionando, que está rodado y que está bien. Iba a decir algo, pero con la vehemencia se me ha ido el santo. Sí, criterio técnico, el primero de ellos. No puede haber una estación aislada, no puede haber. Eso da lugar inmediatamente a que tenga que haber un equipo de reparto de las bicis, porque todas las bicis se mueven en un sentido. El parte del éxito, de una de las características que todos los técnicos están de acuerdo, es que tiene que haber varias bicis juntas. Inchaurrondo, me decía, creo que el señor Corominas, pues a día de hoy, que todavía no tenemos mucho histórico, es la segunda estación más utilizada. O sea, por lo visto deben saber dónde está. La primera, la del Ayuntamiento, la segunda, la de Inchaurrondo. En cuanto vayamos teniendo datos, los iremos pasando, y ya les aseguro que es un sistema, una de las características que los técnicos valoraron muy bien y por el que fue elegido este sistema, es porque las estaciones se pueden cambiar de sitio con cero de obra civil. Por tanto, la vocación desde el primer día es ir viendo cómo funciona el sistema, porque ya digo que llevamos en la ciudad, en esta, 2 sistemas de bici de préstamo fracasados. Este sistema hemos puesto todo para que no fracase. Y a partir de ahí, ya digo, iremos modificando las estaciones. Y en cuanto al distrito este que me mencionan, ya lo he dicho antes en otra moción que me ha hecho el grupo EH Bildu, el proyecto de Bidegorri de Alza lo tenemos ya hecho, estamos pendientes de poderlo ejecutar en el momento en que haya un Bidegorri, porque no solo hace falta una estación en Alza, hace falta también una infraestructura ciclista que le lleve a las personas con seguridad allí. En ese momento estaremos dispuestos a poder modificar. Gracias. Eskerrik asko, izteko txanda elkarrekin Donostiak. Mila esker.
Bueno, lo cierto es que la concejala delegada decía que técnicamente no podía haber una estación aislada, sin embargo las tienen, ¿no? Y está el caso concreto de Inchaurrondo, que por cierto agradezco que haya podido avanzar ya el dato de los usos que se han podido dar, que vienen a certificar que realmente hace falta este servicio en los barrios altos debido al uso que se da. O sea que creo que no entiendo la demora y la espera cuando ha sido una reclamación histórica que este servicio de bici llegase a todos los barrios y especialmente a los barrios altos para no dejar a parte de la ciudadanía fuera del servicio. Sin embargo, y yendo a los pliegos, a mí me llama poderosamente la atención que probablemente hasta dentro de 4 o 5 años no se vaya a extender este servicio a esos barrios. Y no entiendo cómo, además, dentro de ese pliego se llegue a señalar que en los últimos 2 meses del año tercero del contrato, tanto la compañía del tranvía, en colaboración con el adjudicatario, fijará la ubicación definitiva de esas 24 estaciones restantes en función de las necesidades del sistema y del espacio público disponible. Y no lo entiendo, ni lo voy a entender, porque primero tendrá que tener este ayuntamiento claro dónde realmente hace falta, evidentemente en esos barrios altos, y que no vaya a ser en función de un espacio público disponible realmente la expansión de este sistema, que como he dicho creo que es un sistema básico para toda la ciudad si entendemos que la bicicleta ha de ser un transporte de uso diario y sostenible y no para que vayan moviéndose en las estaciones del centro de la ciudad y realmente no sea un servicio real ni asequible. Y creo que además hay una falta total de visión a la hora de no haber establecido una serie de bonificaciones y de descuentos en función bien del uso, en función de la realidad socioeconómica de las personas usuarias y, por tanto, creemos que el servicio nace y ya con unas carencias muy importantes y que creíamos que este era el momento para desde el comienzo, haber modificado aquello que no se ha tenido en cuenta. Desgraciadamente creo que no va a recibir el apoyo y últimamente terminar diciendo que llegar a todos los barrios de bici, cuando hablaban antes de apoyar el comercio local, también es impulsar el comercio local. Eskerrik asko. Zuri, gobernuak izteko txanda. Sí, bueno, de las 46 estaciones que están puestas en la ciudad, las hemos elegido el Departamento de Movilidad conjuntamente con Debus. No ninguna preocupación de que la empresa concesionaria diga dónde tienen que estar. Y antes no lo he comentado, se me ha olvidado, pero la razón de ponerla en el hospital, creo que ya lo he dicho en un pleno además, fue por reconocimiento de la tarea sanitaria que en estos momentos se están haciendo. Estaciones en barrios altos los hay en Inchaurrondo, en Berillo, en Eguía. Inchaurrondo he dicho que es la segunda más utilizada. Está en la estación al lado del topo. Esa infraestructura que no quieren ustedes bajo ningún concepto que se realice, pues mire qué servicio se da con el topo y con las estaciones de bici. Ayer que pedí los datos había 1.150 abonados desde el 11 de diciembre y ayer hubo un total de 653 usos que ya, casi con esos pocos días de uso, están dentro del margen de usos en una ciudad cualquiera, con un sistema implantado muchísimo tiempo. Y por acabar, decir que la vocación de este sistema es primero que funcione, porque ya nos ha costado 2 sistemas dar con el bueno, eso sí, más baratos, los 2 sistemas anteriores más baratos. Nos ha dado con 0 euros, se pagaba por usos. Lo echaremos a rodar y haremos todas las modificaciones que haya que hacer, incluida el subir a los barrios altos en cuanto a medida que vayamos construyendo los bidegorris, porque en eso es lo que hemos dicho también, ¿no? Berillo construimos, en Ayete construimos el bidegorri y ahora es posible ponerle en las estaciones. Gracias. Bai, eskerrik asko, bozketara pasatuko gera jarraian. Mozioaren aldeko botuak, Talde Popularrak, Elkarrekin Donostiak, Bilduk, kontrakoak, Talde Sozialistak, Jeltzaleak, ez da onartzen. Ez dago boto azalpen txanda eskaerarik eta beraz hurrengo puntura goaz. 9. kontrol mozioa, Jon Markel Ormazabal Gaztaina. Kontrol mozioa Bildu taldeak aurkeztua Donostiako Gabonetako argitariari buruz.
Moción de control presentada por el Grupo EH Bildu relativa al alumbrado navideño de San Sebastián. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, batzordeetan gai honi buruz hitz egin genunean, zinegotzi ordezkariak esan zigun ez kezkatzeko Donostian gabonetako argiak ez direlako despilfarro energetiko eta ekonomikoa, ez? Eta ez direla besteak beste aipatzen zuen argiteriarako LED bonbilak erabiltzen zirelako. Bueno, esan beharra dago, administrazioa behartuta dagoela eraikuntzetan eta kontsumo baxuko bonbilak erabiltzea, baina kontsumo baxukoak izanagatik ez diotela kontsumitzeari uzten, bai? Eta gerikoa da, era berean, hiri honetan energia kontsumoari lotuta beste lehentasun material batzuk egon badaudela. Baina gizarte sistema oro, gizarte guztietan bi dimentsio egoten dira jokoan, egoten da dimentsio materiala eta egoten da dimentsio simbolikoa, bai? Eta edozein aldaketa egiteko bi dimentsioiek elkarrekin jarri behar dira. Eta ulertzen dugu, hain zuzen gabonetako argiteriari dagokiona, bai, dimentsio materialetik baino gehiago daukala dimentsio simbolikotik, guztion ahotan edo hitzetan dagoen gai bat delako, ez? Aurrean ditugun erronkei aurre egiteko beharrezkoa da errotiko aldaketa kulturala, dimentsio simbolikoan eragitea, eta iruditzen zaigu berriro diot, gabonetako argiterian eragitea, dimentsio simboliko honetan eragitea dela. Eta kultural aipatu dudala, lehen alboan daukadan Aitziber San Roman zinegotziak bombilla piztu dit, nunca mejor dicho, aipatu duenean Xavier Lete, bueno, esango nuke gainera aipatu du itxasoan urak handi dire kantua, oso gerrez baldin manago abestia izatez Julen Lekuonak egina da, eta gero Xavier Letek kantatzen zuen, eta estrofa batean horrela dio, ez? Markatzen ari diren bide nabarra, ez da izango guretzat, lehengo sokari ezarririk datorren oztopo bat besterik. Itzultzaileari laguntzearren Navarra bi adiera ditu, batetik anabigarrado edo multikolor, eta hor argiteriari lotuta ere nahiko pertinente gelditzen da esaldia, baina bestetikan da zalantzagarria edo ambiguo eta ekiboko, ez? Bueno, gauzak beste modu batetara egitea behartuta gaude, soka berean katramilatuta geratu nahi ez baldin badugu, eta horrengaitik proposatzen ditugu mozioko 3 puntuak. Batetik, gabonetako argiteria etxeratze agindua indarrean sartzen den orduarekin batera itzaltzeko erabakia har dezala udal gobernuak. Bigarrenik, klima larrialdiaren testuinguruan urrats bezala udal gobernuak har dezala konpromisoa eta erabakia 2021ko gamonei begira erabiliko den argiteriaren energia guztia iturri berriztagarrietatik eratorria izan dadin, eta beste zentzu batean, baina 3. puntua, 2019arekin alderatuta 2020ko gabonetako azoka eta argiterian aurreztuko duen dirua Donostiako ekonomia suspertzeko planera bideratzeko ahalegina egin dezala. Eskerrik asko. Zuri, Elkarrekin Donostiak. Bai, mila esker. Este año, con la pandemia, nos resulta sorprendente el hecho de que se haya decidido adelantar el encendido de la iluminación navideña. El año pasado fue el 1 de diciembre y este año se ha adelantado al 27 de noviembre. Creemos que es un elemento, el de la iluminación navideña, que puede inducir a la concentración de personas en el centro de la ciudad, lugar en el que se sitúan la mayor parte de los elementos decorativos, al menos los más llamativos. En la actual circunstancia en la que se está alertando de los peligros de socialización y donde se está pidiendo encarecidamente reducir nuestros movimientos como principal elemento de protección frente al virus, no parece razonable que se incentive a la movilidad con este tipo de elementos. Asimismo, la decoración navideña provoca contaminación lumínica, de modo que creemos que es necesario actuar con responsabilidad y reducir tanto su número como el número de días en el que se enciendan. De igual modo que el mercado navideño se ha abierto el día 11 de diciembre, creemos que hubiera sido positivo que se hubiera retrasado el encendido navideño a la citada fecha en aras a mantener las medidas de protección sanitaria que se trasladan, ¿no? En comisión nosotras trasladamos una serie de preguntas a la concejala delegada también, entendiendo que era importante saber el porcentaje de luces que había tanto en el centro de la ciudad como en los barrios y si esa proporción la consideraban adecuada. La concejala delegada sí que expuso el dato de que un 30% de las calles del centro de la ciudad tenían iluminación frente a datos en los barrios que oscilaban entre el 7 y el 15%. Creemos que en aras a la responsabilidad que
que se traslada desde las instituciones y que compartimos, la necesidad de ser responsables, creemos que no se está actuando con la misma responsabilidad por parte del Gobierno municipal cuando se decide insistir en una distribución desigual de la iluminación entre el centro y los barrios, por la propia situación excepcional que vivimos, pero porque además creemos que hubiera sido más responsable y además más responsable con los comercios de proximidad de los barrios el poder equilibrar esos porcentajes y aumentar en los barrios y reducir en el centro de la ciudad, ¿no? Porque creemos que podría haber sido un buen año, para que se realizara ese cambio, el año de apostar por los barrios, de dar un empujón a ese pequeño comercio de proximidad frente a los grandes grupos de distribución que copan las calles del centro. Por ese motivo, bueno, y teniendo en cuenta las propuestas de H. Bildu, vamos a votar a favor de la moción. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak ez du hitza hartuko, talde sozialistak bai. Pues sí, señora Aizagaray, creo que le contesté a todas y cada una de las preguntas que me hizo, pero ya veo que no son satisfactorias. Y les dije a los dos partidos en comisión y se lo digo ahora en el Pleno. A ustedes lo que no les gusta son las luces de Navidad y no se atreven a decirlo. Claro, así de claro. Pues son unos tristes o no sé, pues tendrán sus razones. Porque desde luego apoyar al comercio local y no querer luces de Navidad es bastante contradictorio. No querer luces de Navidad y decir que a la ciudadanía donostiarra no le gustaría tener luces de Navidad es falso. Y si no, les recuerdo el pollo que se montó, con perdón de la expresión, que se montó y que montó la ciudadanía donostiarra al alcalde Odón Elorza por no encender las luces de Navidad. Entonces, no sé ustedes a qué ciudadanía donostiarra escuchan que dicen que no quiere luces de Navidad, y no es un despilfarro. Desde el año 2012 el consumo se ha reducido en un 80%. La factura de las luces de Navidad en San Sebastián no llega a los 4.000 euros. 4.000. Que no creo que sea un despilfarro multimillonario. Y las luces de Navidad, afortunadamente, no se ponen solo en el centro, se ponen en todos los barrios de la ciudad, en todos, en Gros, en Amara, en Alza, hasta en el nuevo de Txomin, también en Añorga, y además se controlan. La revisión se hace del temporizador. Las luces están encendidas hasta las 22:45, porque a las 22, como todos sabemos, tenemos el toque este de queda o de lo que sea, pero las personas que están trabajando, salen un poco más tarde y llegan más tarde a su casa, pues también tendrán algún derecho, por lo menos a ver algo. Entonces, a las 22:45, ni a las 3 de la mañana, no, a las 22:45. Y claro que lo que hemos ahorrado en Navidad, en las luces de Navidad, porque ya lo dije, va al incremento de las ayudas del PREC, entre otras cosas a los bonos de consumo, al comercio local en Alza y en todo el distrito este, también, para los barrios, también. Y lo que no entiendo es la postura del Elkarrekin Podemos cuando una representante preclara de esa formación o de Podemos, como es Ada Colau, ha puesto de luces de Navidad Barcelona, vamos, pero espectacular, más que cualquier otro año, más. Ada Colau, Barcelona, se ha gastado, vamos, mucho más que San Sebastián, también en la factura de la luz, Hombre, por favor. Bueno, talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko, beraz izteko txanda EH Bilduk. Zaila jartzen diazu,
Bai, bueno, ez dut uste debatea denik, eta ingo momentutan planteatu dugunik argiak bai edo argiak ez, eta ez dut emango erantzuna komisioetan eman nuena, planteatzen ari gerana da bi gauza oso zentzudun, eta bat da, herritar gehienak guztiak ez esatearen 10etarako etxean egon behar baldin badugu, 10etarako istea. 3 ordu laurden itzaltzea. 3 ordu laurden direla? Bueno, 3 ordu laurden aurrezten direnak, en todo caso, horregongo litzateke ez da bai da. Eta bigarrena da, datorren urteari begira konpromesua hartzea, eta erabakia hartzea udalbatzar honek argietarako erabiliko den energia guztia, energia iturri berriztagarrietatik etorria izatea. Eta baina dut azpimarratu hasieran esan dudana, eta bat natorre, eta Marisolek ere bai batzordetan horrela esaten zuen, despilfarrorik ez dela guk ez dugu esaten despilfarroa denik, baina bai kontsumoa, 4.000 euro besterik ez dituela, eta argi daukagu, eta esan dut, gurenik lehentasun material handiagoak egongo dira energiari lotuta hiri honetan. Baina gai honek sekulako aukera ematen du benetan kultura eraldaketa hori sustatzeko, Gabonetako argiei buruz, herritar gehienok hitz egiten dugulako, batzuei gustatzen zaielako, beste batzuk ez. Eta da eremu bat, seguruenik administrazioak eta erakunde publikoak hartzen duten erabaki bat, balio dezakela benetan eragiteko jendearen ohitura guzti horietan. Horri begira planteatzen genuen mozioa, eta hori azpimarratzea, bi gauza oso zentzuzko eskatzen ditugula. 10etarako esfortzua egitea, jende guztia bere etxean egon behar duenean, argiak itzali daitezen eta datorren urteari begira ziurtatzea energia iturri guztiak berriztagarriak izango direla. Bai, ez dakit gobernuak izteko txandare behien nahi du, bai? Bai, puntuka eskatuko nuke albada bozkatzea eta gauza bat besterik ez. No es un despilfarro y en eso creo que estaremos de acuerdo, o por lo menos así lo digo, así lo creo, porque me parece bien que ustedes se preocupen por el coste de lo que significan las luces de Navidad, pero hay otro coste del que no les he oído hablar y del que no se han quejado, y es, por ejemplo, los más de 13.000 euros que nos van a costar los contenedores quemados por los descerebrados y descerebradas negacionistas y no sé qué historias en relación al COVID también. Y ese coste nunca les he oído mencionar, solo por matizar. Gracias. Eskerrik asko. Beraz, Markel, puntuz, bale. Hiru dira, lehenengo puntuari aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak EH Bildu, kontrakoak, beste 3 taldeak, ez da onartzen, bigarren puntuari aldeko botuak, orain talde popularra ere bai, kontrakoak, talde jeltzalea sozialistak ez da onartzen, eta 3. puntuari aldeko botuak, azken puntu hau batez, eta beraz puntu bakarra hau izango ditzateke onartu deguna, ez dakit boto azalpen txandarik nahi den ez, beraz urrengo punturagoaz. 10. kontrol mozioa. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua, gizarte ekintzako 2020ko jarduera eta aurrekontuari buruz. Moción de control presentada por el Grupo EH Bildu sobre la actividad y presupuesto de 2020 de Acción Social. EH Bildu taldearen txanda. Bai, COVID-19 izurriteak osasun krisia ez ezik ekonomia eta gizarte krisia areagotu ditu, eta hau ez da pertzepzio hutsa. Gure auzoetan begiratzea besterik ez dago, gure inguruan galdetu eta ikustea besterik ez lanik gabe gelditu dira batzuk, RTP-an daude beste batzuk, taberna eta jatetxe asko betirako itxi dira eta merkatari txikiek lehenaz gain oso larri jarraitzen dute, gaur udalbatza honetan alderdi desberdinetako ordezkariok adierazi dugun bezala. Datuek berretsi egiten dute argazki hau. Adegi, Gipuzkoako enpresaburuen elkartearen arabera, 12.000 lanpostu suntsituko dira urte honetan. Martxoaz geroztik, 15.000 pertsone galdu dute lana Gipuzkoan, eta honez gain, lanik gabe gelditu diren pertsonez gain, azken hilabeteotan RTP-an egon diren Gipuzkoarrak 61.500 izan dira.
Eta gogora dezagun, pandemia aurretik jada Gipuzkoako langileen 10% pobrezia erlatiboaren arriskuan zegoela, Foru Aldundiak berak iazko irailean aurkeztutako datuen arabera. Datu eta zenbaki hutsak dira, eta zenbaki hauen aurrean, egoeraren larritasuna adierazten dutenak, pertsonak eta familiak daude egoera oso zailan denok dakigun bezala. Eta aditu guztiak ari dira esan eta esan, pandemia honek bereziki kaldetu dituela lehenik ere egoera zaugarrian zeuden pertsonak. Caritas elkarteak egindako azken marrazkiak errealitate gordina bistaratzen die bestaldera begiratu nahi dutenei. Martxotik urrira, 127 igo da eurengana laguntza eske joan diren pertsona kopurua. Eta ezin dugu ahaztu beste dozenaka gobernuz kanpoko erakunde, elkarte eta norbanako kartatzen dituela egungo gizarte babes sistematik kanpo gelditzen diren pertsonak. Eta datu hauen aurrean, Donostian udal gobernuaren erabakia izan da alde batetik inbertsio sozialak gelditzea, edo erabili gabe uztea, esate baterako, gizartekintzako saieko inbertsioen 11,24% bakarrik erabili da, eta bestetik, hirugarren sektorean lan egiten duten eragile gehienei murrizketa bat aplikatu zaie 20% murrizketa subentzioetan. Ahora escucharemos a la delegada de Acción Social seguramente decir que se ha gastado en ayudas de emergencia social más de lo previsto, que se ha gastado más de lo previsto en dar techo a las personas sin hogar en los meses de marzo, abril y mayo. Faltaría más. ¿Acaso hay alguna duda de que es momento para eso? Pero aún y todo, pensamos que ha quedado mucho por hacer. Y solo hace falta hacer un ejercicio matemático que es muy sencillo. Si en 2020 había una previsión para el presupuesto de acción social de 33.856.000 euros, millones, solo se han utilizado 31 millones de euros para acción social. Esto deja una diferencia de 3 millones sin utilizar. Como decíamos, esto señala una clara decisión del Gobierno municipal frente a las prioridades que se deben de tomar ante la situación que hemos vivido en este 2020. No compartimos que todas las inversiones del Ayuntamiento tuvieran que pararse, no compartimos que en el Departamento de Acción Social también hubiera que dejar sin utilizar estas inversiones, al igual que lo hemos denunciado en el caso del Distrito Este con la deuda histórica que tenemos con esa parte de la ciudad en la que se ha decidido dejar sin utilizar el 75% de las inversiones previstas. Horregatik uste dugu 2021 batera begira, ibilbide edo norabide aldaketa bat aplikatu behar dela. Kontuan izan da 2021 batean zoritxarrez egoera soziala eta ekonomikoa ez dela asko hobetuko eta mozionetan bi gauza eskatzen dizkiogu udal gobernuari. Alde batetik gizarte ekintzako aurrekontuan sar dezala 2020an erabili gabe utzi dituen inbertsioei dagokien kopurua eta bestetik 2021 bateko gizarte ekintzako aurrekontua indartu dezala aipatutako behar sozialei aurre egiteko. Eskerrik asko. Bai, zuri, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Bueno, nik lehenik eta behin esan nahi dut argumentoak edo posturak defendatzeko ez duela edozer gauza balio. Eta hori diot, porque en la intervención anterior hemos tenido que escuchar cómo la concejala delegada nos decía que no habíamos dicho nada sobre el vandalismo que se produce en las calles. No sé si ha querido establecer algún tipo de lazo entre ese vandalismo en las calles de los negacionistas con alguno de los grupos políticos de la oposición, pero en todo caso quiero dejar claro que en ningún momento, en ningún caso aceptamos este tipo de argumentos que no vienen a cuento y que vienen a mezclar y a embarrar y a enguarrar el debate. Es inaceptable. Y, por supuesto, ningún tipo de connivencia con ningún tipo de violencia ni de acto vandálico. Eso que quede claro. Y que le quede claro a usted también. Mozioari dagokionez, desde luego, lo que se plantea pues nos parece absolutamente coherente, apropiado y no solo eso, sino imprescindible y necesario. Es decir, que se pida incorporar al presupuesto de acción social esos 3 millones correspondientes o lo correspondiente a las inversiones que no se han ejecutado en este año 2020, porque ya ha hecho la concejala, la compañera Olaya, el repaso de
lo imprescindible de haber ejecutado también esas inversiones y el refuerzo del presupuesto, una cuestión que hemos traído en varias comisiones y en varios plenos en lo referente, por ejemplo, en nuestro grupo, al mantenimiento de las AES y de las APTCs, de las ayudas de emergencia social, al mantenimiento también de las plazas y de los recursos que hicieron posible que en pleno confinamiento, en la primera ola del COVID, no hubiera nadie viviendo en las calles, y hacer estudios y aumentar los recursos especialmente dirigidos a las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad y especialmente a aquellas mujeres que están viviendo en las calles, que están pernoctando en las calles, porque son múltiples los estudios que demuestran que efectivamente, bueno, pues son quienes están sufriendo además en mayor intensidad esta pandemia y quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad. Con lo cual, quiero dejar claro que nuestro apoyo a esta moción es absoluta y que lo encontramos pues absolutamente coherente y que es de cajón de pino que votemos a favor. Talde Popularrak. Eskerrik asko, alkate jauna. Este grupo ve muy necesario que el Gobierno municipal incorpore en el presupuesto de acción social de 2021 las cantidades o la cantidad correspondiente a las inversiones que no se han ejecutado en el 2020, como es el caso de los 3 millones que hace referencia la presente moción. 3 millones sobrantes del presupuesto de la acción social de este año. Y no solo creemos que se debe aplicar estos 3 millones, entendemos que se debe incrementar la partida para cubrir o intentar cubrir todas las necesidades de las familias más vulnerables, familias que se han incrementado con motivo de la alarma sanitaria. Por lo tanto, votaremos sí a la moción presentada por EH Bildu. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Talde sozialistak ez du hitzik hartuko, jeltzaleak bai. Mila esker berriro, presidente jauna, eta mila egun on guztioi edo eguerdion. Bueno, pues EH Bilduk nahi duen bezala jantziko du mozionen bidez egiten duen eskakizuna, baina bere bitartez, mozionen bitartez, zera eskatzen ari zait niri. Udal gobernuarekiko desleial joka dezadan. Desleial jokatzea bailitzateke aurrekontuen proiektua izten ari dela zenbait partida ja aldez aurretik blindatzea. Aurrekontu proiektua laizter aurkeztuko da, eta benetan espero dut orduan EH Bilduk eta gainerako taldeek erretratatzea. Hau da, zer kenduko duten esatea non jartzeko. Ekainetik aurrerako ia udalbatza guztietan eskatu digu EH Bildu gastu ezberdinak finka ditzagula 2021erako. Eta hori egin du kontuan hartu gabe zein izango diren hurrengo urtean udalak izango dituen diru sarrerak. Eta hori egitea trampa egitea da. Trampa da, trampa den bezala eta mozio honetan berriz adierazten du hori EH Bilduk eta itxura denez gainako udal taldeak ere, oposiziokoek, inbertsioetarako, hau da, obretarako dirua beste programa batzuk martxan jartzeko erabil daitekeela esatea. Hori ezin delako egin, eta hori ondo daki mozioa proposatu duenak. EH Bilduk nahi duena esango du, baina 2020an aurrikusitakoa baino 2.426.805,48 euro gehiago erabili ditu gizartekintza sailak. Zer likidazioan aurrikusitako 1.133.654,30 eurori, bigarren kapituluan aurreztutako 1.111.683,18 euro eta laugarren kapituluan 181.468 euro gaineratu behar zaizkio. Eta diru hori guztia beharrean egon diren familiei laguntzen eta kale egoeran zeuden personentzako ezoiko errekursoa jartzen erabili dugu. Gipuzkoan jarri diran udale jarritako, 10 udale jarritako rekurso guztien 175 jarri ditu Donostiak, populazioa 126 denean. Eta 2021 urtean hainbat programa berri abian jartzea aurreikusi dugu. AESi dagokienez, bestalde badakigu hasierako partida osatu egingo dela beharra baldin badago.
beharra handiagotzen bada, orain arte beti horrela jokatu dugulako, izan ere guk gure konpromisoak betetzen ditugu. Inbertsiotara etorrita nik ulertzen dute EH Bilduren gai honekiko kezka zen, haiek hiriko udal gobernuan egon zirenean, ez baitzuten lortu gizarte zerbitzuetako inbertsio bakar bat bera ere, inbertsio bakar, obra bakar batek ere argia ikustea. Egia da herriberetarako gizarte zerbitzu gunean lanetan utzi zutela. Emango diegu 0,75. Epe berea legaldia batean udal gobernu honek 2 gizarte zerbitzu gune berri jarri zituen martxan, 3 zaharretxera bat egokitu eta beste 2 ia amaituta utzi zituen. 0,75 Bilduk, 6,25 gobernu honek. Ni seguru nago hainbat inbertsio, errealitatea targe ikusiko dute, estia esate baterako, zaretxeak, CSS antiguan berrituko degula, eta bakarrik amaitzeko esango dut, inbertsio soziala eta gizartekintzetako inbertsioak ez direla sinonimoak. Ze bidegorri gehiago egitea, puntu beltzak kentzea, obrak, ez dakit, emakumen etxean obrak egitea, eskoletan egitea, hori ere inbertsio sozialak baitira. Eskerrik asko, Ixteko txanda EH Bilduk. Bai, batzuetan badirudi erabaki politiko batzuk aldatu ezin daitezken fenomeno meteorologiko bezala saldu nahi dituela udal gobernuak. Europako funtsak enpresa energetiko pribatu zehatz batzuk edo zehatz batzuei bideratzea erabaki politiko bat da. Eusko Jaurlaritzan esatea dirurik ez dagoela zaintza sistema, pertsona adinekoen zaintza sistema publifikatzeko eta hobetzeko eta langile hauen baldintzak hobetzeko, baino bai metroari kriston dirutza bideratzea erabaki politiko bat da. Eta Donostira eta mozio hontara etorrita, Donostian 2020rako gizarte politikako aurrekontutik, inbertsio sozial hoietatik 3 milioi erabili gabe, hau da, aurreztea erabaki politiko bat da, lehen esan bezala, ekialdeko barrutian dagoen zor historikoarekin inbertsioen 75% murriztea bezala. Eta aldi berean, hemen ondoan daukagun, gure irla maitean eskultura bat jartzeko dirutza bat bideratzea ere erabaki politiko bat da. Zer eskatzen dugu mozio honetan? Mozio honetan eskatzen duguna da konsekuenteak izatea bizi dugun egoera sozial eta ekonomikoarekiko eta gure bizilagune, gure herritarrek bizi duten egoera zaien aurrean enpatia pixka bat izatea hurrengo urtean, 2021ean, bideratuz behar den dirua gizartekintzako sailari. Eta hori, erabaki politikoaren kontua da, hori borondate kontua da eta hori lehentasun kontua da. Eta hiria nola ulertzen dugun batzuk eta besteek oso ondo islatzen du. Bestetik, eskertzea Alderdi Popularrari eta Elkarrekin Podemosi aldeko bozka, uste dudalako ondo ulertu dutela mozio honen helburua eta hirian bizi dugun egoera. Eskerrik asko. Bai, zuri, Ixteko txanda gobernuak. Bueno, pues yo voy a volver a repetir que el debate presupuestario nos retratará. Porque es entonces cuando habrá que decir de dónde se quita para poner dónde. Y le recuerdo a la señora Duarte que del capítulo 2 se pueden eliminar programas o bien en acción social o bien en otros departamentos para aumentar las inversiones. Beitu, txikitan esaten zan, edo guri esaten ziguten behintzat, mesetako haizea oso ona zala petxuko gaitzak kentzeko, sendatzeko. Y yo, la verdad, he visto que a H. Bildu le ha venido muy bien el aire de la meseta, porque además de los bronquios, pues le ha encendido el espíritu de la colaboración, por lo menos para apoyar los presupuestos en la Corte del Reino. Les ha venido bien. Y al señor Macaya, yo que no le suelo pedir estas cosas, le voy a pedir una partida pequeñita para pagarles un viaje a nuestros compañeros de H. Bildu, pues no sé si hasta Madrid, pero igual hasta Barbadillos de los Herreros, donde tenemos una terpe, no sé si ya lo seguimos teniendo, a ver si obra también ese efecto de intentar ayudar, de intentar colaborar y dejar de decirnos todo mal. No sé, yo mientras tanto, feliz Navidad a todos, de verdad, y espero que el año 2021 nos depare pues un mejor año.
Bai, eskerrik asko. Eztabaida amaituta bozkatu egingo dugu mozioaren aldeko botuak. EH Bilduk, Elkarrekin Donostiak, Talde Popularrak, kontrakoak, Talde Sozialistak, Talde Jeltzaleak ez da onartzen, ez dago boto azalpen txanda eskaerarik eta beraz hurrengo puntura pasatzen gera. 11. kontrol mozioa. Kontrol mozioa Elkarrekin Donostia Taldeak aurkeztua COVID-ari aurre egiteko murrizketengatik eragin berezia izan duten hiriko sektore ekonomikoei buruzkoa. Moción de control presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia relativa a sectores económicos de la ciudad cuya actividad ha sufrido una especial afección por las restricciones para hacer frente al COVID. Bueno, la pandemia del COVID ha derivado en una crisis sanitaria y económica que nos ha afectado en múltiples formas. Desde el punto de vista económico, son muchos los sectores que se han visto afectados. El mes pasado hablábamos de la situación crítica del sector hostelero en esta ciudad. Su situación era especialmente crítica porque estaban obligados a permanecer cerrados, aunque por suerte la situación sanitaria ha mejorado lo suficiente como para que vuelvan o para que puedan reabrir. Con mucha incertidumbre, pero han podido reabrir. Pero no son el único sector afectado por la crisis o por las restricciones. Está, por ejemplo, como bien se debatía en mociones anteriores de este mismo pleno, el pequeño comercio, pero además hay otros muchos sectores que quizás no están siendo tan protagonistas, pero que lo están pasando igualmente mal. Son pequeños negocios o autónomos, muchas veces vinculados al sector servicios, como por mencionar algunos pueden ser los taxis, las peluquerías, que efectivamente están tocando nuestra puerta diciendo que se están encontrando con una situación muy complicada, o por ejemplo las pequeñas agencias de viajes, las guarderías, pero también podemos encontrarnos con otro sector mayoritariamente compuesto de autónomos, como por ejemplo aquellos que ejercen la fisioterapia u osteopatía, por poner algunos ejemplos, que están sufriendo también muchísimas dificultades. Estos pequeños negocios, en algunos casos, se han visto forzados a disminuir su actividad y en otros, simplemente por la situación general que ha provocado el coronavirus, han visto disminuir fuertemente sus ingresos. Y estos negocios a los que hago referencia, por desgracia, están muy lejos de tener el músculo financiero que tienen, por ejemplo, grandes multinacionales que también se han mencionado durante este pleno, o grandes grupos que también están presentes en la ciudad. Por lo que si no se les presta la ayuda que necesitan en estos momentos, puede ser que muchos de ellos tengan que cerrar de una manera definitiva. Por tanto, si queremos que cuando todo esto acabe nuestra ciudad siga teniendo una actividad económica que permita la recuperación, es imprescindible que se trate de que esos pequeños negocios no tengan que cerrar por una situación que es coyuntural y puedan sobrevivir a esta crisis. Y por eso, entendiendo lo complicado de la situación, traemos esta moción para pedir al Gobierno municipal que tenga en cuenta a todos esos pequeños sectores, porque es cierto que desde el Gobierno se están haciendo muchas cosas y se han abierto varias líneas de ayudas y, sin embargo, también es cierto que precisamente por las características de estos negocios de los que estamos hablando, muchos no han podido acogerse a varias de las ayudas o, en algunos casos, a ninguna de esas ayudas que se han puesto hasta ahora. Por tanto, con esta moción pedimos que se tenga en cuenta también a esos sectores que tanto lo necesitan y que se abra una nueva línea de ayudas específicas para ellos. Eskerrik asko, Talde Popularrak. Sí, gracias, alcalde. Eskerrik asko. Bueno, me hace mucha ilusión que asuma que España les sienta bien, incluso a los nacionalistas. Yo siempre he dicho que no hay mejor español que un buen nacionalista vasco.
En cualquier caso, me alegra que asuman eso con normalidad y les recomiendo que aprendan a querer un poco más a España, que nos ha servido muy bien los últimos años. Y centrándonos en la moción, vamos a aprobar la moción del Elkarrekin Podemos porque es evidente que la brocha gorda aquí no funciona. Porque el comercio sufre, sí, pero no todo el comercio sufre. La hostelería sufre, sí, pero no toda la hostelería sufre. De hecho, hay comercios, hay hosteleros que han visto incrementados sus ingresos. Porque ha cambiado los hábitos de compra, los hábitos de consumo y aquello que consumimos y que compramos. Por lo tanto, sí que es importante que esta crisis se enfoque con un trazo más fino, entendiendo bien cuál es la problemática de los sectores, de los diferentes sectores de nuestra ciudad, sabiendo que no solo hay esa diferencia entre tipología de comercio, sino entre barrios diferentes. Y por lo tanto considero que esta moción de control que presenta el Elkarrekin Podemos de alguna manera lo que pretende es hacer esa propuesta, ¿no? Oye, vamos a hilar más fino, vamos a ver qué es lo que realmente, qué negocios realmente necesitan nuestra ayuda o qué negocios necesitan más ayuda que otros para compensar la reducción de ingresos a causa de la crisis del COVID y conseguir equilibrar las cosas. Bueno, por lo tanto, vamos a votar a favor y no veo por qué nadie debería votar en contra. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak. Vale. Bueno, pues si en algo creo que nos hemos especialmente empeñado desde la sociedad de fomento en la que estamos representados todos los grupos municipales es en ayudar al pequeño comercio, al pequeño bar de barrio, y todas las ayudas primeras directas, los 3 millones prácticamente de ayudas directas, han sido para establecimientos comerciales y hosteleros de menos de 10 empleados, entendiendo que son la inmensa mayoría de la ciudad. Y señora Araneta, si es mucho pedir estar como más informada o mejor informada de las ayudas que saca o que pone en marcha la sociedad de fomento, en la que, insisto, estamos todos, no solo el gobierno, porque atender a lo que dice el gobierno entiendo que igual no le es muy grato, pero en la sociedad de fomento, en el primer paquete de ayudas de choque directas, y así lo recoge la prensa, se establecía que por primera vez se aceptaban o se entendían las necesidades de las peluquerías. Y aquí tengo un recorte en el que aparece peluquería de caballeros y en toda la información, por supuesto, 464 establecimientos de peluquerías por primera vez entran en este paquete de ayudas al comercio. Las peluquerías también se han incluido en las bases de las ayudas de fomento, en el pie de foto, y de hecho ha habido muchas peluquerías que han presentado peticiones también. Estamos atendiendo efectivamente a las peluquerías también, a las agencias de viaje pequeñas que el día pasado en la comisión dije que estábamos atendiendo, también hemos incluido en las segundas ayudas a fomento. Hablando con los taxistas y viendo de qué manera les podemos ayudar, también se lo dije y también lo estamos haciendo y lo vamos a hacer. Es verdad que la lista es interminable. Algunos olvidos en esta lista que ha mencionado de guarderías, de no sé qué, pues yo, por ejemplo, sí he hecho en falta a las pequeñas industrias o los autónomos vinculados a las actividades culturales, por ejemplo, que no están mencionadas, o, por ejemplo, a las personas que se dedican a la hostelería de noche, por ejemplo, o a, fundamentalmente, además, mujeres que se dedican a la limpieza de hostales, de hoteles, a las personas que se dedican también, como le decía, pues, a servicios de seguridad en discotecas, en bares de noche,
hay infinidad, claro, es que esta pandemia está acarreando una crisis económica importantísima, pero este Ayuntamiento de San Sebastián, y digo bien ayuntamiento, por el conjunto de todas las fuerzas políticas que estamos tanto en Fomento como en otros organismos, estamos respondiendo. ¿Que no es suficiente? Todos quisiéramos poder responder con más cantidades de dinero, pero lo estamos haciendo, señora Araneta. Y además, insisto, centrándonos en lo micro, aquí no hemos dado dinero ni ayudas a grandes multinacionales, para nada. Gracias. Eskerrik asko zuri, EH Bildu taldeak. Eskerrik asko eta labur-labur. Esanak esango nuke agerikoa dela sektore asko gaur-gaurkoz laguntzetatik kanpo gelditzen ari direla. Eta zentzu honetan guk baiezkoa emango diogu Elkarrekin Donostiak aurkezten zuen edo aurkezten duen mozioari, hain zuzen ere aipatzen dituelako sektorietako batzuk, baina adibide bezala, nik ulertzen dudan bezala, ez ditu sektore itxiak proposatzen, baizik eta haien modeloa dela eta, bai, prekean edo bestelako laguntzetara, deialdietara egokitzea zaila egiten zaien sektorei buruz hitz egiten ari da. Eta nik zentzu honetan bai nahiko nuke azpimarratu bereziki badagoela sektore bat, edo ez dakit sektorea deitu, edo ekonomia mota bat, eta da hirian dauden ekonomia sozial eta solidarioa, edo ekonomia sozial eta eraldatzaileko sare ezberdinek eta, seguruenik tipifikatuta egon gabe ere bai, irabazi asmo duten enpresa bezala, bai generatzen dute lana, bai generatzen dituzte kontratazioak, eta gaur-gaurkoz horiek adibidez laguntza, dozin laguntzetatik kanpo aurkitzen dira. Orduan, nik adibide bat jarri dut, Elkarrekin Donostiakoek beste hainbat adibide jartzen zituzten, eta ulertzen dut mozio honek egiten duena dela, hain zuzen ere, orain arte detektatu ez ditugun sektore guzti horietan arreta jartzea. Orduan, horrengaitikan baiezkoa bozkatuko dugu. Eta aprobetxatzen, hau izango dela azkenengo hitzartzea urte honetakoan ere aldetik gutxienez, bai nahi nuen aipatu, eta honi oso lotuta, azkenengo datuak lanbidek eman dituenak, azaroari begirakoak gure hirian eta langabeziari begirakoak datua nahiko izozgarria da, 110% langabezia tasata bat eta hitz egiten ari gera 8.886 langabeturekin. Datorren urtea gogorra izango da, bai, lehen aipatzen genuen, itsasoan urak handi dire, gure herriko lanak ere handi izango dire, astun izango dire, gogor izango dire, eta gure konpromesu guztia adieraztea, mozioari baiezkoa ematearekin batera, datorren urteari begira ere, hildo berdinean lanean jarraitzeko. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, talde jeltzalearen txandan niri gustatuko ditzaiake aipamen pare bat egitea, nik uste dut zinegotzi delegatuak ondo azaldu duela, zein dan hiri honek eta udaletxe honek, bereziki bizi dugun egoera honen aurrean egiten duen esfortzua, Fomentok batez ere eta Fomenton danak gaude, hori egiteko orduan eta eztabaidatzeko eta onartzeko orduan, eta horrela izan behar dudarik gabe. Baina eztabaida honetan niri oso zaila egiten zait beste gauza batzuk ere ez aipatzea. Bizi dugun krisia ez da Donostiako termino municipalean gertatzen den krisi bat. Eta beraz, gure sektore batzuek, eta hemen sektore hitza aipatzen da, sufritzen dutena ez da Donostian daudedako, edo ez dute Donostian daudedako sufritzen. Sufritzen dute, zoritxarrez gauden egoeran eta sufritzen ari garen pandemia. Eta batzuetan badirudi, Donostiako udalak eskaini behar dio da erantzun guztia egoera horri, eta hori ez da gogoeta zuzena. Sektoretaz ari badin bagera, egon beharko dira beste erakunde batzuk, beste administrazio batzuk ere beraien erantzunak artikulatu behar dituztenak. Eta niri harridura sortzen diana askotan da, ikustea horrelako proposamen bat egiten duen taldea dela, gaur egun, erantzunak eskaini ditzakeen talde baten ordezkaria, eta burura etortzen zitzaidan, ez? Ideia hori esaten ez, atzoko eztabaida kongresuan honi buruz izango otezan,
Montero eta Iglesias jaunaren artean? Ez? Bueno, eta ez naiz EH Bildurekin sartuko, ez dakit aurrekontuak onartzerakoan hau ere jarri zenuten mai gainean, baina bueno, hori berdin zait, ez? Baina bai, esaten dut, eta garbitz egiteko gainera, pentsatzen badin badegudako udal batek eukidezak eta aurredako egoera batetan sektore osoak erreskatatzeko gaitasuna oso oker gaude. Oso oker gaude. Eta berriro diet, esfortzu handia egiten ari gara, eta egin behar dugu. Eta egiten jarraitu behar dugu, baina nik ezin dut pasatzen utzi, hemen bakoitzak bere partea egin behar duela. Eta bueno, bakoitza dagoen lekuan, ere bai, gudanak Donostiako udadetxean, dudari gabe. Baina talde politiko bezala beste leku batzuetan ere bagaude. Eta izteko txanda elkarrekin Donostiak dauka. Bai, eskerrik asko. Bueno, gauden lekuan egonda eta bakoitzari dagokion lekutik hau bera, behintzat niri dagokidanean, eta batez ere oso sensibilizatua gaudelako eta harreman asko daukagulako sektore hauetako batzuekin, nik transmititu dut, baina horrek ez dukentzen, pentsatzea, después de esta pandemia, qué ciudad queremos que nos quede después de esta crisis. Eta noski egin daitezkela, eta aktibatu daitezkela, eta aktibatu behar dira, hainbat eta hainbat plan eta laguntza maila ezberdinetan. Baina egia da, laguntza horiek, sektore hauetako batzuei, eta hauek aipatzen ditut ez direlako bakarrak, edo esklusiboak, baizik eta atea jo digutelako. Baina ez zaie iristen ari. Eta gainera planteamendua da, hauetako askok, ezin izan dutela laguntza hemen, Fomentoren bidez, laguntzaietara joan eta eskatu. A mí me gustaría preguntar, bueno, las peluquerías es uno de los sectores que nos ha tocado la puerta, efectivamente. Efectivamente, han podido acudir a ayudas, pero sin embargo, pues no son suficientes. Pero bueno, también se menciona a los taxistas, que se está haciendo y que lo van a hacer. ¿Se está haciendo o lo van a hacer? Si lo van a hacer, no se está haciendo. Entonces, a mí me gustaría aclarar esta cuestión. ¿Qué es lo que se está haciendo? En cuanto a los establecimientos con menos de 10 empleados, de media, ¿cuánto le ha llegado a cada uno de esos negocios? Me gustaría también tener el dato, porque creo que es relevante e importante. Entonces, bueno, de la hostelería, por ejemplo. La hostelería de noche, el mes pasado llevamos una moción de hostelería para hacer planes y partidas específicas para el sector. Nos dijeron que no. Entonces, bueno, yo me hago la pregunta. Creemos que es imprescindible ayudarles y también a este nivel, y por eso es esta moción, para que nos planteemos qué tipo y qué modelo de ciudad queremos que nos quede después de esta crisis y de esta pandemia. Eskerrik asko. Zuri, gobernuak izteko txanda. Pues me parece increíble que a estas alturas usted no sepa cuánto dinero hemos distribuido desde la Sociedad de Fomento, no en las segundas, en las primeras ayudas del PREC, que lo hemos dicho, y insisto, todos formamos parte de la Sociedad de Fomento. De los 3 millones casi de euros de ayudas directas a todos los comercios y la hostelería de menos de 10 empleados, establecimos unos baremos y la media que han recibido es de 1.200, 1.300 euros, dependiendo de si estaban en el distrito este. Sí, todos los que han pedido, sí, eso es verdad. Y usted no se ha enterado, usted no se ha debido de enterar. Pero en la primera ola, solo en la primera, porque ahora tenemos la segunda parte de las ayudas, que a quien pide puede optar a un máximo de 4.000 euros por establecimiento. Pero de este Ayuntamiento de San Sebastián, de la Sociedad de Fomento y del conjunto del Ayuntamiento, los establecimientos comerciales y hosteleros en la primera ola de la pandemia han recibido cerca de 1.200, 1.300, más si eran del distrito este y más si eran mujeres.
Con eso le digo todo. Me parece que usted no se está enterando de nada. Y feliz Navidad, por cierto. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozkatzera pasatuko gera, mozioaren aldeko botuak, talde popularrak, Elkarrekin Donostiak EH Bildu, kontrakoak, talde sozialistak, talde jeltzaleak, ez da onartzen, ez dago boto azalpen txandarik eta hurrengo puntura pasatuko gera. 12. kontrol mozioa, Olai Eduarte López. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua Egiako auzo elkarteak helarazitako txostenari buruz. Moción de control presentada por el grupo de EH Bildu sobre el informe remitido por la Asociación de Vecinos de Egia. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, mila esker. Bueno, emozionen jatorria, Egia bizirik izo elkarteak udal batzagonen talde guztiei helarazi zigun zerrenda bat, ez? Nolabait eskaera batzuk eginez. Horietako askok mantenimentoarekin eta egun estalien beharrerekin erlazionatua zeuden. Ikusten gai hau sarritan tratatu dugu hemen. Gune estalien importantzia nik uste gaur egun ere asko funtseskoa dela lehen baino. Ikusi dugu ze nolako importantzia daukan kaleetan edo gure plazetan, auzoetako plazetan gune estaliak eukitzea. Ez bakarrik jolasteko edo aisialdirako, baina baizik eta usten dugu ere elemento traktoreak izan daitezkeela auzorako. Hau da, bertan egiteko, auzoek edo auzotarrek erabakitzen duten jarduerak edo kulturalak edo elikadurarekin edo merkatu txikiak egiteko edo dena delakoa, ez? Eta usten dugu, auzo elkarte gehienek gainera eskaera berdina egiten dute urtero edo sarritan, eta horrei bidea eman behartzaiola ahalik eta modu urgentea. Horregatik 3 puntu ekartzen ditugu gaur hemen. Lehenengoa da, datorren urteko aurrekontuan gune estalien beharra kontuan har dezala horretarako inbertsio bat bideratuz. Ikusten da, gobernuari agian etzaiola asko gustatzen guk halako eskaereak egitea aurrekontua, datorren urteko aurrekontuei begira, ez? Baina gustora egingo genuke, lehen zinegotzi batek esate zuen, ez? Nolabaiteko kolaborazio espiritua batean daukagula, badaukagu. Eta agian egiten ditugu eskaere hauek, zeren gobernuak gurekin bintzat gobernu honek ez da esertzen aldez aurretik, nolabait negoziatzea edo partekatzea aurrekontuetan zer eramango dugun. Beraz usten dugu hau ere funtsezkoa dela. Bigarren puntua, eskatzen dugu aurreko legealdian ere hemen udal batzar honetan onartu zen zerbait. Hau da, batzorde bat sortzea gune estalien beharrak aztertzeko eta obra horien jarraipena emateko. Horre, esan detan bezala aurreko legealdian hemen udal batzar honetan onartu zen, baina gero itzan gauzatu eta badirudi, gobernuak ere ahaztuta daukala gai hau. Eta hirugarrena, bertan plaza handiko gunea estaltzeko 2017ko prozesu parte hartzailean inplikatutako eragilei azaldi ezaiela zertan gelditu den proiektua eta gobernuaren erabakia. Hau ere funtsezkoa iruditzen zait. Hau da, prozesu parte hartzaile bat izan duzan hor, urtiak daramazkigu aldarrikapen hau mahai gainean jartzen, baina berriz bizilagunek merezi dute bintzat gobernuaren, zein izango da, gobernuaren erabakia. Eta bukatzeko, esango niako ongizateko zinegotziari, denok maitatzen dugun eta bintzat erreferentzia dauzkagun eredu kulturalak edo kulturarekin lotuak daudenak, ez erabiltzea modu eraztutzaile batean edo oposizioarekin sartzeko. Uste ez dela bidezkoa eta ez dela modu etikoa hemen egoteko.
Eskerrik asko. Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Las vecinas y vecinos de miembros de la Asociación de Guía Bizirik han trasladado, como ha comentado la compañera de H. Bildu, sus principales reivindicaciones y preocupaciones concernientes al barrio, a los grupos municipales. Desde esa voluntad de mejora y de querer ser escuchados por parte del Ayuntamiento, han recogido en un documento las principales reivindicaciones y necesidades para otorgar al barrio la importancia que tiene y que desde las instituciones se formulen las propuestas y soluciones al respecto. Sin embargo, el Gobierno municipal no ha dado respuesta a dicho documento. La respuesta de la concejala en comisión nos pareció esperanzadora en el sentido de que afirmaba de que se iba a dar respuesta a algunas de las peticiones, mantenimiento del ascensor, mejora del alumbrado, de la calle Tejería, pero sin embargo también dijo que no se iba a llevar a cabo el proyecto por diversos problemas, fundamentalmente por la falta de los permisos en torno a los garajes que se encuentran en la plaza. Nos tenemos que retrotraer al año 2017, en el que se llevó a cabo un proceso participativo, como se ha comentado, en el que los vecinos reunieron 1 millar de firmas para solicitar que se renovara esa cubierta. Para ello, para que diera un espacio a los vecinos para poder reunirse y realizar distintas iniciativas en la plaza que fomentarían la convivencia y la cohesión social, y que en el 2018 se realizara el diseño definitivo con el comienzo de las obras en ese mismo año, en otoño. Sin embargo, esta cubierta realmente ha chocado con multitud de problemas. Se destinó en su momento también la propia partida, pero sin embargo en este momento este proceso participativo, que tenía ya un presupuesto de 1.300.000 para la primera fase, pues al final parece ser que se está quedando en el camino, y también comprendemos que esta moción de H. Bildu es necesaria. Estamos ya sufriendo las consecuencias de las limitaciones de mociones a los concejales de los grupos municipales. Hubiéramos querido llevarlo, pero es importante que en este caso el grupo de H. Bildu lo lleve, y vamos a votar a favor de los 3 puntos porque consideramos que los espacios abiertos en las plazas y en los pueblos es muy importante para el ocio, para el deporte, para que la ciudadanía esté haciendo ciudad, y en este sentido creemos también que es muy importante también el segundo punto, como han comentado, que haya una comisión, puesto que hay bastantes procesos participativos que se quedan en el camino, y que en este momento a la propia asociación hay que darle respuesta, explicarle y buscar la forma, porque ya son varias plazas que no se cubren y solo desde el 2015 se ha podido cubrir una, y en este sentido consideramos que hay que darle importancia a todo esto y hacerlo. Eskerrik asko. Eskerrik asko, talde popularrak. Eskerrik asko, alcalde. Decir que esta es una reclamación de la Asociación de Vecinos de Guía, pero perfectamente podría ser una reclamación de cualquier otra asociación de vecinos de cualquier barrio de San Sebastián. Como desde hace lustros, muchos padres y madres vienen reclamando que se cubran los parques infantiles, como pueden ser los de la Plaza Portuocho, la Plaza Ferrerías, que aquí es Ivo, cubrimientos que se pueden realizar mediante las nuevas tecnologías, mediante unos postes y unas lonas que son perfectamente seguros. Por ello, entendemos y votaremos que sí a la moción presentada por EH Bildu. También quisiera decir, al ser el último de intervenir de mi grupo, que el Grupo Popular les desea felices fiestas a todos ustedes. Eskerrik asko. Talde sozialistaren txanda. Bai, eguerdion guztioi. Bueno, yo voy a empezar regalándole a Jaime Domínguez Macaya una boina de Olentzero, la gorra cónica de Papá Noel y una corona, pues no sé si quiere de los Reyes Magos o del Rey Midas, porque magia es lo que va a tener que hacer con todas las cosas que se están pidiendo presupuestariamente para el año que viene. Bueno, en cuanto al primer punto de la moción, se nos pide que se recoja esa necesidad de zonas cubiertas en el presupuesto del 2021 y que se destine una inversión para ello, de zonas cubiertas. Pues bueno, esto es indeterminado, indefinido, y se pueden hacer 100, 10, una. Yo creo que a todos nos gustaría empezar de una en una, pero bueno, hay que concretar un poquito más las mociones. El segundo punto, insta al Pleno el Gobierno municipal a crear una comisión para analizar las necesidades de zonas cubiertas en San Sebastián. Pues les voy a decir también claramente que no consideramos necesaria la creación
de esta comisión, pues para analizar las necesidades de zonas cubiertas, porque ya se tuvo esta experiencia precisamente en la legislatura anterior, que sí se conformó dicha comisión en la que intervinieron diferentes departamentos de este proyectos y obras, espacio público, participación ciudadana, urbanismo, y tras varias reuniones y debates concluyeron que era imposible elaborar un listado ordenado en función de la prioridad que tuvieran tener los espacios públicos en cuanto a las necesidades de ser cubiertos, precisamente por la diversidad de esos mismos espacios públicos, según sus dimensiones, según los usos públicos que se pueden dar en ellos, según la ubicación espacial, bien en la ciudad o en los diferentes barrios, y por ello se desactivó para que los propios grupos políticos en sus propuestas presupuestarias trataran de encajarla en alguna de ellas. Y en cuanto al tercer punto, que lo que están solicitando es que se explique a los agentes implicados en el proceso participativo por qué no se va a hacer la cubierta en la plaza de Martín Santos, pues simplemente les voy a reiterar lo que ya dije en comisión, porque esta es una situación que los vecinos ya conocen. Se redactó ese proyecto de ejecución dentro del marco del proceso participativo, se tuvieron en cuenta las aportaciones, e incluso se dotó de partidas presupuestarias, pero la ejecución de la obra requería de la autorización de la comunidad de propietarios del aparcamiento, dado que la cubierta que se ejecuta encima del forjado superior de dicho aparcamiento. Es decir, necesitamos que los dueños de ese aparcamiento nos autoricen y poner allí anclajes. ¿Qué ocurre? Pues que esta comunidad de propietarios no quiere que se ponga ese anclaje ahí. Entonces parece que tampoco todos los del barrio quieren que se cubra esa plaza. En este momento se inició una fase de estudio para tratar de buscar una solución con una cubierta textil que no necesitara de dicho anclaje físico al forjado del aparcamiento y por tanto que no requiriera de esa autorización de la comunidad. Y técnicamente la solución se encuentra o se considera inabordable por el tamaño que hay que darle o la dimensión que tiene que tener dicha cubierta, y en todo caso parece que por lo que ellos cuentan siempre serían necesarios esos anclajes. Desde Proyectos y Obras ya han llegado a la conclusión de que el proyecto de una dimensión así no se puede llevar a cabo, y esto se ha transmitido a los vecinos, pero eso no es óbice para que se pueda volver a convocar y contar todo esto otra vez, porque esto ya se hizo en su día y se volverá a hacer. Y yo, si me dejáis terminar, decir que aquí sí hubo una prioridad a la hora de cubrir un espacio público y fue la de la estación de autobuses. Y nada más llegar Bildu al ayuntamiento, tardaron 4 años más en adjudicar y dar cubierta a los usuarios de los autobuses de esta ciudad. Eskerrik asko, gu Berrión eta Urte Berrión. Eskerrik asko zuri, talde jeltzaleak ez du txandarik erabiliko, EH Bildu taldeak. Bueno, pues ya que nos gusta ir tanto para atrás, les recuerdo que han estado 20 años gobernando y no hemos visto muchas plazas. Yo no he interrumpido. Por otra parte, nosotros no le pedimos nada a Macaya, ¿eh? Ustedes sí, nosotros no. Nosotros le pedimos al gobierno municipal, que es quien tiene que tomar unas decisiones de poner delante o detrás, poner unas prioridades a una serie de proyectos o no. Y por cierto, antes aquí se ha dicho de una manera, pues no sé, a veces siento un poco de pudor, porque de alguna manera parece que nosotros venimos aquí, toda la oposición, pidiendo de una manera, pues no sé, lo que se nos ha ocurrido esta mañana, ¿no? Y en ese sentido yo creo que nos merecemos un poco de respeto hacia nuestras propuestas, que no son propuestas hechas a la ligera. Aquí hemos hecho propuestas todas, absolutamente todas, que tienen un sentido, que es mejorar la vida de los donostiarras, de todos, de los de arriba, los que viven en Cuesta y los que viven en Llano, absolutamente de todos. He oído para justificar una no actuación en Txomin, ¿cuántas necesidades tienen otros barrios? Pues esta es una de las necesidades de barrios, de todos los barrios. Y yo creo que es responsabilidad de este gobierno, en vez de cachondearse de las propuestas que traemos aquí, realmente atenderlas en la medida de lo posible y no decir que, bueno, que en los presupuestos nos veremos. No, hay una manera de no vernos después para hacer zuzenketak en enmiendas en los presupuestos, que ustedes tengan la voluntad de verdad de reunirse con toda esta corporación, que son muchas las sensibilidades a las que representamos y muchos miles, y acordar los presupuestos antes de presentarlos. Esta es una buena manera, pero que ustedes no tienen ningún ánimo. Ya está bien, yo creo que de despreciar todo lo que estamos trayendo aquí. Bastante trabajo tenemos con escuchar ciertos comentarios, desde luego, que hemos oído hoy. Y también muchas felicidades a todos.
Eskerrak, izteko txanda, erabili nahi duzu, bai. Bai, por alusiones. Ez dut uste inore errespetua faltatu diotenik, eta ez dut uste ere katxondeatu nahi inorretaz. Ez hemen gertatzen dena da iritsiak ezberdinak direla, eta planteamentuak ere baita. Nahi dezuetena da errelato bat egitea. Eta kontu honek berdeu, alderdi ezberdinak ehala, tarratikan dauela, errelato ezberdinak, eskaera ezberdinak, eta kontatzeko ezberdinko moduak ere. Orduan, errespetua da nontzako. Eta katxondeo nik uste gutxi dakaula, eta katxondeo gogua oso gutxi gainera. Eskerrik asko. Bozkatzera pasako gara, mozioaren aldeko botuak, talde popularrak EH Bildu Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, jeltzaleak sozialistak, ez da onartzen, ez dago boto azalpen txanda eskaerarik, beraz plenoa amaituko dugu hemen, eta, bueno, pentsatzen dut hurrengo egunetan elkarri ikusteko aukera izango dugu, da oraindik abenduaren 17 besterik ez da, baina bada izango espaditz, hurrengo eguna hauek ondo alde zuten moduan ondo ospatu ditzazue da, eta ez dakit Odentzer hori eskatu behartzain edo Jaime Dominguez Makaiari, baina baita ere, opari ederrak jaso ditzazue da. Eskerrik asko.